Hola gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Buen domingo para todos. No pasó un mes desde el último directete, así que yo estoy contento. Hola, ¿cómo andan? Bueno, puede que hayan problemas técnicos. No es sorpresa, pero pasa que hubieron ciertos cambios que tal vez les comento durante el directete, porque es un juego que da mucho para hablar y charlar, así que probablemente este sea el directete donde Makoto puede lograr ahí que siempre dice sale a hablar de anime, sale a hablar de películas, sale a hablar y probablemente es el directete donde salga, probablemente. Pero bueno, ¿cómo anda señor Makoto? Hola Makoto, hola Yaconito, hola señor Lobo Negro, hola Zip, el buen Zip, señor Tomás Herrera, señor Cero, me tiró la... cierto. Ahí va. Vi cómo me profanaste el sticker, iba a decir, el emote Makoto, lo vi, lo vi ahí arriba, lo vi. Bueno, vamos a jugar en el día de hoy, después de haberla pasado tan mal y haberme enojado tanto con el Yakuza. Hoy vamos a jugar algo más de chill. Más de chill, espera que... Vamos acá. Esto es... Ahí estamos. Vamos a jugar algo de chill en el día de hoy. Ahí está. Para tranquilizar, bajar un poco toda la rabia y todo ese tilt que me agarré la otra vez con el Yakuza. Dije, vamos a jugar algo tranquilo, donde pueda pasarla bien, donde no tenga que pensar. Un walking simulator, básicamente. Así que vamos a revivir el pobre muertito de Jump King. Volvió el rey de los saltos, dice así, exactamente, de los saltos. Bueno. No sé si va a haber ruido hoy. No tengo ni idea si va a haber ruido. Igual, por suerte, la cosa esta, la eliminación de ruido es perfecta, 10 de 10. Así que no hay problema. Lo único que les pido, que por favor me digan si se escucha bien. Por favor. Debería... ¿Saben qué pasa? Que como hay tan poco delay, cuando yo abro el stream para ver si va bien el audio o no, ya se dejó de escuchar. Pero... A ver, podría intentarlo, pero... A ver si me da el... Quizá el juego un poco alto. A ver. Vamos a ver. Pongo esto acá. Déjame escuchar, papu. ¡Uy! Lo escucho doble, hermano. La reputa... A ver. No, que es horrible monitorear esto. Intentar monitorear esto, amigo. No, es algo en lo que pocas veces lo he intentado y todas las veces me sale para el culo. Voy a bajarle un poquitito el juego. Ahí está. ¿Algún día podré ser profesional en el sonido? Algún día, hoy no. Hola, señor Jonoe. ¿Cómo anda? Bienvenido, ¿cómo anda? Tanto tiempo. Bueno, ahí le bajé un poquitito. Vamos a ver cómo va. Y... vamos. Space. Y vamos a continuar. ¿Dónde nos habíamos quedado? Cuenta la leyenda que en la cumbre aguarda una tía buenorra. Sí, ese era el objetivo del juego. Y acá nos habíamos quedado. Ya me están sudando las manos. Recién empieza esto y ya me están sudando las manos. La estoy pasando mal. A ver. No fue buena idea haber abandonado este juego, porque al igual que el Getting Over It, tienen algo en común los dos, que es que su dificultad radica en aprenderte los controles y en acostumbrarte a los controles, obviamente jugándolo. El tema es que como estuve tanto tiempo sin jugar, digamos que es medio jodido, ¿no? Además tiene algo de memorizarte, obviamente, qué tanto tenés que presionar la barra para ciertos saltos específicos. Es toda una ciencia, tiene, toda una ciencia. Que bueno, como no juego hace tiempo, está medio jodido. Speedrun de volver al inicio. No. Makoto me dice, tranquilo, papu, en un ratito te refrescas las zonas del principio, dice.
Ah, bueno, a ver. Tengo que hacer un salto corto. Pero no tan corto como para quedarme corto. Bien. Creo que tenía que mantener la flecha hacia donde quería saltar, ¿no? Un pequeño detalle, ¿no? Ay, bueno, así estoy. Así me siento a mí. Bueno, creo que me voy a poner una musiquita de chill, ahí de Skyrim, en lo que hacemos esto, porque me voy a volver loco. ¿Dónde tengo mi Skyrim? Ah, acá está. ¿Será que en este 2025 se viene Let's Play partida número 470 de Skyrim? Esta vez sí terminándolo, quién sabe. Igual creo que se van a superponer las canciones, ¿no? Deberían bajar un poco la música. Ahí está. Qué hermoso. No sé si lo están escuchando. ¿Se escucha? Deberían de escucharla, pero no sé qué tanto se escucha. Ahí le subí un poquitito, ¿eh? Ahí se escucha. Ah, bueno. Perfecto. Ay. A ver, ¿qué dice Franco Soris? Hola, señor Franco Soris. Hola, Caspercito. Y no podré estar presente, pero no quiero dejar pasar oportunidad para saludar. Y se te cortó el mensaje, pero gracias, señor Franco Soris, por pasarse a saludar a Yacorito. Sí, profe, se escucha. Más probable que una nueva parte del Darkest lo veo en este punto. Nah, pero ¿cómo hace, Makoto? Si hace relativamente poco hubo parte del Darkest. Nah, ¿cómo así? ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Ay! ¡Ojito, eh! ¡Ojito! ¿Saben qué pasa? Con tantas caídas yo ya me había aprendido dónde me tenía que parar, qué tan largo tenía que ser el salto. Me olvidé todo eso. Ya me olvidé todo. Vamos a ponernos acá. Perfecto. Perfecto, papus. Ya está. En nada remontamos. Ay, hola, señor Jaritos. Hola, señor Supremo. Ay. Ay. Mira, por lo menos la música de Skyrim lo hace chill. Eso está bueno, está bueno. Por cierto, nuevamente le agradezco tanto a Citroarejan, que dio una bolita para el árbol, Sakumin también. Creo que Wolf dio, sí, no, creo no. Creo que Citroarejan dio. Wolf también dio varias la última vez. Y Jarito, que fue el que inició llenándome de bolas el árbol. Que pueden ver, esperen que lo voy a mostrar de nuevo. Para el que no lo vio, le voy a mostrar de nuevo. Acá está el hermoso Caspersini. Ahí está, tardó un poquito. El hermoso Caspersini lleno de bolas con su hermosa skin. Obviamente la diferencia de esta skin con la otra, le subió un poquitito el brillo y tiene los ojos verdes para ver que es de Navidad. Pero está muy bonito, así que muchas gracias por haberme... Casi eructo el agua. Muchas gracias por haberme dado sus bolas.
Y bueno, gente, ¿de qué hablamos mientras? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver si el Papu se anima y hace una buena reseña de Frieren en directo. Mira, lo mejor de la primera temporada de Frieren fue el arco de las pruebas, ¿o no, Makoto? Franco dice, no sé si habrá otro directo antes de Año Nuevo. Ojalá, me gustaría decirte que sí, pero yo tampoco sé. La idea es que sí. Pero le extiendo mis saludos a toda la secta. Gracias por dejarme ser parte de esta gran familia de maravillosas personas. Un abrazo enorme. Como moronga de Fear and Hang. Ah, qué lindo, qué rico. Sí, suerte y el Ramiro hace directo mañana. Aguante de Año Nuevo. Nos veremos cuando nos veamos. Cuídense mucho, por favor. Gracias, señor Franco Sores. Le deseo lo mismo para usted. Que tengan todos en realidad unas hermosas fiestas, ¿no? Navidad, fin de año, como sea que lo pasen. Si lo festejan, si no festejan, como sea. Espero que tengan un hermoso fin de año. Sin moronga. O con, depende, si quieren. Reciban, pero. En cuanta mala suerte, sin moronga. Hola, señor Gato, bienvenido. Bueno, vamos. Sí, dice, falta el directo de tier list de lo que jugaste este año. No, que ahí sí queda en evidencia lo triste que ha sido este año en cuanto a cantidad de directetes. No me hagas eso. Dale, la puta madre. No me hagas eso, sí. Por favor, no. Opa, no, pensé que me iba a salir ese saldo, ¿me salió? No me acuerdo bien cómo hacía yo acá. O sea, supongo que me había aprendido como una forma de subir rápido, ¿no? Pero ya me lo olvidé. La reconcha de tu hermana. ¿Unas ganas de jugar Skyrim, papus? Lo hice muy corto. Pásate este juguete en un directete. Es uno más. Sí, dale. En este directo me lo paso, papu. ¿Estás viendo cómo me va, no? En este directo me lo paso, papu. Es más, elegí este juego para hoy porque justamente quería sumar uno más a la tier list. Y dije, ¿qué juego está fácil que meterme? John King, vamos. Pero spoileaste spoileaste mi táctica, papu. Dale, la puta madre. ¿Qué dice? Supremo dice, ¿te ves capaz de platinar este jueguecillo? Y depende. Depende. El juego, la verdad, que suelo mirar los logros cuando me los termino una vez. Hay excepciones, obviamente, que los miro antes, pero por si tienen spoiler o algo, la verdad que lo suelo ver después de terminármelo la primera vez. O a no ser que vea algún aviso de que. ¿Cómo es? De que son cosas jodidas que si te lo perdés después puede ser medio mierda o no sé qué cosa. Pero bueno, eso lo busco yo, no lo pregunto porque eso después abre la puerta, que te rompa los huevos, que backseat, que todo. Y por eso no lo hago yo por mi cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, el Ori, en el primer Ori, tremendo juegazo, se ve buenísimo, se ve hermoso. Me falta un solo logro del Ori y no lo he sacado porque me duele el ojete. Lo voy a sacar, no sé cuándo, pero lo voy a sacar. Me duele mucho el ojete, es pasárselo en la dificultad una vida. Que te morís y empezás de cero. Es un poco jodido. Eso en un juego de prueba y error, ¿no? Pero sí, es un poco jodido. Lo quiero intentar. Dale. Lo quiero intentar sacármelo. Ahí está. Juntando polvo el pobre Ori. Lo tengo instalado todavía. Makoto dice, qué raro, loco, con lo divertido que es de jugar. ¿Para cuándo análisis, papu? Era de este lado, ¿cierto? Que no era. Quiero buscar la forma más eficiente de subir para esta verga, pero tengo que calcular bien la velocidad, la masa en volumen. Tal vez más cortito, algo así. Ah, ahí está. Bien. Se me dice, ¿para cuándo The Evil Within en Akumu, Ramírez? Pero ni en pedo, papo. Pero ni en pedo. Me cago en la puta madre. Sale a hablar de anime. Y lo leo justo cuando me caigo a la mierda.
Hola, señor Sebani. ¿Qué dice? Yaconito dice... ¿Qué dice? ¿Qué pensás de esos videos que te encontrás en YouTube llamados Historias the Game? Que ponen momentos emotivos, cinemáticas, como... nombra muchos juegos. Después escuché a alguien criticar cómo esos videos son en plan... Miren de lo que son capaces los videojuegos y muestran cinemática donde el creador... donde el jugador hace de espectador. ¿Qué opina usted, buen señor? Me suena que alguna vez me habré topado con eso, pero supongo que se refiere al lado más emocional nada más, ¿no? Por eso te ponen cinemáticas, que es donde más suele haber como drama y ¡ay, se murió este! ¡Ay, se muere el otro! Supongo, ¿no? Que está más enfocado a eso. Que te ponen de todo menos donde estás jugando, ¿viste? Pero bueno, hay juegos que son películas básicamente enteras, con un poco interactuables, que le gusta mucho a Makoto, por ejemplo. A mí también me encantan. El exponente, el mayor papu experto en eso es el señor David Cage. Que es tan humilde que en el Fahrenheit se pone a él mismo de modelo en el tutorial. Agua saltarina. Voy. ¡Qué rico! ¿Cuál es tu personaje favorito de Madoka Mágica, Makoto? Le dice Jarito. Eso. ¿Cuál es? Muy buena pregunta, Jarito. ¿Cuál es tu personaje favorito, Makoto? ¡Qué dolor de huevo esta poronga, loco! ¡Ah, puta madre! Ahí lo tendré que hacer más largo, ¿eh? Yo creí que me caía así. A ver. La concha de tu madre. A ver, Hayes dice, Papu, ya que sos un pro gamer de gran trayectoria, cuéntanos una parte de un videojuego que no sea cinemática, donde te hayan hecho sentir cosas. El final del último directete de Fear and Hunger, Papu. Sentí muchas cosas y no hubo cinemática. Boludo, pero qué carajo, o sea, lo hago... A ver. Pasa que son... En algunos saltos son milésimas de diferencia entre irte a la mierda o no irte a la mierda. Así que hay que hacerlo con moderación. Bien. Acá no me acuerdo si tenía que ir o a la derecha o al medio. A ver, vamos por acá. Me encanta esa canción. Lo intenté. Pero no, la concha de tu madre, qué mierda, ¿qué esta poronga? Uy, mirá dónde caí. Not bad. Ay, qué bonito que la voy a pasar, loco, Qué bonito. Ay, ¿qué me dicen? A ver, ¿algún spin-off de Dota? A lo mejor sacan, dice Jarito. ¿Spin-off de Dota? ¿En serio? Luncia, hola Luncia, ¿cómo está? Dice, buen día señores, me alegra ver otra parte de este juego. Me imagino, Luncia, me imagino que debes tener una sonrisa de oreja a oreja viendo esta mierda, este goti.
Focus se puede. Se puede. Solo necesito... Primero necesito no tener las manos sudadas hasta la mierda como estoy ahora, ¿no? Boludo, pero, o sea, sí... Bien. ¿Cómo debería ser esto? ¿Así? ¿Tal vez? No. Tengo que ver dónde posicionar al muñequito. Eso tengo que hacer. Y después sentarme en el muñeco. A ver. Oh, mira, funcionó. Bien. A ver si hago así. No estuvo mal, no estuvo mal. Bueno, por lo menos ahora sé que lo mejor es hacerlo desde acá. Y caigo ahí donde quiero. Después, bueno, hay que... Uff, bien. Ahora me caigo a la izquierda y se va toda la concha de su madre. Ay, qué dolor de huevo. Aquí se, no sé si se... Saludando a Makoto, obviamente. Sale de mientras análisis de la obra actoral completa de tu actor favorito, el buen Jared. Que se chupe una verga, el hijo de puta. Que por cierto, creo que quería... Sí, yo quería hacer un chiste al final de las peleas clímax, llevando a Haruka y paseando por donde estaba Jared y haciendo todo así como una cosa de no, vamos Haruka, no lo mires, no lo mires. Y me olvidé de hacer eso. Y ahora que te leo me acordé. Yo quería hacer esa mierda cuando terminara el directo. Y creo que no lo llegué a hacer. Me distraje porque se me puso a hablar la pendeja de mierda y me olvidé. Me acordé ahora porque te leí, loco, porque me lo nombraste. Qué rabia. ¿Qué dice? Jarito dice... lo conozco al papo... obsesiona con ciertos temas. Para, de edad yo no va a estar hablando, capaz, pues. No, a ver, ¿qué dice? Hay un poco... ¿qué? El reino de Detroit Become Human. Obviamente, tremenda jugabilidad esos juegos. De lo mejor. Son un poco la excepción, ya que con tus acciones te hacen llegar a algo. Como los de Telltale, exactamente. Creo que puede ser interesante el pensar cómo interpretar ese personaje te hace sentirlo más, meterte en el personaje y vivir la escena, aunque sea un... Y se cortó el mensaje. Bueno. Linda Biblia, papá. Bueno, ya me distraje lo suficiente como para recuperar fuerzas. Vamos. Ahora dos gatos afuera peleándose. A ver, ¿son machos? Sí, son machos. Tal vez se están cogiendo entre ellos. También me llevó esa deliciosa sorpresa a veces al salir a echarlo. Lo que son dos gatos. Digo, ¿quién soy yo para jugar, papá? Vivo en la vida. La puta madre. Bien. Eso de recuperar fuerza es trampa. Nada, ya empezamos para... Dale, no empecemos ya con que todo es trampa. Dale, no sean así. Makoto dice, pero ¿cómo te vas a meter con eso, papu? A mí su análisis de la rebelión de... ¿De qué? Se me movió. La rebelión de Atlas me encantó. Lástima que el video era un análisis sobre el Bioshock. Pero detalles. Ay, gato para... Bien, saltito corto para acá. Y acá hago un salto largo que me... No pasa nada. No pasa nada. Que ustedes me habían dicho en el primer directete
que no sé por qué, lo bautizaron como longo, el salto largo. Concha de tu hermano, man. Es que es complicado porque el timing es como tan justo, tenés que tener hace que decírtelo, lo que tenés que tener un feeling, tenés que tener manos, básicamente, ¿no? Básicamente. Qué tremenda canción, papá. O sea, si yo lo hago largo acá, reboto la mierda y me sale para el culo, ¿cierto? Supongo que sí. Lo hago más acá. La verdad que no sé. ¿Ah? Y sale para el ojete. A ver. Nah, largo tampoco sale. Bueno, ya me iré acostumbrando cómo mierda funciona esto. Ahí está. Dicen, ciertamente es curioso porque, por ejemplo, tiene Half-Life que no te pone una cinemática y aún así para hacer escenas impactantes te fijan a un lugar para que veas lo que pasa. Es complicado. Cierto, Half-Life es tremendo. Es tremendo. Sí, muy buen ejemplo ahí que comentan, hola, señor. O señora, perdón, que una suma de ejemplos. Difred, ¿cómo dice? Longo es por otro streamer llamado Juja. Ah, sí, me han salido clips, sí. Así que de ahí salió Longo. Igual creo que me lo habían dicho y me olvidé porque pasaron meses desde que lo había jugado. Pero gracias por recordármelo, buen señor. Acá, full. Longo, como se dice. Ahí está. Acá tengo que hacerle un... Vale, no empecemos. ¿En serio? ¿Y si hago una cosa así? Bueno, había que probar. Había que probar qué pasaba. Si pasaba, pasaba. Que no pasó, como pueden ver, pero si pasaba, pasaba. Había que probar. Es que no puede ser, loco. Si hago así, así también está bueno. Y ahora hago así, a ver, te hago tremendo. Quería probar. No salió. Sí, dice, y Ramiro, para hacer charla, ¿qué piensas de Skibidi Toilet en Fortnite? Mira, me ha entristecido bastante el tema del Fortnite. Porque yo cuando recién salió, que empezó a hacerse popular, ¿no? El Fortnite, yo dije, en unos años se muere esto, ¿viste? Yo pensaba así, en unos años esto se muere, ¿viste? Baja la espuma, como con tantos otros juegos que sube la espuma y después baja y nadie lo juega. Yo dije, se olvidan, ¿viste? En un par de años se olvidan. Me cerró el ojete de una manera tremenda. Pero de una manera tremenda. Ya meten cualquier cosa. Agarraron fandoms de todos lados. De todos lados, metiendo esas colaboraciones, están como queriendo traer a la gente, ¿viste? No me acuerdo ya ni qué otras colaboraciones han hecho, pero han metido de todo. De todo. Yo tuve mis meses, de jugar Fortnite, te hablo más de 6 años probablemente. Pero qué tremendo, como los juegos van ahí. Vi que lo último que vi es que le pusieron algo de Lego o algo así. Y fue como... no sé qué cosa le falta por meter, ¿viste? Ay, no, Makoto, no. No, por favor, no. No, la canción no. Luego se dice, ya estoy vieja, no entiendo los memes de la juventud. Yo tampoco entiendo lo del Skibidi. O sea, sé que es como el personaje de Half-Life, ¿no? La textura del personaje ahí, pero en el inodoro que se retuerce y sale, pero no entiendo. No lo entiendo, no. Me siento vieja yo también, o sea, no entiendo el chiste, no entiendo el sentido del Skibidi Toilet, la verdad. No tengo ni puta idea. Pero de repente me empezaron a salir videos de un montón de familias distintas, los niños ahí haciendo cosas, Skibidi no sé qué, ¿viste? Cantando el Skibidi, y yo lo escuché y decía, ay, por favor.
cállenlo, por favor. Y así. Pero no sé cuál es realmente ni el origen, ni el sentido. No conozco nada al respecto. Tenía que probar. Quiero ver si puedo evitar hacer ese salto porque la verdad que lo detesto. Detesto todos los saltos en realidad de este juego, ¿no? Pero ese en particular. Ay, lo tenía que hacer más largo. Mejor que el Ugandan Knuckles de mierda es... Nah, ¿qué te pasa con el Ugandan Knuckles, papu? Do you know the way? Do you know the way? ¿Qué te pasa? No, me quedo corto, me estás jodiendo. Ahí está, vamos, vamos, lo pibes. ¿Ya empezamos? Ahora me paso, ahora es cuando me paso, ¿cierto? Ahora me paso y se va toda la mierda, ¿no? Este lo puede hacerlo, ¿no? Sí, vamos. Me gustaría en serio encontrar un punto donde diga, mira, acá me mando un longo y quedo, pero perfecto. Pero no, lamentablemente no. A ver, vamos a intentarlo acá. Pero me parece que no queda, rebota y hizo todo lo mismo. ¿Podré salir de este salto en el directete? ¿Quién sabe? Uy, me pasé por... Ya no solo es combatir contra el juego, estoy combatiendo conmigo mismo. Ay. Pero bueno, cuéntenme, ¿qué películas se han visto este año? ¿Qué juegos se han jugado? ¿Qué animes se han visto? Hablemos de todo, a ver, para no perder la cordura. Cuéntenme, ¿qué se van a comprar en estas ofertas de Navidad, chicos? Supremamente se me hace chistoso cuando cae y se queda en silencio como por 5 segundos. Estoy respirando hondo, Supremo. Cuando eso pasa, estoy relajando. Espera un segundo, por respirar así se me juntaron los pocos. Bien. O sea, me enoja porque ya, al menos el salto de... Ah, no tiene cursor, esto no se los puedo mostrar. Puta madre. Dice, yo llegué al final de Sekiro, no lo puedo pasar. Es uno que tengo muchas ganas de jugar también el Sekiro. Estoy viendo si hay alguna manera. Ah, yo también lo quiero jugar, el Sekiro. ¿Cómo puedo hacer esto? O sea, si lo hago muy largo, se va todo a la mierda. Quiero ver qué tan... A ver si lo hago más largo. Se anuncia ese, yo me vi... A Sign of Affection. Pero ni lo terminé. ¿De qué es? No me suena. ¿De qué es Lumcia? Cuéntense. Janito dice... Papu, ¿hay un juego que diga quiero jugarlo el próximo año, ya sea en directo o fuera de directo? A ver, en directo o fuera de directo. El Slay the Princess lo quiero jugar. Quiero jugar el Elden Ring, pero para eso necesito la PC. No, realmente lo puedo jugar con todo en bajo a 40 FPS. Tal vez, pero lo quiero jugar con la PC nueva. Quiero estrenar la PC nueva con ese juego. El Sekiro, que acá justo lo acabaron de mencionar. Quiero jugar. El Resident Evil 3. Me va a doler el ojete, pero también lo quiero jugar. El Rain World también lo quiero jugar. Hola, señor Escotella Surrey dice: ¡un forastero! Hola, señor. ¿Cómo anda? Voy a hacerme un longo y que sea lo que tenga que hacer a la mierda. Aunque me caiga por la izquierda. No importa, lo voy a intentar. ¡Ah! Era así de fácil. Bueno,
Y el Half-Life Alyx. Hay que ser malo, Zip, ¿eh? Hay que ser muy malo para preguntar. He vuelto, muy tarde para el Darkest, pero justo a tiempo para la review de Madoka. ¿Cómo estáis mis conocidos de la secta Kaspersky? ¿Y qué tal estás, Ramiro? Me alegro de pillarte en directo. Voy a estar más activo por aquí, como objetivo de año nuevo. Hola, buen señor Carcasus, bienvenido. Después de tanto tiempo sin verlo, gracias por eso. 20 meses, hermano. Muchas gracias, Carcasus. Bienvenido de vuelta. Ay, gracias por esa suya. Loco, 20 meses. ¿En serio? Hay gente suscrita por 20 meses o más. Hay gente que está más tiempo, gracias por ser miembros de la secta del fail. Que está lindo ser miembros de la secta del fail, pero no que hayan tantos fails que no hayan directo de la secta del fail. Pero eso pronto, esperemos que cambie. Esperemos. Deseo, anhelo. Gracias, Cargazos. Sí, Zip, para los que no tienen el contexto, Zip me regaló el Half-Life Alyx antes de la dolarización de Steam. Me lo regaló sabiendo, creo que hasta se había hablado del tema, no sé si te acordás, sí, porque yo no me acuerdo ahora mismo si en ese momento yo hablé del Half-Life Alyx y que me encantaría jugarlo, pero creo que dije, ¿no? Aunque tuviera la PC nueva ya, no lo puedo jugar porque no tengo realidad virtual. Que hay un mod, ya que salió un mod, que se puede jugar sin eso, pero yo lo quiero jugar como está pensado, ¿viste? Con cosas, ¿no? Así con un mod raro, así. Bueno, y justo Zip me regala el juego. Y fue como un regalo hermoso. Y a la vez un regalo super troll, porque me regaló algo hermoso que no puedo jugar, ¿viste? Era una manera de trolearme, una manera tremenda la de Zip. Que dice, no, en ese momento fue tu primer stream después de 3 años de ausencia. Ah, bueno, entonces me armé una película en mi cabeza que nada que ver. Pero es que sí me han hecho eso, a veces que yo hablo de un juego o hablo de algo. Por ejemplo, había un efecto muy curioso con los juegos no por. Que yo hablaba de los juegos no porque me habían regalado y me empezaban a regalar más. Entonces ya como que no hablo de eso. Porque como que toco el tema y empiezan a caer regalos de juegos no por con logros. Que encima después siento esa necesidad de las nalgas de ir y sacarle el 100%. Pero bueno, es muy curioso el tema. Hubo un directo donde no paraban de regalarme juegos porno, ¿no? Pero bueno. El único que te regalé al momento fue el DLC del Asterio. Fuiste muy malo con ese. Fuiste muy malo con ese. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos este salto? Tenemos 2 chances. La ventana. Puf, bueno. Pasa nada, no pasa nada. No pasa naranja. ¿Recordás cuando me preguntaste por el Spelunky? Sí, Jaretos, me acuerdo. Tremendo juegazo el Spelunky. Tremendo juegazo, ¿no? Lástima que no pasé el primer nivel. Hola, señor Speednun, ¿cómo anda? Dice, apenas entro y escucho que Ramiro es fan de los juegos. No. Escuchaste mal, papá. Escuchaste mal. A ver. La música de Skyrim es preciosa, loco, la puta madre. ¡Ay! Me pasé. Y ahí me quedé corto. Bien, loco. Colongo y quedó perfecto. Bien. Sale top 5 de animes, manga y películas de este año mientras te... Es que no he leído, no he visto. La verdad que, por ejemplo, me recomendaron hace tiempo ya el Dungeon Meshi, un anime, ¿no? Y lo quería ver. No sé, me dijeron que era así como de cocinar y no sé qué. Y yo me acuerdo de mis tiempos en World of Warcraft subiendo cocina, en Pandaria.
Y la verdad que me dieron ganas de vérmelo y no, por distintas cosas de la vida todavía no me lo he visto. Pero manga, mira, leí uno que hace tiempo que quería leerme y que nunca me lo había leído. Nunca. Y tenía muchas ganas y nunca lo había hecho. No voy a spoilear ni nada, no voy a decir nada, que es el Gantz. No sé si lo conocen, si vieron el anime, lo lamento por ustedes porque le verdad tremenda mierda el anime. Si vieron la película, una delicia. La película animada de Gantz se ve tremenda, una cosa de locos. Pero el manga es bueno, no, es que no puedo decir cosas sin spoiler, acá no hay spoiler. Pero sí que hay cositas como que como que no. Pero lo disfruté un huevo, La verdad que sí. Qué hermoso es Gantz, top 3 mangas que leí, dice Diferencia. Está bueno, está las fumadas que tío, me encanta. Scottish Submarino dice, ¿alguna vez te leíste el manga de Guild? No. Tengo miedo de googlearle que sea no por, pero... a ver. Voy a sacarle captura para buscarlo después. Si es no por... Estoy sacando la captura al pedo. Pero... Bueno. Casi tiro todo lo mío. Continuemos. A ver, ¿qué salto...? Este salto es medio rompehuevo, ¿no? Lo hago muy largo, me paso. Si lo hago muy corto, me caigo. Haciendo cosas obvias. Estoy viendo cómo debería calcularle. El personaje mirando para arriba, ¿sí? Que no sé muy bien cómo calcular el largo del salto. Es bastante mierda en realidad. No sé cómo calcularle el largo al salto. Ay, no. Ay, no. Hablé de juegos no por... Y me acaba de llegar un regalo. Tengo miedo. Tengo miedo. A ver, ¿qué es esto? Para. Estaba calculando el salto, así iba súper concentrado, escucho un ruido. A ver, ¿qué es esto? Temo por mí. ¿Ven? Es que por esto no hablo. ¿Ves? Boludo, no puedo ni en cualquier tema que hable de eso hay una chance de que pase. Y pasó. Gracias, Carcasus. Muchas gracias, Carcasus, por este regalo que me acabo de hacer. Gracias. Furry Shades of Gay, True, Still Gayer. Gracias, ¿eh? Gracias. Vamos a ponernos la música. Ahí está. Las bolas, nunca mejor dicho. Sí. A ver, ¿y si hago un salto invertido? O sea, puede salir para el culo, ¿no? Pero puede salir bien también. Si hago un salto invertido. A ver. Bueno. Es que no quiero volar a la mierda, loco, con el salto a la izquierda. Por eso estoy intentando ir a la derecha. No quiero ir a la izquierda. No quiero caerme a la mierda. No quiero. Pero tengo el presentimiento que es eso lo que va a terminar pasando.
Excelente. Quería ver si podía saltearme esa parte. No me sale. ¡Ay! ¿Qué? No, dale, no empiecen la maratón, no, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No sean así. Ay, no, acá tenía que ir afuera sí o sí. La puta madre, no. No, 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 no. Oh, no es no por. No es no por gracias, Jarito. Dice, para que la boca no te sepa tanto abriendo puertas. Gracias, Jaritos, por regalar. Estoy medio miope, no podía ver el nombre. Gracias, Jaritos, por regalarme el minute. Le agradezco de todo corazón. Ah, creo que lo añadí hace un par de días, ¿no? Ah, bueno, ¿cómo anda atento? Gracias, Jarito. Gracias. Perdón por prejuzgarlo creyendo que era no por. ¿Saldrá bien esto? ¿Hay chances de que este salto salga bien, chicos? ¿Llegó la hora de caerme y volver todo otra vez por las alcantarillas? ¿Llegó la hora? Ha llegado su hora. Oh. Calculadísimo. Calculadísimo, chicos. Lo que se puede, Pepe. Me gustaría recordar cuál era mi táctica para este salto. Dónde me posicionaba todo, pero me olvidé absolutamente todo. No me acuerdo ya cómo hice esto. No sé si acá haciendo un salto largo me pueda saltar el salto a la segunda plataforma. La verdad que ignoro si se podrá. Siento que si hago eso puedo estarme condenando yo mismo y yéndome a la mierda. Así que vamos a intentar hacerlo bien. De acá hago así. Excelente. ¿Qué me dice la vieja? O viejo, no sé. Di adiós a los resbalones con estas botas expertas. Quédate firme en el sitio por solo 1 de oro. No tengo nada. Estupendas para zonas escarpadas. Ay. Papu, pensá esto. Si volvés a donde el viejo... ¿Y para qué? ¡Extremelemen! Cerrá los que voy a practicar los saltos para entender mejor cuánta distancia recorro. Sí, dice, me encanta cómo el diseño de niveles es igual al del Dark Souls 2. ¿A qué más me han dicho? A ver, ¿y las manos cuándo te las regalan? Ah, bueno, gracias, no. Sí. Muchas gracias. Bueno, y vos, Makoto, me preguntaste y no leí qué dijiste. ¿Qué anime te has estado viendo? ¿Te viste de nuevo el de Blend S, creo que se llama, no? Que me dijiste que te gustó. ¿Qué has estado viendo, papu? Tengo un miedo de pasarme, loco. Perfecto. ¿Por
Pasa nada, no pasa nada, estamos perfectos. Papu, ¿cómo me rebotas la pregunta y ni siquiera has hecho el tan altamente demandado tier list de qué? Tier list de monitas chinas. Pero no contestaste nada. Felicidades, papu. Terminaste el tutorial. 26 mesazos, papu. Tanto tiempo juntos. Y aunque duelen las ausencias, cada directo es un regalo. Es maravilloso. Una cosa preciosa que nos alegra el día. Nunca cambies, papu, que sos un grande. Y nunca te rindas, porque aunque te digamos manquito, tienes unas manos de titanio que nunca se dan por vencido hasta ganar. Tecas 12 love, tecas 12 love, tecas 12 gasm. Qué lindo, gracias, Jarito, por eso cuánto. 26, la puta madre. Gracias, Jaritos, por ser un miembro de la secta del Fel por tanto tiempo, 26 meses. Le agradezco de corazón, buen señor, y también que sepa ver esos hermosos muñones de adamantium, de neterite, que no son manos, como pueden ver, pero por lo menos son irrompibles, papu, son irrompibles. Firanhanger Dark, que pausó. Son irrompibles. Le agradezco, buen señor, gracias. Ya. Estoy preguntando, o sea, yo no me acuerdo cómo carajo hice este salto. Es que no me da, no llego. ¡No! 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 Las putas flores amarillas. Otra vez. Las malditas flores amarillas. Es el karma por evitar los controversiales tópicos anime. Dale, te dije el manga, te dije qué anime quería ver. No dijiste nada, Makoto. Responde algo, por lo menos. ¿Qué anime te viste? Pero que no esquivé nada, encima respondí. ¡Respondí, loco, dale! ¡Dale, Makoto, responde! Es tu culpa, Makoto.
puta que te remil pari... Fui todo enojado pensando que me iba a comer un juego no por. Y no era un juego no por. No era un juego no por. Era un juego que me recomendaron hace poco. Se trata de eso. Gracias, señor Gargazo. Dice, sé que no te llama tanto la atención como un juego no por, pero en la variedad está el gusto. Gracias, señor Gargazos. Me regaló el Kenji. Un juego del que poco conozco, pero me lo han recomendado creo que ya 4 personas desde que volví a hacer directetes, diciéndome que si me gusta que me rompan bien el asterisco, me va a gustar ese juego. Lo cual me ha dado mucha intriga y lo quiero jugar. Así que le agradezco, monseñor Gargazos. Gracias por ese regalo. Muchísimas gracias, monseñor. Y fui pensando que me iba a comer un juego no por. Y no ha sido así. Así que le agradezco, monseñor Gargazos. ¡Ay! Muchas gracias, monseñor. No, boludo, qué parte de mierda esta. Ya me había olvidado siquiera que existía esta mierda de par. Bien, por lo menos desde ahí ya sé que más o menos puedo hacer algo. Okay. ¿Quieres saber cuál era su estrategia para llegar a la buena hora? Era una estupidez como... No caes... ¡Chúpate una verga! A mí no me parece tan inteligente. ¡Andate a cagar! Viejo choto, hijo de puta. Ah, en serio, lo leo y me imagino el Bob Ross, el Pixel Bob al lado del diálogo. ¡Qué viejo hijo de puta! Otra vez al comienzo del juego, loco. ¡Qué pedazo de mierda, eh! La cagué. Era desde la punta, salto largo. Perfecto. Bueno. Y si hago un salto largo para allá, a ver. Bueno, podría haber salido mucho peor. Y si lo hago más pegado ahí. O más acá. A ver. ¡Ah!
Creí que podía, pero no. ¿Y más así? Bien. Bien, bien. ¡Ah! Acá no sé muy bien cómo hacerlo. Bueno, por lo menos puede subir, pero qué saltos de mierda. ¿Otra vez? Vamos a empezar con esto de nuevo. Basta, por favor. Por favor. Makoto. Makoto. Acá no me acuerdo. Me acuerdo que este salto de mierda me jodió un montón de veces. Y no me acuerdo cómo fue que terminé haciendo para haciéndolo de una manera buena sin caerme. No me acuerdo nada de esto, así que... A ver. Makoto creo que al final ni me dijo, ¿no? Ni qué manga se leyó, ni qué anime se vio. No puso nada, no. Me bardeó nomás. Bueno. Sí, dice, bueno, mi gente, me voy a almorzar, voy a estar en las sombras viendo a Ramiro. Buen provecho. Agua de viejito, voy. Lo puse más arriba. Ah. No lo vi, loco. Exactamente, loco. Lo más importante. Y no se moja. Frino, Fern, Azúcar o Rey. Lisa, Lisa o Speedway. Nah, no dijiste nada. No dijiste nada. Ah, pusiste los capas. Bueno, lo vi después. No dijiste nada, papu. Lisa, Lisa o Speedwagon. Me la pones difícil ahí, Puta madre. Lisa, Lisa o Speedwagon. ¿Sabes que no sé? No sé, está muy difícil la que pusiste ahí. Uf. De pedo llegué ahí. De pedo. Bueno. Oh, me cago en la puta. Sí, que bien las esquivas. Esto tiene que estar reconocido como algún tipo. Escuché un búho. Una lechuza, creo, ¿no? Supone que se hizo alguna vez la alerta de 1000 bits. Sí, el señor Jarito la hizo. Sí. Si esquivaron las caídas como las preguntas. Te contesté. Vos no me contestaste a mí. Vos no me. Uy, puta madre, me pegué en el dedo y le pegué el micrófono. Vos no me contestaste a mí, papu. Ay, me dolió. Vos no me contestaste, papu. Deja de esquivar la pregunta. Por quinta vez te pregunto. ¿Qué manga te has leído este año? ¿Qué anime te has visto? No me contestás, papu. No me contestás, papu. Hay gente que le tiene alergia a las preguntas. Le pregunta, che, ¿qué te gusta? ¿Dulce o salado? ¡Ay, no! Son preguntas fáciles, papu. Dale, contestá. Contestá.
flores amarillas, sí, las estoy recordando poco a poco. ¿Qué? La dislexia para leer ese nombre me está jodiendo. Dan, el último. Bueno, no lo conozco, así que no sé si me estás troleando. Bueno. No puedo hacer ese saldo que todas las otras veces lo hice bien, me estás jodiendo. Basta, por favor. Me pasé, yo sabía que me iba a pasar, no, lo sabía. Así vamos a ir con esto. ¿No hay posibilidad de paz? No la hay, ¿cierto? Ah, el juego está tan bueno que no puede dejar de... que no puede dejar de empezarlo. Dice Luz. Por favor, basta. Por favor, basta, por favor. Creo que el viejito te quiere decir algo. Oh. Hola Rami, hola Argevils, bienvenido. ¿Cómo va? Buen domingo. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices Pascuas, felices Reyes. Papur, entonces responde, Tsundere, Yandere, no sé qué carajo es Kudere. Ya son niveles que no tengo ni puta idea de qué me están hablando, papu. Yandere. La puta que lo reparió. No quiero ver al viejo. 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 En serio, no quiero ver al viejo. No quiero ver al viejo. Ah, ahora mi pregunta es, ¿qué objetivo me puedo poner en este directete? ¿Qué objetivo me puedo poner? Acabo de ir con la estrategia perfecta para llegar a la buena hora. No te caigas. Como les decía, ¿cuál podría ser mi objetivo en este directete? Me pregunto, ¿no? ¿Llegar a donde me había quedado? Porque pasar de donde me había quedado creo que ya es demasiado. Pero tal vez llegar a donde me había quedado sería un lindo objetivo, ¿no? Tal vez. Quizás. ¿Sabes qué? Creo que me voy a poner la música de The Witcher porque ya demasiado Skyrim me empalagó. A ver. ¿Dónde está? Acá, The Witcher. Ahí está. Ahí está. Ahí va.
Dicen... Allana mi rey de Scudere. La que no habla está calladita y no expresa emociones. No, gracias. No, gracias. Esa la descartamos. No, gracias por andar adivinando qué piensa, qué siente el otro porque no dice ni pío. No, gracias. No, gracias. He visto de lejos cómo le va a la gente que se mete en esos terrenos. No, gracias. Ya estoy bien así. Estoy bien así. Dice, Yaconito dice, Irrinadere. Imagínate estar un huevo haciendo un tutorial de Mahjong, una guía de Mahjong, para después vas al Yakuza, jugás contra Reina y te super instagalactipapea a niveles tan estratosféricos que ni en toda tu experiencia en Mahjong, en ninguno de los dos Yakuzas, te han hecho jugadas que Reina te hizo en ese directete. A ese nivel está Reina. A ese nivel. Reina está al nivel... Claro que uno podría decir, fue suerte nomás. La IA tuvo una rotación ahí, una suerte en las jugadas que bueno, de eso hizo. Qué casualidad que fuera en directo, ¿no? Y todas las decenas de horas te podría decir que tuve en el Mahjong. No pasó nada, ¿viste? Y viene Rina y me lo hace en directo. Y la jugada también. Bastante jodido, la verdad, bastante jodido. Rina tuvo mejores jugadas que bots en páginas de Mahjong. Y no es joda, es de verdad. O sea, Rina está a un nivel que da miedo. Que da miedo. La verdad. Uf. Bien. ¿Qué te pasa con Rey? Es una cagada, papu. A ver, Makoto dice... a ver, ¿qué me voy a poner? A ver. Objetivos. Sopapeada de Piroshka al viejo tras la octava caída. Superar la ceguera transitoria ante las preguntas otacas de Harid. Pero que le acabé de responder, Makoto. Conseguir hacerle reseña de Frieren en lo que dura el directo. Papu, yo te dije, para mí el mejor arco fue el de las pruebas. Vos no me respondiste nada, por cierto, y yo sí opiné, y no dijiste nada. Cuando te pregunté qué opinabas de la industria de los videojuegos indies españoles, no me dijiste nada. Cuando te pregunté qué opinabas de la industria de videojuegos estoy hablando inclusive. Me convertí en lo que juré destruir, loco. De los videojuegos. De la industria de videojuegos argentinos. Tampoco has opinado nada, papu. Dale. Una opinión te pido. Opina algo, loco. La coneta dice, Reina, ¿en serio hacen tutoriales para este juego? Pero si es tan fácil. Gané mi primera partida. Tal vez tú eres muy malo, Kiryu-chan. Encima el corazón de mierda que sí me ponían, ¿En serio? ¿Así nos vamos a llevar? Bien. Ahora me saco la libreta para tu ley así. ¿Qué dicen? El golpe bajo. Que eso fue como de hace 3 directéticas. Y no me olvido, papu. Y no me olvido. ¿Ven? Por ejemplo, acá me pude armar ya pude entender más o menos cómo se saltan estas 3 plataformas. El tema es que claro, tenés que tener manos. Entonces a mí se me está complicando un poquito estos saltos de mía. Ay, a ver, Jarito nos dice, Makoto, ya que sos gran fan de Frieren. Sí, gran fan de Frieren, por cierto, Makoto. ¿Qué opinas de él? Creo que tiene como visión contra su amigo de peinado raro. Ya no puedo hablar, ya no puedo ni leer, la puta madre. Eso, Makoto, eso. El análisis, a ver.
casi me caigo a la mierda encima. ¿Qué dice Makoto? Ese personaje está buenardo. A mí me gusta mucho. El favorito de Ramón. No, sí, hijo de puta. ¿Sabes que todavía no lo leo? Todavía no te leo. Sé que vas a decir el que más odio, ¿cierto? Porque sos así, sos así. Vas a decir el que más odio. A ver. ¿Qué dice? Creo que eran las dos panas chillonas esas que hacían el examen con... Es que yo sabía, boludo. Es que yo lo sabía, loco. Es que lo sabía. Dale, que este salto debería ser fácil, loco. Eso. Bueno. Ah, quería hacerlo así, no se puede. Me está rompiendo soberanamente los huevos. Se me acaba de buguear el cursor. No veo el mouse. Ahí está, gracias. Me dicen, Jero, hola, Sacomé. Dice, qué bonito verte jugar esto. Llegué justo a tiempo para el plata. ¿Y qué es lo que te gusta tanto de las yanderes, loco? Siento que pasaste de puntilla por la... No, contesté, me preguntaron. ¿A, B o C? Dije, B. Yo contesté la pregunta. B, contestá vos, Makoto. A ver. Yo contesté. Vos no dijiste nada. ¿Y vos, Makoto? ¿Tsundere, yandere o decir algo bastante horrible y cancelar? O la otra, que no me acuerdo cómo se llama. Dale, Makoto. Dale. Dice, aunque para gustarte esas flores, loco, ya deben de ver. Para mí no me preguntaron. Yo te estoy preguntando a vos, Makoto. Ahora te preguntas. Yo te estoy preguntando. Y no me contesté. O sea, sí, alguien te está preguntando. Yo te estoy preguntando. Elegí, papu. No choques contra la punta de... ¡Oh, ¡ya sabía! ¡Ya sabía! Gracias. 23 meses de PLAT Pixel Bob, Pixel Bob, Pixel Bob. ¿De qué? La de trolearme bien no te la sabes, ¿no?
Gracias, Sacomín, por esos 23 meses. Por ese plat. Gracias. Muchas. Huele las flores, Ramiro. A ver. Huele a culo de todas las veces que me he caído acá. Es que, en serio, cuando hay saltos, en serio, que haya fuera de meme, fuera de joda, ¿no? Cuando hay saltos que es una milésima de segundo lo que hace que te choques o no te choques, no sé qué, me da por los huevos, loco, dale, no rompa las pelotas. Koyuki, dale, Makoto, ve, dale, loco, pero la puta madre. Es como que pregunte, ¿dulce o salado? Dulce. Dale, son 3 opciones, no te escape. Ve, eso es escaparse a la pregunta. Eso es escaparse a la pregunta. Mira cómo me la esquivo, papu. Dale. Ah, encima salió un DLC de... creo que ya lo había dicho, pero salió un DLC del Thunder Ray, por cierto. Juegazo alabado por Makoto, por cierto, cuando hicimos el DLC. Se ve muy bien el juego. Tenemos que jugarlo, ¿no? En algún directete. Porque pinta bien, ¿eh? Pinta bien porque sacaron el DLC y no cambiaron nada de juego base, no parcharon nada, no cambiaron nada. Al Level Rico, creo que se llamaba, ¿no? Así que probablemente esté bastante rico, Lino, el DLC. Sos un hijo de mil putas. Hora de jugarlo, papu. Sí, como que va siendo hora, Papu, ¿y el Ori 2? Makoto lo está esperando desde hace rato. Ay, puta madre. Ah, no pasó nada. Salté por ahí. Mira, quiero sacarme el logro de mierda que me falta del Ori común, pero... O sea, seguramente lo intente unas 15 veces más. Y me busque un video de cómo mierda pasarlo. Seguramente sea eso lo que haga. Y de ahí nos vamos al Ori 2. Uf. Bien. Una trampa eso. Para nada. Trampa sería estar con el ETIAS abierto sin siquiera intentarlo. Bueno, nadie hace eso en realidad, ¿no? Nadie jugaría un juego por primera vez con el ETIAS abierto sin siquiera intentarlo, ¿no? Nadie haría eso, no me acuerdo. Solo para que los juegos se les sean más cortos, ¿no? Plat. ¿Y por qué el de la IT tendría que esperar hasta que te lo platines? ¿Podés grabarlo mientras sigue intentando? Porque no me sale de los huevos. Es una trampa. Lo leí por segunda vez. Ay, no, necesito más agua. Necesito más agua. Siento el Bob Ross. Que el tuerqueo se intensifica. Me tomé como 4 tragos de agua. Dale. Tengo que llegar a donde me había quedado. Para cuando hagas el Ori 2 vas a estar quemado el último logro del primer Orib. ¿Primer Orib? ¿Qué es el Orib? Inserte Goli. No, ves por hacerme el chistosito.
No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Plat, Karma. Sakumin, ¿por qué no te lo regalo y lo jugás vos? ¿Qué te parece? A ver cómo te va. Yo te lo regalo, ¿eh? Junto ahí, dame un par de semanas, te lo regalo y lo jugás. ¿Qué te parece? No me corre. No, sí, dale. Me acuerdo, la última vez que dije esto, me acuerdo, ¿no? Así de, jugalo vos, entonces no sé qué. Alguien que me estaba poniendo comentarios así bastante, que yo creía que eran en chiste, y al final no eran chiste. O sea, la persona estaba hecha Chernobyl personificado y yo le seguí el juego pensando que eran chistes hasta que vi que no eran chistes. Pero bueno, anécdotas de la vida, ¿no? Cosa de hacer directete. Las cosas que pasan. A ver, un salto largo acá, perfecto. No me corre. Está bien, no hay huevos, no pasa nada. La música de The Witcher por lo menos calma un poquito. Calma mucho. Porque me hace pensar en cuando al fin tenga la PC y vaya a jugar el The Witcher 1 con el doblaje en español. Uf. El mejor de los tres The Witcher es el The Witcher 1 con doblaje en español. Es muy importante que tenga el doblaje en español. Ah, qué delicia. Oh, por Dios, no. A mí me gusta. Es buenísimo. La expresión que tienen. O sea, se sienten realmente, los diálogos se viven, ¿eh? ¡Dale, la puta madre, no! Ese salto ya lo tenía, ¿cómo es? Ya lo tenía prendido. ¿Por qué ahora lo empiezo a hacer para el culo? Lo tenía prendido. Tenía. Ah, bueno, ¿cómo nos despertamos hoy, no? No me deja pasar una. Hola, Sayori Máquina, ¿cómo anda? ¿Cómo va? ¿Cómo va ese Hades? Por cierto, Sayori, te lo perdiste, pero Makoto dijo que está pensando, no está confirmado todavía, ¿eh? Está pensando en una reseña del primer Hades que se lo jugó, que le gustó muchísimo. Te digo porque sé que te gusta el Hades. Ay, la puta madre. Makoto, es más, hay una frase que tiró Makoto hace un rato, Sayori, que te la perdiste, dijo: la verdad que yo no soy mucho de roguelikes, pero este juego me cambió mi mentalidad. Ojito, Ojito, ojete a lo que causa el Hades. Dijo, ¿sabes qué? Tenía un prejuicio con el juego y al final me lo confirmó. Y al final estaba equivocado. Así que, ojo, me dio más ganas de jugarlo, por cierto. Ay, pobre Hades, tengo que jugarlo, tengo que darle la oportunidad al Hades. ¿Será que el año que viene finalmente viene el Hades? Ah, pregunta que les había tirado antes, pero pasa que las mezclé con otras. Y bueno, las que Makoto me tira y yo se las respondo, pero después dice que no se las respondo y él no me las responde a mí. ¿Qué? Están las ofertas de invierno en Steam. Así que les pregunto, ¿qué se piensan comprar? ¿O se han comprado algo? Cuéntense, pásense los chismes. Eso dijiste el año pasado. Shh, nadie se acuerda. Ay, puta. Bien.
No prometas juegos, Ramiro, que sigo esperando el New Vergas desde el principio. Algún día. ¿Por qué en actividad me sale que te compraste el Full ya? Me lo regaló Gargazos hace un rato, Supremo. No es lo que parece. No es lo que parece. Se me dice, no sé, tal vez alguna de las 300 tentaciones que me linkearon. Hay que ser malvado, Sebadi, para que en ofertas mandarle links de juegos amigos a modo de tentación. No es feo hacer eso, ¿no? Hay que ser malo, ¿no? Probablemente no compré nada. Estoy esperando que salga el segundo DLC de Rain World. Rain World, otro juego que hay que jugar. ¿Será el año que viene? Como le digo todos los juegos. Ay. Fiore Furioso. Hola, señor Fiore, dice: yo compré el Stalker 2 y la mayor decepción que yo... bueno, jodido, jodido. ¿Por qué? ¿Por rendimiento? Sin spoiler ni nada. ¿Qué te decepcionó? ¿El rendimiento o el juego en sí? Porque vi que el rendimiento es una mierda. No sé si lo arreglaron, por cierto. Estoy hablando de lanzamiento. Pero bueno, lo normal, tristemente, hoy, ¿no? Que los juegos de lanzamiento estén medio rotitos. Después, no lo compré estas navidades, pero le estoy dando al Mafia 1 Remaster y... uff. Mira, del Stalker 2, si hay algo que me alegro, es que lo compré. Esto ya lo dije como 4 veces, pero es que cada mes que pasa, y me acuerdo del tema, me alegro más de haberlo hecho. Que me compré el Stalker 2 antes de la dolarización en Steam. Que la edición, la mejor como edición que había, la más cara, suponete que estaba a $110, creo, algo así, $110. Y yo lo pagué 11.000 pesos. Antes de la dolarización de Steam. O sea, lo pagué lo que hoy sería menos de la mitad de una pizza. ¡Qué locura, loco! O sea, la edición más super no sé qué del Stalker 2, menos de la mitad de lo que cuesta una pizza. Una locura, porque acá, al menos acá donde yo vivo, no sé ustedes dónde vivan, acá una pizza de las buenas, de las buenas, cuesta 26.000 pesos más o menos. 24.000, 20.000, y ya menos de eso ya empiezan a mandarte menos cosas, son peor. O sea, una buena pizza sale eso, una locura. Una pizza 26.000 pesos, una locura. Pero, como les digo, el Stalker me salió 11.000. Una sola pizza, sí, ya con esto. O sea, la más contundente, ¿no? Después, una buena. Así, normal, te digo, salsa de tomate mozzarella, 20.000 tal vez, 21, 20, una locura, a ver que se van al choto. Pero bueno, puedo comerme una cada 2 meses tal vez, y la como lento, ¿viste? Para que dure un poco más, con pedacitos, ¿no? Al otro día como otro pedacito, así, ¿viste? Pero bueno. ¿Saben qué pasa? No sé dónde ustedes viven. Pero acá yo he tenido muy malas experiencias en cuanto a temas así. Por eso lo mejor termina siendo... O sea, yo tengo un lugar que me gusta mucho. Y es ahí donde pido cada tantos meses. Pero al final, ¿saben qué termina siendo lo mejor? Gastarte buena así masa de harina de pizza y hacerte la pizza vos, hermano. Te podés gastar, a ver, en un buen queso mozzarella, depende, 250 gramos. Y está caro, la verdad, pero... Ponele que gastás 6.000 en un chorizo así de queso mozzarella, pero te dura varias pizzas. No una sola, varias pizzas. Y... te compras los tomates, te haces vos ahí tu salsa de tomate. Y la pizza te puede costar, a ver, no sabría cómo dividirte el queso con la fracción ahí de cuánto queso usarías en una sola pizza, no sé qué. Pero ponele que una pizza vos te la haces en tu casa y te sale, no sé, gastarías, ponele 3.000, 4.000, no sé, en el gasto de lo que te cuesta. Claro, si no lo sabes hacer, te va a salir para el ojete, ¿no? No vas a lograr hacer la misma pizza del lugar donde comprar. A lo mejor con práctica sí, no sé, porque no tengo experiencia, yo te cocino un huevo frito y es un milagro, ¿no? Pero es la típica también, ¿no? De cuando denigran el trabajo de gente que cocina diciendo... ¿Eso me vas a cobrar, loco? Lo hago yo en mi casa. Y es como, bueno, anda a hacerlo a tu casa, entonces. O sea, no te vas a ir al lugar a quejar de que es caro. Lo pagás o te vas, ¿viste? No te vas a quejar de que es caro. Además que el lugar es rico. Por ejemplo, hay un lugar acá de empanadas que es buenísimo. Es el mejor lugar sin discusión. Y es caro el lugar, pero sabés que es bueno. Y o lo comprás o comprás en otro lado, pero
Pero eso. Es complicado también, ¿viste? El tema también es el lugar, que paga un huevo de impuestos, que le subió la luz, que le subió... O sea, uno tiene que tener en cuenta esas cosas, pero igual, uno lo ve como consumidor. Y como consumidor, 26.000 pesos una puta pizza tampoco cara. Pero sí es complicado. Descuida, Ramiro, salgo de tu closet y te hago la comida, dice así. 50 gramos, perdón, 500 gramos de harina que vale nada, te salen 2 pizzas ya. Claro, además el paquete de harina para pizza, que hay una que me gusta mucho, que ya viene con la levadura puesta, todo, no tenés que poner levadura, hacer nada, ya viene ahí como lista, ¿no? No sé si es mejor o peor, la verdad que ni idea, pero para gente que no sabe cocinar está bueno. Ponele que te sale 2.800 la bolsa, el paquete, digo, y el paquete te dura un huevo, puede hacerte un montón de pizzas, o sea, está bueno, está bueno. Está bueno, más que claro, hay que ver precio, hay que buscarle la mano, ver marca, ¿viste? Es complicado, Para el que no quiere ni probar ni tomarse la molestia, que es entendible, comprar la pizza y ya está, ¿viste? Pero sí, lo bueno de hacer la voz es que podés ir probando. Eso es lo bueno, que si te sale fea o decís, uy, le faltó esto, la próxima le podés poner más, ¿viste? Le pones más tomate, le pones más queso, le pones más lo otro. Pero bueno, igual lo que dije, $15 una pizza, dije 20... Ay, que la conversión sería, ponele que son 20 o 23, la mejor de todas, la que a mí me encanta. Dale, hermano, no puedo hablar y jugar. O sea, apenas puedo jugar callado, imagínate. Una buena, te digo, la mejor de todas, que tiene un montón de queso, que tiene pizza de 6 quesos, te hablo, pizza tremenda, la mejor de todas, que tiene hasta el borde relleno, todo, ¿viste? Ponele 26, que sale. Comprarte una de esas. Pero el problema es que acá al menos, donde yo vivo, la puta que lo parió. Te hacen una bastante fea, que es que... Vos sabés que las que salen... joder, es carísimo hasta para aquí. Sí, ¿sabés qué pasa? Me acuerdo que se fueron de un extremo al otro. Esto es algo de lo que mucho no se habla, pero hubo algo acá que se llama inflación en dólares. Para el que no lo sepa, hubo eso acá en Argentina. Y se nota. En algunas cosas más que en otras, más que nada en ciertos productos, cosas, se nota más. Nada, vamos a poner a hablar de economía ahora de esa mierda, pero sí, ha habido inflación en dólares. Hay gente que la niega, pero existió, hermano, existió. Y una pizza, estaba todo muy barato antes. Y yo les comentaba, había esa pizza gigante con un montón de queso y todo borde relleno, te podía salir, o sea, no te salía $5. Era una locura, como de, bueno, no puede salir eso, está regalada, ¿viste? Y pasó a estar regalada a estar incomprable. Pero bueno, complicado, ¿no? Complicado, la reputa madre que lo reparió. El problema es que la mayoría de lugares, por eso terminás eligiendo uno caro cada tanto que en lugar de uno barato recurrente. Y ahí es donde termina llegando a la conclusión de... Mejor, ¿sabes qué? Mírate unos videos, experimenta y hacete tus pizzas. Terminás llegando a esa conclusión. ¿Por qué? Porque si decidís no pagar 26.000 y pagar, ponele, 15 o 10, lo que te llega... Está escuchando un miau. Y no sabía dónde venía. Lo que te llega, ¿saben qué es? Es una prepizza comprada en la panadería por 1.500 pesos, ponele, no sé cuánto está ahora una prepizza, hace mucho que no la compro. Una prepizza que la compraron en la panadería, no le ponían tomate, o sea, era el tomate seco que ya venía en la prepizza que comprabas en la panadería. Y le ponían ahí unas fetitas de queso y ya está. Y terminabas pagando eso. Y yo cuando compré una de esas hace unos meses dije, ¿sabes qué? A mí no me vuelven a cagar, loco. O sea, ahí viene la decisión. O te compras la cara o las haces en tu casa. Porque el intermedio es que te ven la cara, hermano. O sea, yo una vez que pedí, y vi que no tenía aceituna. Yo no como aceituna, a mí no me gustan. Ahora vamos a empezar en terreno como de la pizza con piña. Espero que a ustedes tampoco les gusten las aceitunas. Son un puto asco. Un puto asco las aceitunas. Pero las tendrían que poner. Las tendrían que poner y no las ponen. ¿Y cómo es?
No le ponía ni orégano. Hermano, dale. Una pizza sin tomate, sin orégano, sin aceituna, sin nada. Era como, me estás viendo la cara, hermano. O sea, yo entiendo que te cobran un huevo la luz. Que estábamos en una... estamos en recesión, ¿viste? Yo lo entiendo eso. Pero no puede ser tan rata, hermano. No puede ser tan hijo de puta. Y bueno. Y así es como no sé cómo terminamos hablando de pizzas. Pero recomendación por experiencia. Anímense a hacer sus pisitas. ¿Saben qué pasa? Tiene una cosa la cocina que se puede aplicar a varias cosas en la vida. Lo de que tiene la cocina. La cocina tiene algo que es que mucha gente, me incluso yo, no nos animamos a probar, a hacer cosas porque decimos, uy, va a salir mal. En mi caso, no es porque salga mal, sino por el malgastar ingredientes, ¿no? O que salga muy feo y que siento que estoy malgastando el ingrediente en algo que quede feo. Pero es algo que va a pasar sí o sí. O sea, si es por eso, es como que yo piense, no sé, no voy a jugar el Jump King porque me voy a caer, no quiero caer. Y me voy a caer, y me caí a la mierda, ¿viste? Y es algo que va a pasar. Ahí es cuando te salga de los huevos hacerlo o no, pero es algo que va a pasar. Entonces, es inevitable, es como que la reputa. Es como que yo hubiera... me tiraron agua, perdón. El agua. ¿Agua de qué? A ver. Quiero leer agua de qué, porque no me la tomé. Agua de Plat con los FPS de Unreal Engine 5. Voy. Las aceitunas negras son menos amargas que las verdes. La pizza de queso son... No las he probado. Mira, compré acá en casa, porque a un familiar mío le gustan mucho las aceitunas. Le compré un frasco que era como una pasta de aceitunas negras con ajo. Y le encantó. Nunca lo había probado en la vida. Y le encantó. Y yo le di una probadita con la cuchara y no estuvo feo. Pero que a mí no me gustan las aceitunas. Entonces no le di una oportunidad. No, sí, cierto. Sí, a una milanesa de verduras le puse la pasta esa y fue un puto asco, loco. Ya me acordé, mira, qué puto asco. A lo mejor poniéndole poco sí se hace pasable, pero creo que me pasé, le puse de más y era un puto asco. Ugh. Pero aceitunas, ¿no las probaste o te pasó como la piña? Sí, las aceitunas las probé, son una... Las aceitunas sí las probé, son una... Son una... Pero bueno, mira, otra que les voy a contar. No sé si por si están en otros países, no sé si saben lo que son los canelones, porque no sé si en otros países le dicen distintos. Los canelones, básicamente, haces un panqueque, le pones verdura dentro, o carne o lo que sea, y lo haces un arrolladito. Bueno, eso es un canelón, ¿viste? No sé si en su país qué nombre tengan. Bueno. Acá en casa, por lo menos, toda la vida se hicieron canelones. Toda la vida, ¿viste? Toda la vida. Hola, señor Saga, por si no lo saludé, que la había leído antes, pero acá ya no lo saludé. Hola, bienvenido, buen domingo. ¿Cómo es? Los canelones, acá, esto es tremendo para que vean la diferencia y las ventajas de hacerlo en casa o pedirlo. Esto no es como la pizza, que les dije que cada tanto me puedo pedir una, que esté cara, me la puedo pedir porque está rica, el lugar me gusta. Los canelones no, son un puto asco. En todos los lugares que recuerdo hace más de 10 años que no compro, pero los lugares que compran eran un puto asco. Y siempre fue más conveniente hacerlos en casa. Les voy a tirar los números, se van a caer de culo. Como... Así, dice como ahora, dice Arque. No tenías que poner ejemplo visual. Vas a ver, ese dardito sí entró, Vas a ver. ¿Así nos vamos a caer de culo? Sí. Bueno, les decía. Acá en los canelones básicamente tenés dos formas de hacerlo, con agua o con leche. Yo prefiero hacerlo con leche, con agua es un puto asco. Hacer canelones, hacer panqueque con agua es un puto asco de mierda. Luego con leche, bueno. Y realmente es fácil.
realmente fácil. Agarra la leche, agarra un huevo, taca, 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 taca. Listo, hace el panqueque. ¿Y cómo es? Y ponele, me compro una botella de... Así, un litro de leche, leche así, leche premium, ponele, viste, la más cara que sea ahí, cero lactosa ahí, viste, todo así, viste, rica, o alguna que tenga calcio, que tenga hierro, hay una que también con proteína que está muy buena, que tiene más está bueno. Ponele que te sale 2.500, 2.800 el litro de leche ese, pero te alcanza para hacer tranquilamente. Ponele, o sea, varias cenas te cansa con canelón, depende de cuántos haga, ¿no? Cuántos sean. Pero podés hacer tranquilamente, no sé, ponele, no te sé decir el número porque no me pongo a contar la comida, ¿viste? Pero ponele que sean 30 panqueques, por ponerte un ejemplo, ¿no? También depende del tamaño. Podés hacerlo de muchos tamaños, son más, ¿viste? Todo. Ponele que gastás 2.500 en un litro de leche que te alcanza para 20 panqueques. Ponele. Tu gato de mierda que llora y no sé si el gato que está acá adentro o el gato afuera. Y ¿cómo es? Y un huevo. Se puede usar 1, 2, 3. Nosotros usábamos 2, ¿viste? Cuando estamos ahí. Y gastás prácticamente los huevos, salen ponerle 4.212 huevos. O sea, terminás haciendo cada canelón. O sea, no te sabría hacer ahora mismo la cuenta para ver cuánto sale, pero nada, ¿viste? Nada, no te sale nada. Cada canelón está regalado. Ponele, te hago el cálculo, te hago un cálculo sacado del ojete. Ponele que salga 150 pesos cada canelón. Si vos lo comprás y lo haces vos, la leche, todo, te sale eso. Ponele, te pongo un ejemplo, no sé hacer el cálculo. Bueno, ¿saben cuánto cuesta en los lugares de comida? No te hablo de un restaurante que también pagás, ponele entre comillas, ay, el estatus, el lugar, el no sé. No, te hablo de un lugar de casa de comida que lo compraste, lo llevas a tu casa para comer. Vi el precio. Lo voy a decir en dólares para los que están en otros lugares del mundo. 2 canelones. 18.000 pesos, que serían, ponele $15. $15 por 2 canelones de mierda. Que yo por ponerle 10 centavos, 20 centavos o menos de dólares me los hago en mi casa. Y me quedan más ricos, por cierto. Eso sí que quedan más ricos, ¿eh? Eso sí que queda más rico. Son unos ladrones de mierda, loco. Son unos hijos de puta. ¡No! Pero bueno, a ver, ¿qué dicen? Saga dice, aquí los canelones son otra cosa. Es un plato salado con carne picada, bechamel y con queso gratinado. Ah, mirá, sí, no tenía ni idea que en otros lugares más. Que eran distintos. Aquí te cobran como 3-4 euros por una empanadilla argentina en algunos sitios y siempre que paso están vacíos. Mirá, Makoto, hablando de empanadas, acá te estamos hablando de empanadas. Acá las empanadas más ricas de todo el lugar donde vivo, las más ricas, cuestan, son caras, cuestan, creo que bajaron de precio, pero costaban ponerle 3.500 pesos cada empanada, o sea, cara, pero, son gigantes y con un relleno tremendo, o sea, lo valen, porque por experimento social, en otro probé pedir otro lugar que estaba baratísima, ponerle en vez de 3.500 estaba ponerle 980, era una cagada, una cosita chiquitita, frita, y era un asco, era un puto asco, en serio, era un puto asco. Así que si 3.500 pesos, ¿cuántos euros serían? 2 euros, ¿no? Tal vez, no sé la conversión, si alguien sabe, ni idea. Pero sí, papu, lo rico que está el estatus, subo la imagen a TikTok y me hago de oro. O sea, sí, claro, que cuando pagás un restaurante, viste, pagás el lugar ahí, no sé qué, la imagen. Es una poronga. O sea, yo entiendo a la gente que le guste salir a comer, es una experiencia bonita. Yo no la digo hace muchos años por la crianza, la forma de ser, ¿no? Y demás cosas, no le veo como el chiste de ir al restaurante, pero entiendo que haya gente que les pueda parecer bonito, ¿viste? La experiencia, ir en familia y demás. Pero en serio, un plato de ñoqui, 25.000 pesos, andá a chaparte una verga. No, con los ñoquis es lo mismo. O sea, veía una bandejita de ñoqui, 25.000 pesos, andá a cagar, loco. O sea, $20 una bandejita que te comen en 10 minutos.
Da a cagar, te lo haces vos en tu casa y de nuevo lo mismo, ¿viste? Pero bueno. Pasa que con la pasta pasa algo. Que referido a ñoquis, canelones y demás, ¿no? Que no es lo mismo que la pizza. La pizza, o al menos yo la veo más compleja la pizza, ¿viste? Que la pasta. La pasta la podés, si vas, practicás poquito, bueno, igual, con la pizza también. Bueno, todo si lo practicás, bueno. Es como lo que hablaba en el video del Mayón, ¿viste? Que te dicen, en realidad no es difícil, papu, nomás tenés que practicar un par de islas, decir eso y todo en realidad es fácil, así. Como esto, digo, en realidad es fácil el Jump King, papu. Solo tenés que practicar lo suficiente, dedicarle el tiempo y no estar distraído hablando de comida cuando, por cierto, no comiste y tenés hambre y ponerte a jugar, papu. Ay... ¿Tienen empanadones? Es que no... O sea, sí, tienen nombre empanadas X, así son XXL, son grandes, tan buenas. Tan buenas. Pero sí, viste, es complicado el tema ese de los lugares de comida, como que termina siendo mejor comprártelo y hacértelo. Pasa que hay gente que, claro, que tal vez no tiene el tiempo o simplemente no tiene las ganas, le sobra el dinero y dice, bueno, me lo compro. El tema es que te están estafando directamente. No es que estás pagando por el tiempo que vos te estás ahorrando, la reputa madre. Yo que te están cagando. O sea, te pagás 15.000 pesos una pizza y te dan una masa comprada en la panadería, ni siquiera hecha a mano, sin tomate y con unas fetas bastante egoístas de queso. Entonces te terminan viendo la cara, ¿no? Puta madre. ¿Lograré llegar a donde estaba? A ver, ¿qué me dicen? Acá vamos a una parrillada como tenemos un descuento y pagamos más de 75.000 en una parrillada completa para 5 personas con bebida y guarniciones. No sé, yo leo 75.000 y me duele el ojete, la verdad. La pasta lo único es la pereza de hacer la masa y lo que enmierdas la cocina, pero... Ah, sí. Pero para mí es bastante fácil guisar y tal lo veo más difícil. Sí es complicado. Yo de pasta no tengo ni puta idea, así que ahí ya no te puedo decir nada. No puedo decir nada. A lo mejor, mira, si me pongo la coleta, ahí sí me puedo empezarles a hablar de todo lo que no sé. También podría ser, también estaría bueno. Puta madre, loco. Por cierto, mira, tuve una experiencia hace un par de días. Haciendo la compra del supermercado. El supermercado está bastante lejos. Y acá no tengo coche, no tengo nada. Entonces yo hago la compra, ¿viste? Ahí la página del supermercado. Y te lo mandan con una agencia ahí de remises que tiene, ¿no? Ahí el supermercado. Que bueno, por ahí, puta madre, para la gente que esté en el tema del debate, de las aplicaciones de pedido y cómo explotan a la gente, además que trabaja de eso, pero que a la vez no lo pueden dejar porque es como lo único que tienen a la mano. Pero bueno, todo ese tema, ¿no? Los repartidos, todo ahí, pedido ya, toda esa cosa. Bueno, por lo menos el supermercado agarra una agencia de remise, que es otra cosa, ¿viste? Que igual seguramente de alguna manera te cagan, porque acá en Argentina te cagan, estés precarizado en una aplicación, o seas taxista, o sea, todo, de alguna forma te cagan, supongo, ¿no? Porque es Argentina. Pero el tema es que pedí el supermercado, carne en oferta, ¿viste? No para mí, obviamente, yo no como carne, como moronga del guardia de Firenhanger nomás, pero no como carne. Pero compré carne, ¿viste? En oferta. Compré una cosa que no estaba en oferta y otra que sí estaba en oferta. Una oferta muy buena, 40%, un coso, está bueno. Bueno. Resulta que, curiosamente, lo que compré en oferta estaba buenísimo. O sea, estaba en buen estado. Porque por más que yo no coma carne, a mí de chiquito me han enseñado identificar el estado de la carne por el color, ¿viste? Distintas cosas. No voy a poner a hablar de eso acá. Pero... la puta madre. Resulta que el corte, sin... O sea, el producto, ¿no? El coso, que no estaba en oferta, me quisieron ver la cara. Y me enojé.
¿Qué pasó? Llegó lo que estaba en oferta, buenísimo. Ahí sellado al vacío, perfecto. Ahí fecha de vencimiento, todo bien. Se veía buen color, perfecto. Estaba buenísimo. Bueno. Lo que no estaba en oferta, la puta madre, lo que no estaba en oferta, que tendría que haber sido al revés. Si vos lo ves en lógica, bueno, lo ponen en oferta, tendría que estar malo, ¿no? Si pensás que son hijos de puta, uno podría razonarlo así, pero no. Lo que no estaba en oferta vino con un color todo marrón. Y a mí me enseñaron a ver la carne y temas así. Entonces yo ya sabía que no estaba bueno. Y me calenté para la mierda. Y dije, esta carne no está buena, ¿viste? Y me meto a mirar. Fecha de vencimiento. 3 días después de que yo hice la compra. O sea, 3 días después del momento en el que yo estaba mirando la carne, ¿viste? Y no sé si ustedes saben, pero acá en Argentina por lo menos es ilegal que te vendan, por lo menos carne, no sé qué otros productos, pero es ilegal que te vendan carne con fecha de vencimiento menor a 7 días. Es ilegal, no se puede hacer eso. Y tenía la fecha de vencimiento a 3 días. Y mira, les va a dar asco. Perdón si están comiendo, si alguien está comiendo, ahora que le voy a decir esto. ¡No! Me caí la puta. Pero era carne, ese corte en específico era carne de cerdo. Y yo lo vi y yo dije, esto no es cerdo, pero tampoco es vaca. En fin, obviamente, fue un puto asco, ¿qué querés que le diga? Era un puto asco. La carne era marrón, estaba marronada. ¿Y saben qué pasa? La carne se puede poner de un color un poco marrón cuando se descongela, ¿no? Pero el producto que compré era carne congelada de cerdo. Y no estaba ni congelada, ni... O sea, la bolsita decía descongelada, pero es mentira. Porque cuando te venden algo, así, tiene por lo menos agua en la bolsa, en el paquete. No tenía nada, o sea, lo sacaron de la carnicería y el corte que nadie compraba, lo agarraron y me lo metieron en una bolsa y me lo vendieron como eso. Yo me calenté para la mierda, porque pelotudo no soy, que parezca, a veces no soy pelotudo. Y le reclamé, ¿viste? Y obviamente le mandé la foto. Le mandé la foto de la fecha de vencimiento. Le mandé la foto de la carne, que es un puto asco. Y me devolvieron todo. Y me dieron ahí un cupón por las molestias, ¿viste? Y todo. Y bueno, igual los gatos afuera contentos. No sé si se comieron carne de una persona. No sé qué era esa carne. No era de vaca y no era de cerdo tampoco. Pero los gatos afuera, chochos, contentos. Disfrutaron la carne de una manera tremenda. Encima acá mi familiar ese que le compré la carne me dijo, no pasa, no quiero ir a saludar al viejo, por favor. Le dije, me dijo, no pasa nada, lo como igual, le pongo condimento, no sé qué. Yo dije, no te comas eso, porque no es cerdo y no es vaca tampoco. No te comas eso. Por suerte me hizo caso y no se lo comió. Carne de Nismo. ¡No! ¡No! Ay. Ay. Pero sí, qué puto asco, en serio. ¿Cómo le intentan ver la cara a la gente? Porque ponele, yo miro la carne, me obsesiono viendo las cosas y te puedo ver que me estás intentando cagar. Pero cuando agarran a un pobre viejito que va al supermercado, que apenas entiende algo de lo que está haciendo, o tiene problemas para ver, y le encajan los cortes malos de cada... Hay que ser hijo de puta. Igual, acá en Argentina... ha habido mucha fama de eso en las carnicerías. Bueno, acá ahora se me va a ofender el gremio de carnicero, ¿viste? Como cuando esto que les hablé a ustedes el tema del correo argentino, que son unos ladrones de mierda. En todos los lugares del país conozco gente, lees en Reddit en todos lados que hay un caso de alguien que le robó su paquete de correo argentino. Ni siquiera te estoy hablando de la aduana, que son unos ladrones también. No, correo argentino. Bueno, me acuerdo una vez hace muchos años, ponele 10 años, o no, un poquito menos, tal vez 8 años, no sé. Que yo conté una experiencia que a mí el correo argentino, no aduanas, que también te roban, el correo argentino me robó un paquete que había comprado en una página japonesa. Compré 2 paquetes. De cubos Rubik, me acuerdo. Me robaron uno, ¿viste? Y se hicieron los pelotudos.
Fue Correo Argentino. Yo sé que fue Correo Argentino porque no fue la aduana. No voy a entrar en detalles, pero yo sé que fue el Correo Argentino. Bueno, me acuerdo que yo dije eso y una persona que trabajaba o trabaja, no sé, en Correo Argentino se ofendió conmigo. Me enteré por otra persona, no por la persona enojada, porque obviamente estaba enojada. Dijo, no voy a hablarle porque no lo voy a ver más porque me ofendí, pero decirle que me ofendí así se entera. Fue una cosa así. Me acuerdo. Y creo que pasó 2 veces, pero la segunda no fue con otra persona que cada tanto se pasa acá por los directetes, pero no estoy hablando de su caso, estoy hablando de otro. Hubieron 2 casos, la puta madre que lo parió, no me estoy acordando. Bueno, 2 personas ofendidas. Y resulta que se ofendió porque dije que a mí me robaron, que a mí el Correo Argentino me robó un paquete y que el Correo Argentino no roba paquete. Y yo boludo, ¿cómo vos sabés que en todo el país ningún trabajador del Correo Argentino se roba paquetes? O sea, ¿por qué te ofendés tanto si no dije que vos eras un ladrón? Dije que Correo Argentino me robaron un paquete, ¿viste? Y bueno, eso fue hace mucho tiempo, todavía no se comentaba tanto el tema, ¿viste? Después con los años, ahora a todo el que compre en el exterior te va a decir que Correo Argentino es una mierda y que aduanas es una mierda. Así que mucho ya no se podrá enojar, supongo, porque ya no soy el único, ahora son un huevo. Son una cagada. Pero sí, los carniceros, estaba hablando de los carniceros, eso. Que tienen fama, por una justa razón, por experiencia, lo he vivido, te digo, de 10 carnicerías, 8 son así. Lamentablemente, es la viveza criolla argentina también, es algo cultural, lamentablemente, me entristece decirlo, pero es algo cultural. Que te venden cortes que no son el corte que vos estás comprando. Ya ni siquiera estamos hablando de buen estado o mal estado. No, pueden ser buen estado de carne, pero te lo venden como algo que no es la parte que vos estás comprando. Entonces, ¿qué pasa? Estás pagando un precio que no es lo que te están dando. De esa manera ganan más. Otra cosa muy fea es la carne molida. Cuando ponen la carne en la máquina para moler, ¿viste? Resulta que hay un truco que hacen los carniceros, bastante asqueroso, que dejan la carne vieja en la máquina de moler carne y te ponen la carne nueva. O sea, vos la ves, si te dejan verla esas otras, si se lo van a hacer atrás sin que veas, te están cagando. Si lo hacen enfrente tuyo, mejor. Si no, algo te van a hacer y te van a cagar. Bueno. Ponían la carne nueva arriba, pero te molían la carne vieja que ya estaba puesta en la moledora, que vos no la ves, ¿viste? Y a lo mejor te muelen un poquitito de la carne nueva, pero de esa manera te cagan. De esa forma buscan cagarte. Son tácticas bastante asquerosas. Hola, señor Wolf, ¿cómo anda? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pero sí, es un asco, es una viveza criolla que... Mira, eso es una de las cosas... Esa es una de las cosas que a mí me gustó mucho, que está obligando y que ha obligado Milei a que hagan. Mucha gente se ha tenido que meter en el culo el robo que nos han estado haciendo durante básicamente toda mi vida. Por ejemplo, viene, ¿cómo es? Viene Semana Santa, ¿no? Que todos comen pescado. ¿Qué han hecho siempre los argentinos? Te suben el pescado, porque es Semana Santa, ponele más demanda de pescado, pongámonos full libre mercado, ¿viste? Digamos, bueno, sube la demanda de pescado, sube el precio del pescado. Bueno, termina la Semana Santa, nadie te baja el precio del pescado. Nadie te baja el precio del pescado, porque en Argentina, culturalmente, los precios suben pero nunca bajan. Acá no existe la oferta y la demanda. Acá hay más demanda, bueno, te subo el precio. ¿Baja la demanda? Ah, bueno, lo tengo que dejar así, loco. Perdón, pero lo tengo que dejar así. Eso es algo que en Argentina siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y estaba mal, que así sea, la concha de su madre. Estaba muy mal que así sea. Y también hubo un sistema que permitió que así sea. Y bueno, llegó un loquito que ahora está medio loquito y hay casos donde incluso han bajado los precios, cosa en Argentina nunca visto. La verdad que nunca he visto, pero sí es una cagada. Porque vos desde el punto del vendedor, ponele que tenga alguien en un kiosco, yo lo vi, tampoco uno no puede vivir en una burbuja.
¿no? Las cosas no se ven desde una sola perspectiva, hay un montón de perspectivas distintas. Hay lugares, vos tenés un kiosquito que pagabas, ponele 50.000 pesos de luz, 100.000 pesos de luz, gente que se le fue a 400.000 pesos de luz, así de un mes para el otro, sin fake news, sin nada. O sea, vi casos yo los vi. No me los contó nadie, ni los vi en Twitter, ni los vi en ningún lado, los vi. Entonces hay situaciones jodidas, pero estoy hablando de la gente que te caga, ¿no? Estamos hablando acá por las dudas, porque también pasa que cuando uno habla de algo piensan que estoy generalizando y todo, y uno tiene que aclarar, ¿viste? Pero bueno, no son todos los casos lo mismo. Como no todos los empleados del correo argentino son los ladrones, ¿viste? Que a veces cuando uno habla de algo, como que se entiende como que está generalizando, y no... Nada que ver, pero sí, hay que tener cuidado, esto en general, con todos los temas, hay que tener cuidado con meterse en las burbujas. Porque es muy fácil meterse en una burbuja y no darse cuenta de la reconcha de su hermana. De las cosas que están pasando alrededor que uno no ve o tal vez no quiera ver, ¿viste? Y son jodidas. Por ejemplo, uno puede ser consciente de situaciones que estén pasando en el país o lo que sea sin necesidad de vivirlas. Uno puede vivirlo, ¿viste? Por ejemplo, alguien que vos me diga, a ver, yo nunca tuve, ponele, ¿no? Que alguien te diga, yo nunca tuve que pagar una cuenta, una boleta de luz, nunca tuve que pagar el gas, nunca tuve que comprar yo cosas en el supermercado, nunca tuve que pagar impuestos, ponele. Esa persona tiene una burbuja de no ser consciente de lo que es pagar los impuestos, pagar la luz, pagar el gas, pagar las compras. La persona no vive en esa burbuja de que no sabe lo que es eso, ¿viste? De que pagar a fin de mes, porque tal vez tenga familia que se lo paga, o tal vez por la edad, o tal vez tiene el beneficio, el privilegio de eso. No lo estoy diciendo como una crítica, ojo, como una situación que no le toca vivir. Tal vez yo hasta cierta edad, yo no sabía lo que era pagar la luz, no sabía lo que era pagar el gas, hasta que me tocó hacerme cargo de todas esas cosas. Pero tal vez por privilegios o por edad o por lo que sea, uno vive en una burbuja muchas veces en distintas etapas de su vida al no estar expuesto a distintas situaciones. Hay gente que toda su vida vive sin saber lo que es tener que ir a pagar un impuesto, el impuesto inmobiliario, el impuesto ¿cómo es? Ay, no sale el nombre ahora, barrido, alumbrado, limpieza, todas esas cosas, ¿viste? Gente que no sabe que eso existe, el impuesto, si es que tienen parcelas o demás hasta en el cementerio, y impuestos que hay que pagar del cementerio. O sea, hay un montón de cosas que si uno no las vive o no se tiene que hacer cargo de eso, tal vez vive en esa burbuja. Con lo mismo pasa, por ejemplo, con los... Ahora los leo, perdonen que si no me voy a perder. Con el tema acá en Argentina que está siempre muy candente. Ahora menos, la verdad, porque quedan como payasos. ¿Qué quieren que les diga? Han quedado como payasos. Milei ha tenido sus mentiras que han tratado de ser justificadas, ¿no? Por los fanáticos. Tiene sus mierdas, tiene sus contradicciones, tiene sus cosas que ha dicho y que después ha dicho otras, porque claro, cuando estás en el lugar, en el poder, ya no es tan fácil hacerte el cancherito criticando a otros países. Ahí tenés que agachar la cabeza y decir, la puta madre, no es así como... No es tan fácil, ¿viste? No es tan fácil, bueno. Pero tiene algo que a mí me gustó mucho, que es el tema... que ha puesto el debate. Eso es lo que a mí me gustó mucho. Por ejemplo, el tema de la... Me acordé el meme de China. No sé si vieron el meme de China, de cuando Milei criticaba a China. Y después ahora tira alabanzas, ¿viste? Y dice, China la verdad que resultó ser unos socios fenomenales. Y hay un meme donde ponen al presidente de chino ahí como súper chada ahí con la mandíbula, el mewing, ¿viste? Diciendo que sea la última vez, Milei, ¿viste? Y Milei todo, sí, Xi Jinping, creo que se llama, algo así. Sí, siempre fuiste mi mejor aliado estratégico, no sé. Bueno, algo así, porque uno habla y después, bueno, las situaciones de la vida son distintas. Pero les hablaba. El tema de la industria nacional, que es algo por lo que realmente más que nada lo hemos pasado, o los gamers, o quienes su trabajo o sus hobbies requieren productos tecnológicos, básicamente, ¿no? Productos tecnológicos también afecta a ropa, afecta a todo. Acá en Argentina se ha dado un discurso básicamente desde que yo nací, desde antes que yo naciera, proteccionista. Sería ¡no! Sería proteccionista. De decirte, por ejemplo, que te tienen que... Pero la puta madre, que tenés que pagar más los productos importados
porque de lo contrario estás destruyendo la industria nacional, estás perjudicando el trabajo argentino. Esa es una historia y eso es un cuento, es una mentira, por cierto, que han intentado vender. ¿Por qué te digo que es mentira? ¿Y por qué estoy tan convencido de que es mentira? Porque una tarjeta gráfica no se fabrica en Argentina, ni se va a fabricar en Argentina, lamentablemente. A lo mejor sí. Estamos muy lejos de algo así. Y una tarjeta gráfica, ahora no sé, la verdad, no las he estado mirando ahora, pero te costaba más caro que un coche usado, más caro que una moto. Es incomparable, hermano. Era completamente ilógico. Comprarte una memoria, comprarte una tarjeta gráfica, comprarte un micrófono, loco, un micrófono, que acá no se fabrica. Y ahí viene la pregunta, ¿a qué industria nacional estás protegiendo si el producto no se fabrica? Porque, ponele, acá hay un debate que yo, mira, hasta te compro el debate de decir, no, pero te vienen camisetas chinas por 2 centavos y fundís a todas las industrias textiles de tu país, porque en la industria, o sea, en la industria nacional, en todos los que fabriquen ropa en el país, tienen una presión fiscal de la puta madre, no les bajan impuestos de ningún tipo, entonces ¿cómo es? Aparece un combo jodido que son impuestos altos para el que te fabrica en el país y a la vez vienen impuestos importados súper baratos, ¿viste? Ahí yo te puedo comprar el debate. Y lo entiendo el debate, ahí uno elige si comparte o no la idea de che, debería igualarse un poco más las condiciones bajándole los impuestos a los que te fabrican acá para que las importaciones de afuera no los maten. Y no es tampoco una cosa argentina eso. Bueno, el propio Trump, que es amigo de Milei, por cierto, es bastante proteccionista. ¿Sabes más? Hablaron de aranceles no sé cuánto por ciento que le quiere poner a no sé qué países. O sea, es algo que se hace de, loco, si nosotros fabricamos esto y van a traerlo de afuera mucho más barato, por lo menos, bueno, uno elige de qué forma, tenés varias formas. Una es bajándole los impuestos a los que te fabrican en tu país y otra es subirle los impuestos para lo que compren de afuera. Es jodido el tema, yo te sé hasta cierto punto, porque siempre me interesó el tema, pero más de ahí, no sé. Así que de ahí mucho más no puedo aportar hasta ese punto nomás, les puedo hablar. Ya tema realmente económico, todo, no les puedo decir más porque de ahí no sé. Yo les hablé hasta donde sé. Pero sí es jodido porque, por ejemplo, no sé si ustedes saben, es más, les voy a contar. Yo estuve bastante tiempo con la concha de tu hermana. Acá, mira, ¿saben qué? Les voy a decir algo. Acá el argentino es muy futbolero. Siempre todo tiene que ver con la ideología. Entonces, ¿qué pasa? Acá hubo una publicidad durante la dictadura militar. ¡Rinchados! Por 275. Yo hablando de la dictadura militar y me tiraron una. ¡Estáis rich! Ay, espera. Acá estoy. Les comento, acá en Argentina, durante la dictadura, en los años 70, hubo una publicidad muy famosa donde un tipo se sentaba en una silla argentina, hecha en Argentina, y la silla se rompía. Y después se sentaba en una importada y la silla no se rompía. Entonces, era una publicidad que era a favor de la importación, ¿no? Pero no solamente a favor de la importación, era en contra de la industria nacional del país, ¿no? Entonces quedó asociado que importar era igual a ser un facha, a ser un facho, a ser pro dictadura. Quedó asociado eso. Entonces cada vez que alguien hablaba de loco, pero me gustaría comprarme un micrófono que no salga 3 veces más. O sea, acá en Argentina no se fabrica. Te dice, no, que vos, que la industria nacional, que sos un facho de mierda, que la concha de su madre. Ese fue el discurso que durante muchos años todos nos comimos. Yo también me comí que me dijeran eso. Por querer comprarme un micrófono, hermano. Bueno. Eso es lo jodido. Cuando temas... cuando se mezcla ideología o creencias políticas con cuestiones técnicas, está jodido. Está jodido porque se mancha todo y no se puede dar debates de ningún tema porque enseguida viene el adjetivo, ¿viste? El denigre. Y está jodido. Por ejemplo, acá, para los que sean de Argentina, a ver, argentinos.
La reconcha de su hermano, no puedo jugar a hablar, en serio. Acá sabrán lo que es Mercado Libre, ¿no? Los que sean de Argentina. Creo que en México también está. No sé qué otros países tal vez esté. Creo que en Colombia también. Existe una cosa llamada Mercado Libre, que son unos ladrones de mierda. La comisión que te cobra, o sea, la comisión que la página le cobra a los vendedores, que esa es otra cosa de la que poco se habla, pero yo he visto, por ejemplo, un producto, por ponerte un número, no es el número concreto, pero ponele, vos vendés algo a 20.000, Mercado Libre, a vos como vendedor, te saca 5.000, ponele. Entonces vos de entrada tenés que inflar el precio, porque si no terminás perdiendo. ¿Y quién va a vender para perder? Ni siquiera te digo para ganar poco, no, para perder. ¿Quién vende para perder? Nadie vende para perder. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Y además de eso están los hijos de puta que viven especulando y que viven de especular y que viven de tener un amigo en la aduana y que, bueno, te venden las cosas 10 veces más caras, ¿no? Entonces vos tenés que elegir, o la compro 10 veces más cara en la página local o lo compro también más caro en ponerle en Amazon, pero me lo roba aduanas o me lo roba Correo Argentino. Este está jodido. Bueno, en realidad lo bueno de Amazon, no sé si siempre ha sido así o no, es que te lo traen por courier privado, pero aún así por courier privado, que sale más caro, obviamente, aduanas hacía bastantes mierdas. También era muy jodido. Bueno, una cosa buena, ¿cómo es? Que ha hecho el Peluca con respecto a eso, que a mí me benefició. O sea, si a mí me beneficia algo que hace, me caiga mejor o me caiga peor, a mí me benefició. Tengo que decir, la verdad que a mí esto me gustó porque a mí me benefició. ¿Viste? Fue el tema de los impuestos aduaneros y más, que no los quitó del todo, pero lo redujo bastante. Un huevo lo redujo. Muchísimo. Y por ejemplo, yo les voy a contar un caso. Yo nunca, jamás, de los jamases, había comprado en Amazon. ¿Por qué? Porque sé lo que hace aduanas, porque sé cómo funciona el tema, porque sé que todo está 1000 veces más, o sea, sé que está más caro y que encima todavía sigue siendo mucho menos, ahora por suerte, pero en aduanas sigue metida gente así. Muy de mierda, muy de mierda. Y aduanas tiene algo tremendo en Argentina, que es que nadie los defiende. Nadie los defiende. O sea, ni siquiera los más corruptos, de los partidos más corruptos que tienen gente en aduana o que tienen familia, ni siquiera ellos se animan a defender aduanas. Todos odiamos aduanas en Argentina. Todos. Todos los que compremos cosas odiamos a la aduana. Es tremendo. Es una cosa tremenda lo que causa aduanas. ¿Y cómo es? Yo he podido, gracias a la reducción de impuestos y demás, yo he podido por primera vez en mi vida, ¿llegaré? No llegaré. Por primera vez en mi vida, comprarme algo en Amazon. Por primera vez. Nunca lo había hecho, primero porque está todo carísimo, porque no tenía los medios, y segundo, por el cagazo de aduana y toda la cosa que hay, ¿viste? Bueno, me animé y salió bien, ¿viste? Y yo no me hubiera animado, si hubiera sido otro contexto, no hubieran bajado los impuestos, no hubiera echado, porque no sé cuántas echó, pero sé que hay un sindicato metido en aduanas que le está impidiendo a Milei echar gente de aduanas. O sea, hay toda una mafia metida, ¿qué quieren que le diga? Hay una puta mafia metida en aduana y todo. Dice, hola señor Alex, ¿cómo dice? Justo estaba viendo videos resubidos de tu canal de Twitch. Del Twitch rojo. El Twitch rojo. Digo que estás en el stream. Buenas tardes. Hola señor Alex, bienvenido. Bombardeno. No lo diría en público, yo no, pero concuerdo. Hay que comprarla Ninja Coin con el dinero público en el único camino. Sí, bueno, el tema es que, miren, les voy a contar. Voy a contar algo. Que acá viene algo muy gracioso también. Viene anécdotita que les voy a contar, que me ha pasado durante todos estos años. Desde hace tranquilamente 8 años, tal vez un poco más. ¿Qué me dice esto el OS? Próxima pausa publicitaria. No rompa los huevos, hermano. Descartar, no pongan anuncio. Yo he tenido los mismos audífonos, ¿no? Unos Logitech, que a mí me salió 3.500 pesos. 3.500 pesos en su momento, ahora están 260.000 o algo así. Seguramente deben estar incomprables. Pero resulta
Incomparable para la calidad en comparación con lo que les voy a contar ahora. Bueno, hace más de 8 años que tengo esos auriculares, esos audífonos. ¿Tienen orejas de Neko Kawaii? No, Carlitos, no. Agua, voy. Bueno, resulta que hace más de 8 años, como les digo, que tengo los mismos audífonos. El cable de los audífonos, curiosamente, por más que fueran no me sale el nombre. Reforzado, tela reforzada. Es algo reforzado, pero no me acuerdo si era tela. No me acuerdo exactamente, creo que es tela reforzada. Que es muy bueno. Bueno, el conector es una cagada. Bueno, entonces, ponele que lo tengo hace 10 años. Bueno, al año 5 se jodió un poco el cable en la zona del conector, ¿no? Entonces yo lo tenía que doblar y ponerlo como por encima, porque pasaba algo horrible, que era que se rompían en el sentido que hacían un pitido insoportable, que tenía que sacarlos y volverlos a conectar. Y era un pitido que te rompía el oído, o sea, te mareaba, era feo. Bueno, tuve que vivir con eso los 5 años más que lo tuve, con miedo, y terminé arreglándolo poniéndole silicona, o sea, pegando con silicona el cable pegado al plástico del audífono para que se quedara en una posición donde el cable por dentro, que seguramente tuviera una parte que estaba media jodida, no hiciera ese pitido insoportable y no me jodiera. Sirvió, pero aún así, con los años, con solo moverse el conector del audífono, o sea, del lado del audífono, no del lado de la PC, se volvía a joder. O sea, con que le diera un toquecito sin querer, se empezó a escuchar un pitido insoportable, horrible. Bueno, tuve que vivir con eso más de 5 años, la pasé horrible, constantemente el miedo a que me pasara eso de nuevo. Bueno, en el último tiempo se me terminó rompiendo, aguantó bastante igual eso, se me terminó rompiendo un lado del audífono y quedó colgando. Es algo muy... que lamentablemente es muy conocido, eso que se termina jodiendo el plástico y se rompe y queda colgando. Bueno, lo junté y lo pegué con cinta. Bueno, después de un tiempo más, o sea, yo los cuido, o sea, yo me los saco, los dejo colgaditos con cuidado, no importa, se hicieron mierda igual. Bueno, tengo el cable bien puesto para no pisarlos, para no llevármelo puesto, no estirarlo, no me hace joder. Después el otro lado se volvió, o sea, se jodió. Corgo 140 igual el pitido que muteaba la voz chillona fue la mejor experiencia de los videos de Satecas 12 Glycerius. ¡Ay, pitido de mierda! Era mucho más jodido el pitido de estos audífonos encima que el pitido de los videos, Imagínense, era un pitido horrible. Gracias por esos bits, señor Wolf. Y antes también habías dado bits. Perdón si no te agradecí, papu. Pero se me fue la mierda hablando. Perdón si no te agradecí. Gracias de nuevo, señor Wolf. Bueno, les decía. O sea, terminó mi audífono, terminó pegado con silicona el cable para fijarlo y que no se mueva, después pegado con cinta a un lado y después pegado con cinta al otro. O sea, sirvió mi arreglo, pero que estaban súper sueltos, torcidos, o sea, no, era una cagada, ¿viste? Bueno, tuve así meses. Hola, señor Sirxem, ¿cómo anda? Bienvenido, buen domingo. Tuve meses con los audífonos así. Y algo gracioso que tiene que ver con el tema de la burbuja que les dije antes, que en lo que vive, en la burbuja en la que a veces vive gente que no le ha tocado vivir tal vez ciertas realidades, que es algo que me pasó. No les puedo decir las veces que me pasó en todos estos años, porque me han pasado demasiadas. La vida real, por mensajes, de Facebook, por comentarios, hablando así cara a cara, por chat, por lo que sea. Me han pasado, no puedo contarlas, o sea, más de 30 veces me habrá pasado en todos estos años. Que yo estaba hablando sobre el tema del audífono, ¿no? ¿Sabés que lo tuve que pegar con silicona? ¿Sabés que lo tuve que pegar con cinta porque está hecho mierda? Y la respuesta era de, ¡y cómprate otro! ¿Viste? De repente, ¡y cómprate otro! Y yo pensaba, ¿no? Por dentro pensaba,
Hijo de mil puta, ¿vos te pensás que yo tuviera la plata de comprarme unos audífonos? Estaría una hora con la pistola así con cuidado de silicona para pegar el cable o con la cinta pegándola ahí el audífono, que encima me queda súper incómodo. ¿Vos te pensás que si yo pudiera comprarme otro? ¿Lo estaría pegando? Estaría hace 8 años con el audífono ahí. Es algo gracioso que me pasó con... ¿Cómo es? Me pasó muchísimas veces en estos años. ¿Cómo? ¿Se te rompió? Comprate otro, ¿no? Es como la gringa esa que decía, ¿cómo que no tiene... ¿Cómo que vive en la calle? O sea, que se compre una casa, da. Exactamente lo mismo. Que me ha tocado mucho. Lamentablemente con distintos aspectos. Pero así periférico, hablando de periférico, me ha pasado mucho con el mouse, por ejemplo. El mouse por ejemplo, lo tengo jodido. Se me jodió, les conté, ¿no? Que la ruedita se jodió. Entonces le metí un papel. Tiene un papel metido en el espacio entre la ruedita y el plástico para que no se joda la... Y bueno, en algún momento voy a comprar uno, no, pero no es prioridad. Quiero comprarme la PC, hermano. Quiero comprarme la PC. Pero mis audífonos estaban muy jodidos. Ya estaban en las últimas. Era horrible. Y quieras o no, el estrés de tener miedo que en cualquier momento se te joda y el pitido... te reviente, es jodido, ¿viste? Pero sí, es jodido. De paso, PC nueva, Papu y la Berre, exactamente. Para dejar Half-Life Alyx, ¿no, Jareto? Faltaba pegarlo con chicle, sí. Oh, ese carito, y hay gente que no dice mala, sino de tonta. Claro, es como, mira, a mí de chiquito una vez, avanzó algo y se lo... No. A mí de chiquito me enseñaron, ¿sabés qué? Puede ser más peligroso un pelotudo que un hijo de puta. Creo que eso lo hablamos una vez. A mí de chiquito me enseñaron eso. Familia de militares que trabajaban en la cárcel. Me enseñaron eso. ¿Sabés que tenés más cuidado de los imbéciles, de los pelotudos que de los hijos de puta? Porque un hijo de puta a lo mejor te la podés ver venir. Un pelotudo es capaz de matarse él sin querer. Y matarte a vos también por un error estúpido, ¿viste? Por ejemplo, lo que yo les había dicho. Un hijo de puta... Sí, ponele, ¿no? Que quiera hacer que te abra la llave del gas, ponele, que te abra el horno y deje el gas ahí, y después desde adentro te tira un fósforo, te tira un cigarrillo para que explote, ¿no? Es un ejemplo estúpido, no intente buscar la lógica, es un ejemplo que me estoy inventando. Bueno, un pelotudo va a dejar el gas abierto, se va a olvidar que dejó el gas abierto y va a estar ahí tranquilo en la casa, ¿viste? Y de repente dice, uy, me prendo un porrete y explota toda la mierda. Por eso es jodido. Es jodido, pero sí, puede ser de malo, de boludo, ¿viste? De no pensar un momento de, che, pará, si te hace 10 años con el mismo audífono, a lo mejor es que no le alcanza para comprarse uno nuevo. Bueno, esa me la han dicho 1000 veces con todo. Con el teléfono también, que tenía no, ¿cómo que premio que te dijo? No era por ahí. Bueno, que yo tenía el teléfono con la pantalla toda trillada, ¿viste? Me decían, y comprate uno nuevo. Que al final, bueno, me han pasado tantas mierdas que... ¿Cómo es? Que terminé comprando uno nuevo, barato, en oferta. La suerte que tuve con el teléfono, una caga. Bueno. Pero sí, por eso les digo, es... Que antes de hacer ese tipo de comentarios, sé que hay gente que... Porque, por ejemplo, yo les pongo el ejemplo. Probablemente todas esas personas... A lo mejor no, a lo mejor algunos sí lo hicieron de boludo. Pero probablemente todas esas personas que cada vez que yo comentaba que tenía algo roto, además del culo, o el mouse o algo, me decían eso. Probablemente esa gente que tenga... Yo me alegro. La facilidad o el privilegio de que se le rompe algo y al otro día... ya lo tienen. ¿Viste? Se me rompe un audífono, no pasa nada. Acá tenés otro. Y entonces no entienden en su mente que a alguien se le rompa algo y no lo esté comprando de nuevo a la semana o a los días. Como... hay que, esa cosa de... No todo se ve desde la perspectiva de la que vos vivís las cosas, sino de, che, hay otras realidades, ¿viste? No es tan fácil la cosa, ¿viste? No es tan así. Bueno, lo mismo. Es como, suponete que yo tengo un contacto en aduanas y que me pasen todo, ¿viste? Y uno dice, no, ¿sabés que aduana me rompió un paquete? Me rompió un monitor, que esa es una que estaban haciendo ahora últimamente. De la envidia que tiene los hijos de puta que están ahí acomodados en aduana. Rompían monitores, loco, bueno. Que decían, y para que no te rompa las cosas, buscaste un amigo en aduana, ¿viste? Y es como... ¿Cómo se nota que era una burbuja, hijo de puta? Bueno. La cosa es, todo este cuento fue para contarles que después de 10 años, 10 putos años, y no fue tanto por capricho, sino porque estaban
ya estaban muy jodidos los audífonos. Y estaban jodidos a un nivel que, bueno, se me iban a romper en directo y no iba a escuchar nada y me iba a enojar, ¿no? Pero bueno, la cosa es, les voy a mostrar, pude comprar finalmente unos audífonos, ¿no? Que son los que estoy usando ahora, que son el paraíso. Es más, les puedo... ¿Hay un 88 en la pantalla? Sí, hay un puto 88. Les puedo decir, es el paraíso. Es el paraíso. Les voy a mostrar, se los quiero compartir. Después de 10 años, ahí los tienen. Miren, con oreja otra vez la oreja, no. Estos son los audífonos nuevos. Tienen cable, no son inalámbricos. Sé que ahí no se ve el cable, pero no son inalámbricos. Son los Sennheiser 599. La versión Ivory se llama. Que es como marfil, ¿no? Son... o sea, yo les digo, me los puse. Me puse una de mis canciones que me encantan. Y me puse a llorar. Me puse a llorar porque nunca había... O sea, la comparación de calidad de los audífonos gaming. No será mucho por ahora, pero cuando el Imperio Jeque recupere fuerzas, el apoyo volverá con fuerza para que ya no tengas que sufrir con la economía macotiana. Tecas 12 Rich, Tecas 12 Glue. Se me metió un pelo púbico de guardia de Fear en la boca. Qué asco. Bueno, gracias, señor Wolf. Muchísimas gracias por esa donación, buen señor. Le agradezco mucho. Desde el fondo de mis nalgas y de mi corazón. Ucheto, sí. Sí, mira, Jarito dice, se ven chulas y mirá esas almohadillas. Literalmente son de terciopelo. Son aterciopeladas. Estos audífonos tienen algo que desde la primera vez que los vi, que me han hecho desearlos, que es los colores. Porque yo recuerdo que cuando era muy chiquito, muy chiquito, terciopelado, almohadillas terciopeladas. Pasé de unas almohadillas que se despegaban y tenía que pegar. Me olvidé de contarle, las almohadillas del otro audífono que me duró 10 años, tenía que pegar los bordes con silicona también. Porque se salían y se le rompió la parte de goma, creo que se encaja en el agujero, ¿viste? Se le había roto eso también. Entonces se me salían las almohadillas, se me caían por inercia las almohadillas, ¿viste? Y las tenía que pegar con silicona. Bueno, por suerte... Esto que te hizo no pasó, te hizo un puto asco. Es un puto asco. Bueno, debe ser como limpiarse el culo con toallita húmeda. Exactamente, son una delicia. Bueno, perdón, les dije, lo que me enamoró de estos audífonos desde la primera vez que lo vi son los dos colores. El color ese marrón, que no sé qué color sea, y el color marfil. ¿Por qué? Porque a mí me recordaba mucho al tapizado interior de los coches antiguos. O sea, me venía el recuerdo cuando yo era muy chiquitito que estaba en un coche hermoso y tenía este color de tapizados así. Como la parte de plástico, o sea, de plástico, de metal, no, plástico, sí, supongo que era de plástico el material. Era así del color cremita, del color marfil. Perdón que la imagen tapa los audífonos, tapa la alerta. Gracias, señor World, por esos deliciosos beats. Tiene un estilo retro, sí. Tiene eso que me encanta. Me recordaba mucho ese tapizado, esa parte interior de los coches antiguos. Y es hermoso. Ahora igual les cuento. Rami La Pro compró un Falcon Verde. No. Bueno. Y resulta que no lo compré solo porque les comento, por si en algún momento les interesa comprarse los audífonos, que los recomiendo 100%, son una puta delicia. Si lo quieren para PC por lo menos, lo recomendable es usar un amplificador. ¿Se puede usar sin amplificador? Sí, con un adaptador. Pero hay un tema con los adaptadores, que yo una vez tuve que usar un adaptador, no para un audífono, sino para un micrófono. ¡A la mierda! Pero... Muy buenos días en el camino. ¿Cómo estás? ¡Qué placer! Esa alerta de mierda, la odio, pero no. Gracias, señor Saga, por esa buena... Bienvenido a la secta del fail, buen señor. Muchas gracias.
Hace tiempo que no escuchaba esa alerta. Te cuento, Saga, el deep lore de esa alerta. A esa vieja yo la había puesto cuando todavía no había pasado lo que les voy a contar. Ya lo conté un par de veces. Esa vieja, hija de puta, tiene un programa de televisión en un canal que parece que el dueño del canal era el marido de ella. Y resulta que de un día para el otro se fue a Miami y no le pagó a ninguno de los empleados. Era un programa así como de manualidades, hacía de todo, ¿viste? Cocina, tejía. O sea, cada trabajadora, ¿no?, que iba al programa tenía como secciones distintas. La hija de puta se fue a Miami con el esposo, se borró y no le pagaron nunca a los empleados. O sea, tiene una historia bastante turbia la vieja, hija de mil puta. Pero bueno, no sé si esté vivo o no, pero tremenda hija de puta. Bueno, está confirmado esto, no es rumor, no es nada. Bueno, tremenda hija de puta. Gracias por la buena sub, señor Saga. Bueno, Perdón que leí. Qué rápidos que son, Qué rápidos que son. Lumcia, me dijo, se la fugó toda para comprarse auriculares a terciopelado. Tan rápidos, tan rápido. Bueno, les decía que hay un adaptador que lo compré por las dudas y porque creo que también me puede servir para el celular. No lo probé todavía, pero podría ser. Igual yo a la calle no salgo con esto ni en pedo. Yo salgo a la calle con esto. Con los Bryans que hay por ahí. No, yo no salgo a la calle ni en pedo con esto. Bueno, además tengo unos ahí para el teléfono hace como 5 años ahí, de esos que te lo pones en la oreja y vas por la calle y parece que estás hablando solo, que estás loco. ¿Viste? Los cositos esos que te meten en el... Bueno. Lo recomendable es usar un amplificador con esto. ¿Por qué? Porque primero, que es algo que todavía me cuesta sacarme el reflejo, los Logitech tenían como la placa de sonido como integrada, ¿no? Entonces vos tenías una ruedita atrás ahí donde vos subías y bajabas. Bueno, estos no lo tienen. O sea, no podés subirle y bajarle el volumen desde físicamente. O sea, no lo tienen. Entonces lo mejor es comprarle un amplificador. Que no es necesario, tal vez no, depende de qué tan acostumbrado estés como a subirle el volumen, ¿no? Pero para subirle y bajarle a tu antojo lo mejor es que sí. Bueno, resulta que terminé eligiendo, se los voy a mostrar. Terminé eligiendo concha de su padre. Ahí está. Terminé eligiendo que ven ahí. Ese fue el amplificador que terminé comprando. No vieron nada. Es el Behringer UM2. Esto es para los interesados. Para quien le interese, yo se los comparto. Además de para contarle, se los comparto. Se la gastó todas. Que en realidad, a ver, técnicamente no es un amplificador específico pensado para audífonos. Se puede usar para audífonos, lo estoy usando para audífonos, pero no está pensado para audífonos. O sea, no está pensado, no. Su funcionalidad central no es esa. Su funcionalidad central está más pensado para monitorear en tiempo real cosas de instrumentos. Además, hay conectores para instrumentos, para micrófonos. Y la salida auricular está más pensada para monitoreo, no tanto para eso, pero que se puede usar para más cosas. Exactamente, ¿viste? No es como algo que esté dedicado a eso. Pero igual, ¿saben qué? Como les digo, yo me lo puse y me largué a llorar. Porque nunca había escuchado una cosa así. Yo les conté por el tema que tengo ahí el olfato, todo medio jodido. A mí se me intensificó un poco más en lo que es el oído. Y es más, ahora estoy escuchando la cosa de The Witcher, loco. Es una delicia. Es una puta delicia. Es una delicia. No tiene... No sé. Una delicia. Bueno, lo bueno es que esto vos lo conectás ahí. Lo conectás a la PC y con las rueditas que ven ahí puedes girar y subir y bajar el volumen. Está de 10. El tema es, para quien quiera comprarse esto... para quien le interese, es que hay que descargarse un driver específico para ese amplificador, porque el driver actualizado que te venden, que te dan en la página oficial, es una cagada, no sirve, está roto. Y si no le instalas ningún driver, se escuchan ruidos feos con el audífono. Que es lo que me pasó a mí. Que me asusté, porque dije, la puta madre, si tengo que gestionar una devolución por Amazon, estoy hasta los huevos, porque hay que pagar como $100 de envío.
y está medio jodido. Por suerte no fue así. El problema eran los drivers. Por suerte era el problema de software, no de hardware. Así que yo tranquilo y feliz de la vida. Le instalé un driver más viejito y anda perfecto, fenomenal, es una delicia. Y por fin pude jubilar al otro. Era horrible estar todo el tiempo con miedo a que se rompa el sonido. Todo. Realmente, a ver, siendo sinceros, yo no quería comprarme audífonos porque quiero comprarme las partes que me faltan de la PC. Es esa mi prioridad, es comprar la parte que falta de la PC. Lamentablemente me iban pasando cosas en la vida que me las han ido postergando. La casa cayéndose a pedazos, el teléfono cayéndose a pedazos, el teléfono acá en familia que también estaba en la mierda, yo ni le andaba. Ahora los audífonos que de un día para el otro, yo sabía que de un día para el otro me van a dejar de andar los anteriores. Entonces no quería vivir eso, no quería que me pase, ¿viste? No quería esperar a que no andaran y estar sin poder escuchar nada hasta, bueno. Y los terminé comprando. Acá viene lo tremendo que les voy a decir. Más que nada para acá, gente que le interese escuchar el tema. Las pérdidas de la Nijacón pasan factor. Exactamente. Bueno, estos audífonos, yo les voy a contar. Acá, tema números, les voy a contar. Estos audífonos, en Mercado Libre, creo que ahora están un poco más bajos. Creo que están 295.000 más supongo que 100.000 de envío, no sé cuánto. 300 y algo. Bueno, antes de eso, o sea, sin... Y eso está entre comillas barato, ¿eh? Bueno. Más otros impuestos que te pueden cobrar. Bueno, estos audífonos en Mercado Libre estaban 700.000 pesos. En la tienda oficial, 600.000. Tienda oficial de Sennheiser en Argentina. 600.000 pesos estos audífonos. 700.000, básicamente. Estos audífonos. Solo los audífonos. Solo los audífonos. Bueno. En Amazon. Esto para quien no se haya animado, para que lo tenga en cuenta. Igual no me hago cargo si a Donna les roba el paquete. No es recomendación de compra. Ahí pongo la advertencia arriba, ¿viste? Ahí abajo. No es recomendación de compra, no me hago cargo si a Donna les rompe el paquete. Yo tuve suerte, bueno. No, en serio tuve suerte porque hay gente que todavía tiene retenido el paquete. Más que nada por la demora. Todo a fin de año compraron, se sobrecargó y se fue toda la mierda. Bueno. Estos audífonos que cuestan 700.000. El amplificador, ¿saben cuánto cuesta? Creo que la última vez que miré, 107.000. O sea, audífonos, tal vez ahora bajaron un poco de precio, pero audífonos 700.000. Más 107.000 del amplificador. Eran 800, igual no necesitaba usar la calculadora, ¿viste? Bueno, pero para 807.000 pesos en total. Audífonos y amplificador. Bueno, yo en Amazon compré. Estaban en oferta, por cierto, porque estas ofertas, la oferta que te pone Amazon no te la ponen en Mercado Libre. Estaban en oferta. Entonces terminé pagando los audífonos, el amplificador y un adaptador original de Sennheiser. Los terminé, escuchen, los terminé pagando. Serían, espera que te hago la conversión bien. Sería... Bueno, lo terminé pagando $300. Que sería más o menos poner 350.000, no sé cuánto sería. De 807.000 a 300. Por comprarlo en Amazon. Con impuestos incluidos, ¿eh? Todos los impuestos incluidos. Todos. ¿Y saben qué? De los $300, Amazon, después de que hice la compra, me devolvieron 50 y pico. De devolución de impuestos aduaneros. Porque Amazon te cobra un estimado de cuánto le va a salir el trámite de aduana. Bueno, me devolvieron 50 y tantos. Me devolvieron los 50 y tantos. O sea, pagué 300 y me devolvieron 50 y tantos. Terminé pagando 200 y algo. Que sería, espera que quiero ver bien, no sé cuánto está el dólar, pero es impactante, por eso quiero que vean esta diferencia. Por si piensan comprarse algo en Mercado Libre, mírenlo en Amazon y comparen precio. Ponerle 250 son 285.000 pesos gasté por los audífonos, el amplificador y el cable. En Mercado Libre por 285 te compras solamente el amplificador y no te alcanza para nada más.
Ahí está la diferencia. Es una diferencia demasiado grande. Demasiado grande. Y... es exageradísimo. Sí, es exageradísimo. Es más engorroso comprar en Amazon que en Mercado Libre. Sí, es más... Y sí, es más engorroso para el que no sabe, ¿no? Porque también va a venir el que sabe y te va a decir, en realidad no es engorroso, papu, solamente tenés que hacer... Es engorroso para la primera. Después no tanto, porque tenés que meterte en la FIP, que bueno, ahora es larga, ¿no? Que... ¿cómo es? Que tenés que tener la clave fiscal nivel 3, tenés que dar de alta el domicilio electrónico, porque si no haces eso te lo pueden retener y tenés que hacer un montón de cosas. Despelote. Tenés que hacer una serie de pasos, no es tan fácil como vas, compras y te llega. Tenés que hacer unos pasos previos, pero si te tomás el tiempo, vale la pena. Y como le digo, te ahorras de 807 a 285, es una locura. Es una locura. Así que lo aproveché, estaba en oferta y lo aproveché porque la otra se me iba a romper en cualquier momento. Así que... y la PC algún día, papu. Es una banda ya 285, claro. La cosa es que lo comparás y encima estaba en oferta. Estaba en oferta. Y los otros se me iban a romper y a hacer mierda. Les digo, la diferencia de calidad es tremenda. Es una delicia. Si hubiera podido elegir, no lo hubiera comprado. Lo hubiera ahorrado para lo otro que me quiero comprar. Pero como ya se me estaban en las últimas, no me quedó otra. Pero bueno. Perdónenme, me puse a hablar de todo esto y no seguí jugando. La reputa madre que la remil puta mil parió. Pero bueno. Solo tienes que analizar el sistema y usar las matemáticas. Claro, pasa que también hay formas de... hay que tener en cuenta no solamente los trámites o cosas que tenés que tener preparadas previamente a hacer una compra en Amazon, sino tema de pago, ¿viste? Es jodido porque si lo haces mal o te mandás a comprar sin mirar, terminás pagando más igual por boludo, ¿viste? Por ejemplo, las formas de evitar el dólar tarjeta. Hay gente que se mandó y pagó con el dólar tarjeta y pagó más. ¿Viste? No es lo mismo que si pagás con el dólar MEP en tarjetas así internacionales. Si te tomás el tiempo de buscarlo, podés ahorrarte lo más posible, que es el objetivo. Está bueno. La verdad están hermosos. Tan deliciosos. Fue una compra media de emergencia, pero valió la pena. Mira el capitalismo. Yo compré en Temu, boludo. ¿Qué es Temu? Porque he estado viendo memes de Temu, Lumcia, y no sé qué es Temu, pero he estado viendo memes. ¿Qué es Temu? Dice, los antiguos están para enmarcarlos con lo que aguantan. Sí. Igual se nota que eran Logitech y no eran Razer, ¿no? ¿Qué dice? Es como AliExpress, Shane, etc. No, AliExpress sí que me da miedo, AliExpress sí que me da miedo. AliExpress no confío. A ver, no quiero ser prejuicioso. No quiero ser prejuicioso, la dejo ahí. No, leo AliExpress y es como de... Un amigo ya compré de hace años en el AliExpress. Baratísimo, sí, pero siempre confío. Veo que es general, ¿no? Lo de ver AliExpress con unos ojos ahí un poco... Bueno, al final va a ser un hablando en Jump King. Pero está entretenido. Además que ya sé que no voy a avanzar, así que... Hablemos. Papu, me le hice arrodilló los chinos. Pronto sigue esto. No. Por ejemplo, miren, hay algo que después de tener la PC me gustaría comprar, y que esto sí no es urgente, pero que sí me gustaría mucho comprar. Es un ¿cómo es? No, ¿saben qué? No lo voy a decir porque voy a spoilear algo que no quiero spoilear. No lo voy a decir. Perdón, sé que es feo ahí vender como quería decir algo y no decirlo, pero que me arrepentí en tiempo real. Pero no. Estaría spoileando algo que tengo muchas ganas de traerla en directo. No, me tengo que callar la boca.
¿Qué me dice? Yo compré el otro día en AliExpress y no tengo dramas. El LATAM no sé cómo irá, pero en Europa al menos no hay tanto drama. Claro, pasa que en Argentina tenés que sumar no solamente el riesgo de comprar en la página, sino que el riesgo que te robe aduanas, o el riesgo de que ahora aduanas parece que no te roba, pero sí te rompe la cosa. Entonces hay que sumar riesgos y termina. No joder. Esa como dice AliExpress es una moneda al aire. Te puede llegar todo Gucci, todo ok en poco tiempo, o no te puede llegar nada, o llegar mal o así. Sí, es como, o sea, lo que te puede pasar en cualquier página, pero intensificado sería, ¿no? Algo así. En Argentina son más soretes los de la aduana, claro, por lo que hizo Milei de que bajó los impuestos y demás para las compras desde este mes que hizo. No sé si lo va a mantener, después supongo que sí. Por fin de año y demás, empezaron a salir, se viralizaron casos en aduanas de gente que se compró. No sé si ustedes se están en la onda o no, si vieron, yo les comento para los que no sepan, mucha gente se empezó a comprar monitores, ¿viste? De más o menos calidad, vaya, veo el futuro, tal vez alguno por acá diga yo me compré un monitor. Porque estaban súper baratos en comparación, una locura. Un monitor acá que ponele que te lo cobran 1.300.000 pesos, en Amazon lo compras por 500, por 400, por 300. O sea, una locura. Como que te diga un monitor de $1.300, acá lo pagás $250. Una locura la diferencia. Entonces la gente empezó a comprar, ¿viste? Un montón. Monitores. Bueno. Y empezaron a viralizar casos de que tenían o sea, les habían roto el monitor, ¿viste? Y qué casualidad que de aduanas están todos los empleados atrincherados y defendidos por los sindicatos que Milei no ha podido echar. A muchos no los ha podido echar. Que justo cuando sacan los impuestos y la gente empieza a comprar, se empiezan a romper los monitores, ¿viste? Como no hay que pensar mucho para darte cuenta de qué está pasando ahí, ¿viste? Es el resentimiento y el odio de ver que la gente está pudiendo comprarse lo que tanto han querido. Y se los rompen. Porque son hijos de puta. Por eso nadie quiere aduana. Bueno. Yo lo hice, mi monitor costó 450 acá. Precio de amigos encima y en Amazon está a la mitad. Uf. Bueno, mira. Si ya lo tenés, si te funciona bien, no te lamentes. Ya lo tenés, ¿viste? Disfrutalo. Ya está. Disfrutalo, pero sí. Lo digo, para mí es fácil decirlo, pero te leo y me duele el ojete. Bueno. Protegen el sello de ensamblado de Tierra de Fuego. Mirá, eso de ensamblado de Tierra de Fuego, qué bronca que me da, Los celulares diciendo fabricado en Tierra de Fuego. ¿Qué fabricado, hijo de puta? ¿Qué fabricado? ¿Me cobras 10 veces más el teléfono? ¿Importás las piezas de China para armar una fábrica en el sur y dar trabajo y cobrar 10 veces más a la gente? O sea, para dar trabajo no sé a cuántas miles de personas, así que 45 millones de argentinos tengamos que pagar los teléfonos 10 veces más caros. Chupame la verga. Perdón. Sé que es jodido porque deja gente sin trabajo. Y hay todo un discurso, ¿viste? Y perdón, loco, si vos me decís que para cuidar 1000 puestos de trabajo tenés que cobrar la cosa 10 veces más cara, a 45 millones, perdón, a mí las cuentas no me dan. ¿Viste? A mí las cuentas no me dan, ¿viste? Porque al final terminás quitándole poder adquisitivo a todos para mantener el trabajo de la verdad que una cifra, la comparás con los que nos perjudicamos, es ínfima. Perdonen si suena de hijo de puta, pero me he tenido que comer toda mi vida el discurso ese de mierda y ya no lo aguanto. Perdón, ¿qué quieren que les diga? Bueno, pero te están estafando que se caguen con todo. Claro, es que es jodido, ¿viste? Porque vos lo ves desde la perspectiva, ¿no? De la persona. Ponele, una persona que tiene trabajo en una fábrica, que toda su vida trabajó en esa fábrica, porque hay que ser sincero, hay gente que, y además que en el sur, Tierra del Fuego, han trabajado toda su vida en esas fábricas de ensamblaje. Es su forma de darle de comer a su familia. Lo único que saben hacer es ensamblar productos de las piezas chinas que vienen importadas. Esa persona no tiene la culpa de que el sistema sea así, y es su único trabajo, ¿viste? Y si vos desmantelas todo eso, se quedan sin trabajo. ¿Es una situación de mierda? Es una situación de mierda. ¿Pero qué hacemos? Ahí viene la pregunta. ¿Qué hacemos? Porque por quedarnos ahí y no preguntarnos el qué hacemos, hemos tenido que pagar las cosas 10.000 veces más caras, loco. Chupame la verga. Una guitarra eléctrica, por ejemplo, que yo guitarra no toco. Una guitarra eléctrica, vi una comparación. $1.300. En Argentina una guitarra eléctrica. Esa misma guitarra eléctrica, ¿cuánto te sale en Amazon con impuesto incluido? 250. Es que no joder, loco.
Pero bueno, es jodido el tema, es jodido. Como les digo, si el debate fuera sobre cosas que se fabrican acá, yo te lo puedo aceptar el debate, hasta jugoso miraría el debate, ¿viste? Del tema ese acá, impuestos altos, todo, y vienen cosas de afuera regaladas, y entonces los de acá no es que no quieran competir, es que si vos tenés unos impuestos súper altos y carga impositiva, como es presión fiscal de la reputa madre, no podés competir con los chinos que te vengan de afuera, por más buena gente que seas, o por más menos especulador que seas, si no estás con por lo menos un poco alivianado en esa presión, va a ser jodido. Te lo puedo llegar a comprar el debate. No el argumento de que sea así, de que sí o sí tengas que hacer que todos paguen la ropa, por ejemplo, más cara por la industria textil que hay acá y todo. El debate te lo compro. Pero una tarjeta gráfica, loco, un monitor, un micrófono, acá no fabricamos una verga. ¿Por qué pagarlo 10 veces más caro, viste? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Makoto dice, bueno, loco, al menos con la bajada de impuestos, si nuestros nietos ahorran mucho, se van a comprar la PlayStation 5 Pro. Exactamente. Ay. Pero, hola, Papus. Hola, señor Manuel Nero. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bien, vamos subiendo. Pero bueno, acá en Argentina, por decir esto que les acabé de decir, hace unos años, ahora también te lo pueden decir, pero no, ya no les da la cara. Hace unos años a mí me hubieran dicho pro dictadura, hijo de puta, vendido, defensor del imperio yanqui, vendido a Estados Unidos. Yo pensé una verga. Porque yo, si siempre, hasta les he hecho memes y les he hecho chistes de cosas de mierda que tiene Estados Unidos. La última que voy a hacer es chuparles la verga. Pero ese discurso nos lo hemos tenido que comer mucho. Yo me lo he tenido que comer. Y es una cara. Hola, señor Argos y Paya de Pata. Exactamente. O sea, ustedes piensen esto. La gente que nos ha dicho, al menos a mí me lo han dicho. Tal vez ustedes no, pero yo lo he visto. ¿Sabes que claro? Hay que tener cuidado porque uno dice eso y pues viene la corriente atrás, ¿viste? Y te quiere arrastrar con ello también del otro lado. No, yo con ustedes no estoy, papu. Con ustedes no estoy. Bueno, es el... que es curioso cómo te venden que vos sos un traidor a la patria, que sos un vendido a Estados Unidos por querer que todos paguemos las cosas más baratas. Y ellos son los defensores patriotas de la patria por querer que vengan piezas importadas de China para que nos ensamblen los teléfonos, que le pongan una etiqueta atrás que diga fabricado en Argentina y lo paguemos 3-4 veces más caro. Es raro el concepto que se manejó en estos años. Es muy raro. Es muy raro. Pero bueno. Es raro todo. Porque es más ideológico político. Por eso no tiene sentido cuando te paras a analizar los argumentos, ¿viste? Por ejemplo, con lo que hizo Milei ahora con bajar los impuestos, vi a varias gente diciendo que era una cagada y que o sea, me indigna porque el argumento era que la baja de impuestos solo beneficiaba a la clase alta, ¿viste? Yo hijo de puta, tengo la alacena con pura pasta de la marca más barata que tengo, que pude encontrar. Y me dije que soy de clase alta, el coche de tu hermana. O sea, el argumento de que querer comprarte un audífono, querer comprarte un micrófono, querer comprarte no sé, no sé qué cosa, querer comprarte unas zapatillas, querer comprarte te hace un oligarca de clase alta. O sea, tienen la realidad completamente alterada. De manera tremenda. Es una, no sé. Es una locura, ¿viste? Dice... Le pillo intentando meterle en la mochila el negacionismo del cambio climático. Claro, ¿ven? Eso es lo que le estaba diciendo recién, lo que dice Makoto. Por ejemplo, yo acá les he dicho, me compré los auriculares mucho más baratos gracias a la medida que hizo Milei de los impuestos. Es algo que a mí me benefició
y que yo aplaudo y que estoy contento por eso. No me voy a comer con eso las otras cosas que tiene Milei, los otros discursos que tiene Milei, las otras cositas que tiene Milei, que no me gustan. No, ¿viste? No me vuelvo fanboy ni nada. Que es mucho mejor que lo que hubiera ganado si y la verdad que sí, papo, ¿qué querés que te diga? Bueno. ¿Qué me dice Carcasus? Me dice... entonces por lo menos la situación en Argentina está mejor tras este año. La vivencia... La experiencia que me tocó a mí, sí. Te digo porque habrá gente que la habrá pasado para el culo. La experiencia que me tocó a mí, te cuento, Carcaso, este primer año fue más de la mitad del año. No una recesión, una super recesión apretadísimo como la puta madre. Y después fui notando como eso muy poco. Pero yo he sentido... Y he visto, porque yo, o sea, no es una cosa, digo, visto y sentido. Más visto que sentido. Yo manejo en toda la economía de mi casa, toda la economía de todo lo que tengo que pagar, de todas mis compras, la manejo en un Excel. Así que a mí no me pueden decir que esto, que el otro, que está peor, que está mejor. Mi situación, a mí, que yo he manejado, han bajado precios de algunas cosas, otras no, otras han subido menos, porque obviamente bajó la inflación. Bajó la inflación de 20, creo que era 27. Creo que ahora está 2%. O sea, se nota. Y se nota un huevo. Y eso que es un promedio, en realidad. Bueno, viste, algunas cosas suben más, otras cosas suben más. Pero se nota. O sea, es tanto que ni siquiera te lo pueden negar los que lo odian, viste. Y ahora no sé muy bien porque vi que salió un dato de pobreza, pero eso no estoy metido. Pero sé que cuando se unió Milei subió, creo que, no sé cuánto, 40 y algo a 58, creo, 54. Y de 54 la bajó a 40 y algo. Y ahora salió que bajó de nuevo a 38. Algo así, creo que fue lo último que vi. Porque el argumento que decían era, bueno, Milei bajó la inflación, pero subió la pobreza. Y ahora resulta que la pobreza bajó. Y no solamente el dato oficial era el cual... Yo, siendo sincero, yo con ustedes, yo nunca creo en el dato oficial por una cuestión de experiencias pasadas con gobiernos pasados. No creo en las mediciones privadas, las mediciones públicas oficiales. Perdón, me traicionó el inconsciente porque estaba pensando en lo que les iba a decir después. Que salieron mediciones privadas, hechas por no gente muy afín a Milei, y daba lo mismo, 38. Entonces ¿cómo es? El consumo es verdad que bajó, porque la palabra recesión te lo dice. Bajó el consumo, ¿viste? Pero en mi caso, por lo menos, como les digo, más de la mitad del año estuvo apretado. Y noté, en el Excel lo vi, noté el alivio después. Lento, escalonado lento, pero lo noté. ¿Cómo vaya a ir? Ni idea. Pero la experiencia que me tocó a mí, por lo menos, ¿viste? Es jodido. Es jodido. A ver. ¿Qué me dice? Espera. Es la típica. Esas corrientes políticas la venden a sus propios seguidores que no tienen que cuestionar, tienen que ser leal y tener fe en quienes votan. Cualquiera que no solo piense contrario, sino que simplemente cuestione su ideología del pintor austriaco. Exactamente, Jaconita, sí. Me compré un budín para comer este fin de semana, soy un petrolero como mínimo. Claro, Argo, ese argumento de la mínima cosa que compres ya te tratan de oligarca, ¿viste? Yo me compré un par de pan dulces, obviamente chip de chocolate, porque pan dulce con fruta. Qué puto asco el pan dulce con fruta, hermano. ¿Quién mierda come pan dulce con pedazo de fruta adentro? ¡Qué puto asco! Bueno, pan dulce obviamente con chip de chocolate, me compré 2 en oferta. Segundo al 70%. Es una oferta que había ahí en el súper. Compras el segundo te cuesta, tenés descuento 70%, ¿viste? Entonces, perdón, 70% de descuento o al 70% del valor, o sea, sería un 30% de descuento. Yo ya me hice bola, ya no. Pero bueno, la cosa es que estaba en tal descuento. Y... ¿cómo es? Y ahí tengo panela. Pero bueno, che, ¿qué mierda iba a hacer acá yo? Me parece que la cagué, ¿no? Un poquito. Yo, dice, no, sacó no. Cierta ideología política solo quiere mantener a la gente pobre y darles migajas, así los votan de nuevo. Exactamente, Luncia, mira. Con conocimiento de causa, acá en Argentina hay una provincia que se llama Formosa. No sé quién conozca la provincia de Formosa.
es la provincia más pobre del país, básicamente. De un tipo que está hace, no sé, gobierna ahí de manera vitalicia. Que se hizo muy famosa la provincia de Formosa porque durante la pandemia el tipo cerró todo y no dejaba ni entrar ni salir a nadie de la provincia. Entonces hubo familiares que se murieron que no pudieron ver a sus seres queridos, murieron solos. Que eso a todos les ha pasado. A todos en todo el país, ¿no? Pero la cosa es que no te dejaban ni entrar a la provincia ni salir de la provincia. ¿Viste? Y hubo un caso muy famoso de un tipo que fue con... Ay, no me acuerdo ahora, pero bueno. La cosa es que el tipo, hay que decirlo con todas las letras, el tipo es un dictador. Se sabe, el tipo gana con el 95% de los votos hace más de 30 años, creo, 25 años. Y vos ves que la provincia tiene unos niveles de pobreza tan feos, tan jodidos, que vos decís, ¿cómo puede ganar este tipo? ¿Viste? ¿Cómo puede? O sea, ya sabés que es jodido, ¿viste? Que es una... Que el tipo no puede ganar, lo sabés. Que es imposible que gane. El tipo sigue ganando. Les daba ganar a los chicos para que lo... Sí, yo había visto que les daban comida. Acá también lo han hecho, pero ahí es mucho peor. O sea, gente que los tienen muertos de hambre y en época de elecciones van y te llevan una bolsa de comida. ¿Y vos qué haces? ¿Viste? Si te dicen, si no nos votás, te va a morir de hambre, no sé qué. ¿Y qué haces vos? Porque es fácil juzgar a la persona. Por eso si ustedes se fijan, yo siempre cuando hablo así de clientelismo, de gente que usan, que les dan comida para votar, yo nunca los critico a ellos. ¿Viste? Siempre me meto con el político, porque es fácil criticarlo diciendo, nada, te vendés por una bolsa de comida, pero es fácil decirlo otra vez, desde la burbuja, pero cuando sos el que está ahí, y ahí ya no es tan jodido, ¿viste? Ahí ya no es tan fácil, ¿viste? La situación es jodida. La Conecta dice, Formosa lleva gobernada por el mismo tipo hace 25 años. La constitución de esa provincia permite la reelección indefinida como Venezuela. Sí, es jodido porque ya es una provincia que está cooptada en todos los ámbitos por el tipo. Entonces, ¿qué haces? ¿Viste? Es más, para que se den una idea, el tipo, o sea, está en canchero el tipo, que, si no recuerdo mal, en las elecciones presidenciales ganó Milei en Formosa. Pero el tipo volvió a ganar por un porcentaje súper absurdo de votos. Entonces, como al tipo no le interesó falsear los resultados nacionales, porque le da igual. Porque el tipo va a seguir ahí, ¿viste? El tipo va a seguir ahí, porque lo que conllevaría intervenir una provincia son tantos problemas que el tipo sabe que no lo van a hacer, ¿viste? Es tremendo. Agua canchera, sí. Bueno. Pero sí, es jodido. El tema país es jodido, porque supuestamente es un país federal, supuestamente. Somos una república. Pero no parece. O sea, el país parece que el norte fuera un país, Buenos Aires fuera un país y el sur fuera otro país. O sea, de federal tiene poco. La verdad que de federal tiene poco. A veces pareciera, por cómo uno ve las cosas, cómo se analizan, pareciera que el país fuera Buenos Aires. Y ahí se queda, ¿viste? Como que no se mira, creo que no se quiere mirar mucho afuera. Porque se van a dar cuenta que está todo en la mierda. Pero bueno, es jodido. Yo he visto el norte cuando era muy chiquito. He visto el sur, vivo en el sur. Pero es jodido el tema, es bastante jodido. ¿Cómo hay? Bueno, en fin, que eso me queda. Lo único es esperar que se vayan a saludar a San Pedro. Claro, el tema del 11 es que después van a estar los hijos, después el hermano. Siempre hacen esa. Por eso están tan jodidos, ¿viste? Pero bueno, ¿qué les digo? Ay. Pero bueno, la cosa es que no es casual esto que les voy a decir. La gente de Milei, que tiene muchos alrededor, socios, aliados y demás cosas que ha hecho, saben el odio que tenemos, en el cual me incluyo, ese odio por todos los políticos que hemos tenido que comernos, mafias, chantajes, corrupción y un montón de cosas. Saben el odio que tenemos. Y lo peligroso es que intentan meter colado en ese odio ideas que por lo menos yo no tengo, ¿viste? Ideas que no... Por ejemplo, cuando Milei habla de todo el tema de cambio climático, lo escucho hablar y digo, cerrá la boca. Lo escucho hablar y cerrá la boca.
¿Viste? A mí, por ejemplo, a mí me encanta todo lo que es jardinería, a mí me encanta. ¿Viste? Todo lo que es planta. Yo desde que soy chico tengo un jardín gigante hermoso, plantas, árboles. Me encanta. Si hay algo que yo he visto con mis propios ojos, es el cambio que está viendo en lo que es plantas, todo. A través de los 20, casi 30 años que tengo. Lo he visto, ¿viste? Entonces no me vengan a decir que no hay cambio climático, que no sé qué, todo el ciclo alterado ahora de las plantas y demás cosas que está viendo, ¿viste? Es como cuando, no sé si ustedes vieron el meme ese que han hecho con cuando hay una flor en la Antártida o algo así, ¿viste? Que todos dicen como, qué bonito una flor en la Antártida, y abajo sale de cuando realmente sabes qué está pasando, ¿viste? Como, hay una flor en la Antártida, ¿viste? Algo así, ¿viste? Un meme así. Que no es algo bueno. Y hay una parte. Pasa que cuando te quieren vender discursos, te mezclan una pequeña verdad y te la llenan de basura para venderte algunas cosas. ¿Viste? Por ejemplo, te dicen, no, en realidad el cambio climático no existe. Es un proceso cíclico. Es un proceso cíclico que en realidad toda la historia de la humanidad se ha dado, y eso no existe en realidad, el cambio climático como tal. Y vos decís, es verdad que hay un proceso cíclico, ahí está la verdad. La mentira es que en realidad da igual lo que hagamos. Eso es mentira. Porque vos ves el proceso cíclico y los extremos son cada vez más extremos. Justamente por lo que estamos haciendo nosotros, cagando todo lo que estamos haciendo. ¿Viste? Porque el invierno es cada vez más frío, los veranos son cada vez más calientes. ¿Viste? No es solamente un proceso cíclico, es que la estamos cagando, hermano. ¿Viste? Y a mí me chopa la verga toda esa mierda de todas las organizaciones esas que hay, ¿viste? Y toda esa poronga, todas esas cosas que en realidad lucran. Que dicen, ay no, somos organizaciones ONG, son unos hijos de puta, todos terminan lucrando con eso. Siempre terminan haciendo esas vergas, ¿viste? No sé si todas, pero las más famosas que yo he visto, siempre les buscan y tienen trapito sucio atrás. Entonces, la puta madre que lo parió. Normal que después cale ese discurso de mierda y que es todo mentira y que no existe, y tira basura, rompe, hace lo que quiera, total, el mundo no afectase en nada, ¿viste? Y todos pensamos así, se va toda la mierda. Por esas mierdas que hay atrás. Son una cagada. ¿Sabes qué no veo más? Guitarreros. ¿Cómo? Ese comentario random. No. ¿Cómo que guitarreros? Dame el contexto, por favor. A ver. Pará, acá hay algo que me interesa. Furioso dice, para ver que el cambio climático que existe solo hay que fijarse en las abejas. Antes había un montón de abejas en el campo, ahora si encontrás una desgracia. No solo se mueren por agentes externos como depredadores que antes no tenían, y ahora ya sea por accidente o intencionalmente se metieron en ecosistemas que no son, sino que también la temperatura las mata. Claro, pero ¿sabés qué pasa? Más que nada, ahora estamos hablando en concreto de Milei, de por qué Milei dice y piensa eso. Yo no sé si él de verdad lo piensa, pero sé que Trump piensa eso. Y Milei ya saben cómo es con Trump. Milei dice Trump, Milei dice. Trump dice azul, Milei dice azul. Por conveniencia y por cuestiones claramente que sabemos de alineación geopolítica, toda esa mierda, ¿no? Entonces, si Trump está en contra del cambio climático, o sea, en contra de que eso existe, de creer que eso exista, y Milei también. Igual está medio raro eso, porque Trump vieron que es súper proteccionista y Milei es al revés, quiere abrir economía. Entonces es medio raro, como en algunas cosas podés discrepar y en otras no. ¿Cómo es eso, papu? Y que eso me hace creer que tal vez sí crean eso, no sé. La verdad que no sé. Es una cagada. Es un discurso que conviene también de cara al anarcocapitalismo, claro. ¿Cree que realmente da lo... Yo escuché un tipo que quiso ser intendente de la ciudad de Buenos Aires el año pasado, diciendo, muy famoso el tipo, muy famoso, están todos los medios, famoso el tipo, influencer, todo, ¿viste? Bueno, el tipo dijo, cuando le decían de la contaminación y de los espacios verdes, dijo, no, a mí, a tirar todos los árboles quiero ver más gris, dijo, quiero ver más gris, torres, dijo el tipo, ¿viste? Yo lo escuchaba y decía, sos un hijo de mil puta, hermano, o sea, lo dice para provocar, claramente, es un provocador nato el tipo, pero es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Mira, justo que Fiore Furioso dijo lo de las abejas, es verdad. En mi patio había un montón de abejas todos los años, en verano, primavera, todo, ¿viste? Ahora hay muy pocas. Muy pocas. Es una cagada. Es triste, la verdad, ¿viste? Pero... el problema es que te mezclan todo.
te quieren hacer creer que todo es lo mismo. Y eso no es casual, es a propósito. Para que te tragues todo el discurso, ¿viste? Te mezclan. Ideología de género, te mezclan. El hablar con la E, incluso el todes, con el cambio climático. Todo te dicen Agenda 2030, 2045, no sé qué. Entonces vos escuchás eso y decís, ah, claro. Si es todo parte de lo mismo, es toda una mierda entonces, ¿viste? Te hacen eso, te mezclan todo en el discurso para que vos digas, ah, no, tengo que creer todo esto, porque si dudo en algo de todos estos conceptos, estoy siendo funcional o no sé qué. Y no es así. Es justamente lo que quieren que uno haga, que no cuestione las cosas, ¿viste? Y me parece lo peor que podemos hacer es a la reputa dejar de analizar las cosas así, los conceptos por separado. ¡No! Me parece que es lo peor que podemos hacer. Porque ganan ellos, ganan los que justamente buscan dividir a la gente. ¿Qué dice Makoto? Dice aquí, la de Madrid. Porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Yo toda la cosa, bueno, que Makoto me ha dicho. Bueno, no iba a hacer chiste, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Bueno, ya me estoy pasando, hijo de puta. Pero que todo el tema ese de los que se ponen el pronombre en la bio, como no sé si están ustedes metidos en el tema gamer, pero todo lo que son desarrolladores de videojuegos, temas de empresas grandes, Ubisoft, otro tipo de juegos, ustedes sabrán que los perfiles que tienen el pronombre en la bio suelen ser, sabés que ahí va a haber información, sabés que ahí se viene drama del bueno. Las corporaciones se van a cargar los ecosistemas, van a idealizar la idea de destruir los ecosistemas por tener ingresos y por lo mejor para la gente y atacarán a quien se oponga. Ya solo nos faltará que también nos metan aire limpio embotellado también. Sí, gracias, buen señor Wolf, por esos bits. Exactamente. Bueno, les decía, acá no me meto en cuestiones ni políticas ni de autopercepción, eso me chupa tres huevos. Lo que estamos hablando acá es de que te venden, o sea, te dicen, lo que le estaba diciendo, a mí todo eso muy bien no me cae, todo ese tema, ¿viste? El tema de que te quieran forzar a hablar con la E, decir todes, hablar así, a mí me chupa una verga, hablo como me salga del culo. ¿Vos querés hablar así? Yo no me voy a meter con que hables así. Es más, nunca me he metido con alguien que ha hablado así, jamás. Pero no me intentes a mí hacer hablar como hablas vos, porque ahí van a entrar los problemas. Bueno, yo en eso estoy ahí como en el lado opuesto, pero en el cambio climático yo estoy del otro lado. ¿Viste? Porque lo veo, lo vivo y creo en eso. Entonces yo estoy del lado opuesto. A mí no me van a vender que eso es mentira. No me lo pueden vender. ¿Viste? No me lo pueden vender. No me lo pueden vender. Vivo en uno de los lugares más fríos del mundo. La re exagerada el chabón. Vivo en un lugar muy frío. Y yo he notado y he visto los datos como cada vez el frío es más frío, como cada vez el calor es más caluroso, perdón, y como el tema del ciclo biológico de las plantas está bastante loco. Yo la he visto, papá. Entonces no me vendan lomo. Buenas. Hola, señor Lightrun. Bienvenido. Los developers de The Witcher 4. No. Para esa. Ay, la puta madre. The Witcher 4 también, mononero. Concha de su madre. ¿Qué dice? Makoto había dicho: aquí la de Madrid podó todos los árboles y cuando vio que en verano no había sombra y el calor era insoportable, colgó lonas. Si tan solo hubiera un recurso natural que diera sombra. Ay, no se puede ser tan pelotudo. ¿Cómo que cortar los árboles, hermano? Es que ni siquiera solamente por las... Eso es lo triste. No dice de... Ah, no. Nos dimos cuenta que lo mejor para tener aire más limpio, ¿viste? Menos dióxido de carbono. Vamos a tener árboles, ¿viste? No, la tipa dijo... Ay, que ahora no hay sombra, hay calor. Qué triste que sea por eso, loco. Qué triste. O sea, qué triste la concha su madre. Pero ¿saben qué es más triste? Caerse. Eso es más triste, chicos. Caerse. Corgo 155. No, Corgo, me cago en el Corgo. Argo dice, yo no entiendo a la gente que se queja de cine en el tráiler de The Witcher 4. No hay una mujer en su vida, no envejece. Mira, el tema de, por cierto, para los que no vieron tráiler de The Witcher 4, el tema es gracioso ese, porque incluso, ¿te acordás, Makoto, lo de la cinemática del 3?
que en el 3 también se veía para Gerald de Jennifer creo que me habías mandado, ¿no? Me acuerdo que se veía para el culo en una cinemática, se veía horrible, toda curseada, ¿viste? Parecía como calva o media rara con una frente gigante. Y nada que ver cómo terminó siendo el juego, o sea, no podés juzgar por cómo se ve en una cinemática. Y aún así, ¿viste? Bueno, la típica, ¿no? Que en el The Witcher 3 tiene una cara de muñequita, ¿viste? Ciri, entonces ahora la ven así, que obviamente mayor. Spoiler, la gente envejece. Y estaba de, no, ¿qué le hicieron a Ciri? Que no sé qué. Y esto que lo otro, que son... Loco, dale. No rompa los huevos. Esperá que salga. Y una vez que salga, o que salga un gameplay, no sé qué. No sé, viste. Ya está viendo una... Pero la reconcha de su madre. Está viendo una... Oh, había olvidado el olor a las flores. Está viendo ya un odio por odio mismo que me está dando por los huevos. La verdad, la reconcha de tu hermana. Y en el Witcher 2, en los trailers, Geralt también se veía como una mierda. Parecía el cigarro. Mira, eso... Corgo 117. Nunca mejor momento para esa alerta. Ay, gracias, ahí lo logré. Brawlhalla y Terminator 2 salieron hoy en día, lo llamarían woke. En serio, hay gente que parece que nunca ha visto una peli y nada. Esa es otra cosa, mira, prostituyeron el ¿cómo es? El concepto woke, como prostituían conceptos del lado opuesto, ahora prostituyeron el concepto woke. Hasta tan punto, o sea, ahora mismo, mi percepción, estoy en un punto donde todo lo woke lo veo igual de mierda y tóxico que el extremo opuesto anti-woke. Porque terminan agarrándose de la mínima cosa para armar toda una tremenda cosa. Porque se nutren del odio. Ambos bandos se nutren del odio. Y es un punto bastante asqueroso. Y bastante. Y es fácil, es muy tentador y fácil caer en el odio que te tiran, ¿viste? Porque a mí vos me hablas de Dragon Age, el Belliward, y a mí me arde. A mí me arde y a mí me duele, ¿viste? Y me arde y me duele, porque encima, BioWare, gente que sabe, diciendo que BioWare, que el Belliward está escrito mal, que está escrito para el culo, como para un nene de 3 años. De BioWare, que su principal, no sé, el talento gigante que tenían era escribir sus historias. Que me digan que un juego está mal escrito. A mí me duele más que me pongas uno que tenga una misión secundaria con la mamá diciendo, a mí me tenés que decir Dave, porque si no me enojo y me duele. A mí me ofendió más que lo escribieran para el culo el juego a esa misión secundaria. Me chupa un huevo. Pero eso es la evidencia de cada uno, ¿no? La misión secundaria la hago en stream y me río con ustedes, lo ridículo que es. Pero a mí lo que me ardió fue lo de que esté escrito para el culo, ¿viste? Bueno, a ver. La paz mental de que te da no tener que pensar y comprar el discurso completo de un lado, ¿qué? Eso también, pasa que te pone en un lugar complejo también, Makoto, que es tener criterio. Y ahí está complicado el tema, ¿viste? Está complicado. Está bastante complicado. Por ejemplo, está el tema de esta te va a gustar, Makoto, ¿eh? La censura en el remaster, creo que es remaster, remaster creo que es, ¿no? Del Dead Rising. ¿Qué opinas, Makoto, de eso? ¿Qué opinas? Que por una parte,
una parte del Dead Rising donde había un enemigo que le decía, creo que al protagonista, lo decía sucio comunista, algo así, ¿viste? El tipo estaba re loco y lo iba a matar. Era el típico, era como la típica, en realidad, burla, crítica, se podría decir, social al gringo fanatizado, creyendo que todo lo que tenía a su alrededor era comunista, ¿viste? Y que todos son una basura y que hay que matarlos a todos. Bueno, censuraron eso y cambiaron la palabra comunista por otra, creo que era animal, algo así, que terminó siendo como hiriente, porque es como de, loco, trataste, como que buscaste sinónimos, ¿viste? Porque si suplantas una palabra por la otra, estás buscando una palabra similar, termina siendo peor que haberlo dejado, ¿viste? Porque en vez de ayudar, termina como quedando peor. Una cosa tremenda. Y terminas también como manchando el mensaje que te quiere dar la obra, ¿viste? Es raro. Porque pierde el sentido. Cuando al tipo le sacás eso, pierde el contexto del personaje, el sentido del personaje que está ahí, a lo que está ridiculizando, a lo que está haciendo parodia, ya no está. Desapareció. ¿Viste? Y después, bueno, todo el tema ese de las fotos, no, por ahí, cochinota, ¿viste? Que tenía, que le sacaba fotos ahí a las panties, a las piernas, que sacaron eso, que vos podés estar o no de acuerdo, ¿viste? Ponele, lo sacaron. Bueno, no es el fin del mundo. La cosa es que después un tipo, que yo no estoy seguro si trabajaba ahí o no, eso no me acuerdo, si alguien sabe que me lo refresque, porque yo no me acuerdo, no quiero decir algo que después no sea así. Un tipo salió a criticar diciendo que todos los que estaban ofendidos porque quitaran las fotos esas, eran unos raritos, como que eran unos enfermos todos, por no querer que les censuren eso, y ¿cómo es? Y decía que había, ¿cómo era que dijo? Que tenían que hacer el juego para, acá viene la palabra, que si están metidos en el tema gaming, lo van a tener asociado a algo negativo, como yo, que es Modern Audience. ¿Viste? Quieren hacer el juego para audiencias modernas. Lamentablemente ese concepto cada vez está peor visto, porque los juegos que terminan haciendo donde tienen ese concepto terminan siendo una cagada. Bueno, a ver, Makoto dice, no entendieron la parodia. Claro, creo que yo te había leído, pero... A ver... Vietcong le decía. Sí, que me suena que... ¿Vietcong le decía? No, si había uno que decía 50 Communist, algo así. Me acuerdo, vos me lo mandaste, me acuerdo, pero no sé si era eso, si era otro. A ver, espera un segundo, perdón, es que han estado hablando bastante, pero lo he perdido, hermano. Espérame. Gracias, Will, por los bits que diste antes, Muchas gracias. Lo del Intergalactic ese también da para estudio. Claro, a mí, por ejemplo, vieron el juego ese de Naughty Dog. El nuevo, ese de la mercenaria en el espacio, todo, ¿viste? Que era una tipa rapada, ¿viste? Y empezaron todos ahí tilteados, diciendo, oh, que no sé qué, que wow, que esto, que lo otro. A mí me ofende más que usaran el tráiler para meterte 400.000 publicidades, ¿viste? A mí me ofende más eso que la tipa sea calva. O sea, si yo la tipa sea calva, no me gusta, no lo juego y ya está. O sea, ustedes no sé si saben, pero por ejemplo BioWare ya lo hacía en Mass Effect, Mass Effect 2 creo que era. Sí, en Mass Effect 2 a Jake, no sé si conocen a Jake de Mass Effect 2, una tipa rapada llena de tatuajes con piercing. O sea, y en ese momento nadie decía nada, nadie se quejaba, nadie... ¿Por qué? Porque es un personaje en un juego que te gusta o no, lo jugás o no y listo. Ahora como está todo el auge del tema, la reputa madre, el tema they them, los they them, les voy a decir, los they them, him. Que por cierto, la gente que me ha tocado, bueno, no, vamos a dejarlo ahí porque eso ya es un prejuicio mío. Pero, ¿cómo es? La puta que lo reparió. ¿Ves que no puedo hablar? ¿Sabes qué pasa si yo me sigo hablando de esto y jugando? Voy sin coherencia, hermano. Aunque ya las digo, ¿no? Pero sí, claro, por ejemplo sí, otros juegos de hace tanto tiempo que ya tenían esas cosas y no rompían los huevos ni lloraban tanto, ¿viste? Por personajes en videojuegos rapados o no sé, que se la coman doblada o que tijereten. No rompían los huevos tanto, ahora la mínima cosa, loco. Ya salta un discurso del odio, que obviamente tienen odio
venido de qué? De experiencias en juegos, que por meter ese discurso así, hasta ahí, calzado, súper forzado en el juego, por meter eso, terminó el juego teniendo una calidad bajísima en otros aspectos, ¿viste? Porque si vos a mí como les digo, vos me metés una mujer rapada, con actitud claramente masculina, y lesbiana o no, me da lo mismo, y el juego es bueno, a mí me va a chupar un huevo, ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? No es que lo voy a jugar y después me van a dar ganas de salir a chuparle la verga al guardia de Fear and Hunger. Eso lo hago sin jugar eso, ¿viste? Entonces no es como que eso defina si voy a querer jugar o no un juego. Ahora me decís que el juego tiene una historia de mierda. Que el juego, no sé, que por ejemplo el Dragon Age Veilguard, que vos ves que te dejan poner las cicatrices de las operaciones de cambio de género y no sé qué, y después ves que el juego está escrito para el ojete, como si fuera un nene de 10 años, que te tratan como imbécil, constantemente hablándote condescendientemente, ¿viste? Y eso me molesta a mí. No que en el principio te puedas poner una cicatriz en los pechos o donde sea, ¿viste? Me parece que está mal enfocado el tema. O yo al menos lo enfoco desde el otro punto. O sea, a mí no me molesta que pongan ese contenido. A mí me molesta que por poner ese contenido, el contenido que a mí me interesa tenga una calidad de mierda. Eso me jode. Eso es lo que a mí me jode con respecto a ese tema. Eso opino. No sé qué opinen ustedes, pero a mí son los dos lados que rebotan entre sí. Claro, como diría un filósofo, ¿me acuerdo? Como diría un filósofo, los extremos se tocan. Pling. No, puta madre. Pero es que de contexto a contexto, además de que sí, con el auge ya uno no confía por mi propia experiencia, además antes los personajes no venían metidos a la fuerza solo por agenda ideológica que quieren meter, cagándose encima en la lógica coherente en el personaje y olor. El problema no es meter un gay, un negro, una mujer lesbiana asiática, el problema es el cómo y el por qué. Claro, ¿sabes qué me acordé? ¿Cuál era ese juego? ¿Ustedes se acuerdan ese juego? Que salió y tenía como un súper discurso, súper exagerado, súper cringe. No me acuerdo cómo se llamaba el juego, loco. La puta madre. No me acuerdo. Pero bueno, la cosa, acá hablando en confianza con ustedes, sobre todo el tema wow, el tema, entre comillas, wow, ya hasta la palabra está tan prostituida que ya pierde sentido. Entre comillas, wow. Todo el tema, entre comillas, anti-woke y todo el tema, entre comillas, progre y todas esas cosas que hay en los juegos, las películas, porque también quieren censurar películas y demás cosas. Yo tengo curiosidad, ¿Makoto con Terrified han roto los huevos? ¿O no han roto los huevos? Porque no me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo, estoy medio quemado. No me acuerdo. ¿Han roto los huevos? ¿Han salido a llorar algunos por Terrified o no? O por suerte no ha pasado bajo el radar y no han roto los huevos, porque no me acuerdo. No me acuerdo, pero tengo curiosidad con eso. Encima luego cambian a personajes antiguos de manera forzada y dicen, hermano, para eso hacen un juego nuevo con personajes nuevos. Cosa con la que estoy de acuerdo. Hacen un juego nuevo y hacen el personaje que les sale de los huevos. Wait, that's illegal. Claro, Pasa que, como les digo, acá yo lo que les diría, no soy nadie para darles un consejo, pero para darles paz mental. Porque ya de por sí la vida tiene bastantes problemas como para hacerse problemas por todos estos temas. Yo les recomendaría evitar que eviten dejarse llevar por la marea de odio. De cualquiera de los dos lados. Porque tal vez alguien me esté escuchando acá y esté completamente en desacuerdo con lo que yo les estoy diciendo. Completamente en desacuerdo. El consejo aplica igual. Que traten de no dejarse llevar por la marea de odio que viene con los dos discursos. Con los dos discursos. ¿Por qué? Porque además que hay una cosa... Mira, acá me voy a poner en modo... ¡No! Me voy a poner en modo que puede parecer conspiranoico, pero no es conspiranoico, porque es algo real. Y es el tema de... ¡No! Es el tema de los algoritmos. No voy a avanzar una mierda, pero por lo menos sale una charla bonita. ¡No! Pero todo. ¿Qué es el tema de los algoritmos? Y yo me he dado cuenta de eso, me he dado cuenta de eso. O sea, a mí me sale un... Pero me cago. A mí me sale un short en YouTube
de Milei hablando de impuestos así de importaciones y yo me lo veo todo porque me interesa el tema. Después bajás y te salen puros shorts, ¿viste? De Milei, de discurso, de no sé qué, cosas con las que yo no escucho y digo, yo no estoy de acuerdo con esto que está diciendo, ¿viste? Pero me ponen todo ahí, ¿viste? Y lo mismo pasa con los discursos de odio. Vos consumís un contenido que se retroalimente del odio y de la rabia que tenés del tema, y el algoritmo te va a... ¿cómo es? A poner eso una y otra vez. Y si no te das cuenta que te está metiendo en una burbuja, que te estás metiendo en una burbuja, ¡no! Uno puede terminar lleno de odio, sin darse cuenta, y agobiado, de más, sin necesidad alguna, ¿viste? Y a mí me pasaba con el gobierno anterior de acá, por ejemplo. Yo veía cada noticia, hermano. Me llenaba de odio, porque, o sea, puta madre, una semana un caso de corrupción distinto. Yo ya estaba hasta los huevos, estaba súper tilteado, ¿viste? Y llegó un punto donde, ¿sabes qué? Me puse a buscar otro contenido, consumir otro contenido, silenciar cuentas en Twitter de chisme y cosas así, igual uno se entera, ¿viste? Y se nota, o sea, vivís mejor. O sea, en Twitter pasé de ver noticias de un montón de cosas horribles y cosas así. ¿Sabes qué? A ver, memes de gatos. Yo ya sé que las noticias horribles están y que van a pasar. Obviamente que las importantes uno se entera, ¿no? Pero me refiero a ¿cómo es? Me perdí. Me caí y me perdí. Me caí y me perdí. Pero sí, ¿que hay algoritmo? ¡No! Vamos a saludarlo. Hace mucho que no veo huracas. Una lástima. Son una comida muy completa. Hijo de puta. Eso, que el tema de algoritmos... ¿cómo es? Que el tema de algoritmos es algo a tener en cuenta. Por eso les digo que tengan cuidado con eso. Porque hay gente que literalmente está viviendo y lucrando del odio de la gente. O sea, se crean canales, ponele que te metes al canal y tiene puras noticias y puros videos de el coso woke, el woke el progre esto, el esto lo otro, y es puro contenido así, ¿no? De todos los canales así. Te llenan de odio. Y si consumís eso, te llenás más de odio. Te puedes enterar de esos chismes leyendo un tweet, leyendo una noticia, te podés, y es lo mismo, y te comes menos la cabeza y te duele, ¿cómo es? Y te llenas menos de odio y la pasás menos mal que viéndote 30 minutos de alguien lleno de odio, encima haciendo comentarios a propósito para que te enojes más. Si les puedo decir algo, les diría, esquiven eso, esquívenle. Normal que cada vez más gente se vaya a YouTube. Va como las mierdas. ¿Qué pasó? A ver, ahí tomé la agüita. Agua de plat. Sí, me comí unos cuantos platos. Arquero dice, no está mal informarte, pero debes saber cuando es informativo y cuando solo es contenido azul. Claro, es que ¿sabés qué pasa? Los canales que te meten, que te venden el odio así, te ponen la información y te la llenan de comentarios para que te enojes, para que te tiltes. Que no son mentira lo que estoy diciendo, pero te llenas de odio al pedo, hermano. Yo, por ejemplo, el juego de Naughty Dog, no sé si va a ser bueno, si va a ser una mierda, que pusieron a una protagonista así para Modern Audiences y termina siendo un juego de mierda, o a lo mejor es un juego buenísimo. No sé, cuando salga les digo, ¿viste? Con el Dragon Age me pasó lo mismo. Cuando salió el gameplay... A ver, acá todo hay que decirlo, ¿no? Cuando salió el gameplay de Dragon Age igual, muy bien, no pintaba el asunto, ¿no? No pintaba muy bien el asunto. Pero yo dije, ¿sabes qué? Vamos a esperar a que salga. Y no solamente voy a escuchar la opinión de una persona, voy a buscar varios canales distintos.
de distintas, hasta te diría, ideologías políticas, ¿viste? Si es que eso es posible, porque hay muchas veces que no sabes. Pero voy a buscar una variedad de comentarios de distinta gente. Me busqué fans de BioWare jugando el juego, de todo, ¿viste? Y vi lo que pasó con las claves del Belliward, la gente que criticó el juego, que no les dieron las claves, solo por criticar el juego. Bueno, en fin, he visto un par de cositas un poco... Porque sí, bueno, que eso no son los primeros ni los últimos que hacen eso, ¿no? Los de BioWare también lo ha hecho Ubisoft, lo han hecho un montón de gente. Te invitan a jugar el juego, se lo criticas y te dicen, me lo criticas, bueno, comprátelo, nosotros no te lo mandamos. También esa es otra, ¿no? El tema influencer o analista o algo así que se sumen a un pony de creer que las empresas están obligadas a regalarle los juegos. También esa es otra muy interesante, ¿no? Porque sí, hay gente que quiere acceder antes al juego para tener el análisis listo el día del lanzamiento. Pero es como de... Se olvidaron que las empresas no están obligadas a regalarte los juegos. Se olvidaron ese pequeño detalle, ¿viste? Les digo esto porque vi prepotencia a veces de... No me dieron una clave. Y no sé qué, y me lo tuve que comprar yo de... Yo también, ¿viste? También me voy a tener que comprar juegos. ¿Qué me estaba dando, papá? Ese es otro tema bastante interesante, cómo se le suben los humos a veces y otra vez, como hablábamos antes, se arman una burbuja, ¿viste? A ver. Vi que Carcassus, ¿qué había pasado? Que había visto que se le había borrado, no sé si lo pudo volver a escribir o no. Ese antes de que supiera nada de la polémica ya olía mierda, me acuerdo que vimos el gameplay sin decir una palabra, fue una de... sí. Ay, sí. Pero bueno. Igual yo estoy seguro que a lo mejor lo juego, y el juego se ve bonito. Otro ejemplo que podemos poner es en la serie de Vilma, en la que hasta una versión de Scrappy Doo sale, pero no Scooby, y a Shaggy lo hicieron negro y lo llaman por su nombre real. Me estás jodiendo, Wolf, eso no puede ser verdad. No, esa no te la creo. Neville, pero la serie es tan mala que aunque le cambies los personajes por unos originales en lugar de la bastardización que hicieron, la serie es igual de horrible y con mal guión, al menos en mi experiencia y opinión. Concuerdo que no hay que dejarse llevar por el odio ni por ningún extremo, exactamente. Pero así como los super conservadores fueron muy vocales y pesados al grado de ganar tanto repudio, ahora a los progres les está pasando lo mismo. Yo no quiero odiar y sé que no todos son malos, pero con tanto que ellos mismos están siendo pesados y antagónicos, por eso algunos simplemente no les tenemos confianza. Pero hay gente que los lleva al extremo y en lugar de afrontar la situación de forma racional se crean guerras de odio nomás. Claro, el tema es que claro, como hay un extremo, ahora todos se van al otro. Eso es lo que hay que tener cuidado, ¿viste? Eso pasa con todo, con la política, con todo pasa. Como que ahora mi ley me bajó los impuestos, me pude comprar los audífonos, ahora de repente soy mileísta, ¿viste? Digo, no, ahora viva la libertad, carajo. No, porque nunca fue así. Nunca fui así con ningún gobierno de ningún lado, ni de mi ciudad, ni de mi país. Nunca he sido así. ¿Viste? Porque a la primera, en serio, vos entregás el alma y después vas a tener que defender cosas que por dentro, después de defenderlas, vos mismo en tu interior decís, loco, qué cagada que tenga que defender esto. Yo no creo en esto. Y eso es algo que nunca me va a pasar. Jamás. Porque es lo peor que yo... Es horrible venderse por solamente querer encajar en el grupo de ahí, del que esté en el momento, de cosas. No, me chupa. Emanuel dice, obviamente que es un lugar jodido porque si hablo de estos temas ahí, cuando critican mi ley se me van a enojar los viva la libertad carajo, y cuando le tire, che, ¿sabes qué? Esto a mí me ayudó, y los que odian a mi ley también me van a odiar a mí. Pero bueno, es la situación que elegí vivir. ¿Qué dice para Manuel Nero? Dijo, es que no está mal que una historia tenga película. Por ejemplo, Star Wars es básicamente Nancy versus aliados en el espacio y es un clasicazo. El problema es que actualmente lo hace muy obvio, y es que actualmente lo hace muy... Puta madre, estoy leyendo no lo mismo. Y es como que las historias modernas quieren juzgar a las personas por tener una ideología u otra. Sí. Espera, ¿no sabías de Vilma? No. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? Progre es o en mujeres en mi videojuego. Claro, ¿no sabías de Vilma? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Bueno, a ver cómo va esto.
puedo jugar y leer, hermano. En serio no puedo. Me papean de una manera tan sabrosa. Sí, les juro, sí, sé que me estoy perdiendo cosas que me gustaría leer, loco, pero... Ay, que no puedo. Uf, bien. Por ejemplo, las preguntas que le hice a Makoto de anime, seguramente me habré perdido sus respuestas, que seguramente me las dio. Por estar jugando, la puta madre. Ay, la reputa madre que lo reparió. Me sonó una alarma que me había puesto. Me cagué todo. A ver, espera. Tengo que ver algo. Ahí voy. A ver. Ahí está. Ahí voy. Espérenme un segundito que tengo que revisar. Recuerdo Vietnam con esa, la alarma por defecto. Sí. Hay memes con esa alarma incluso. Hay memes con esa alarma incluso. Ay. A ver. Espérenme. Ay, puta madre. Dios mío. Ahí está. Bien. A ver. Los de Life is Strange que le metían simbolismo neonazi escondido a los videojuegos y mira cómo eran los juegos. Para, no me acuerdo de eso. ¿Cómo que simbolismo neonazi? No. Manuel dice, ¿cómo es posible que en Alien el octavo pasajero haya un personaje femenino que sobrevive al monstruo antagonista cuando el resto de miembros de la tripulación, que eran hombres fuertes y curtidos, murieron? Sí, además, ¿cómo puede ser? No voy a hacer. Curtidos murieron. Definitivamente eso es propaganda woke y una degeneración de nuestros valores tradicionales. No sé, digamos. Sí, se lleva a un extremo que es jodido. Carcaso dice, yo no aguanto mascote, yo no aguanto especialmente cuando cambian personajes oficiales o los ridiculizan sin motivo, cambian totalmente una trama para dar poder a personajes nuevos sacados del culo de Star Wars, pero tampoco aguanto el otro extremo, las monas chinas sobresexualizadas tan difíciles hacer un juego normal con personajes con buen trasfondo, tanto masculinos como femeninos, sin que sea un desfile de moda. ¿Volvió una pedrada para Genshin por ahí? Sí, salió noticia que era súper tóxico. No me acuerdo. Ahora no me acuerdo. Qué cagada. Qué cagada. Pero bueno, la verdad a mí me preocupa más el juego de Naughty Dog. Me preocupa más que cuando salga en PC no rompa tarjetas gráficas. Puro la concha de tu hermana. Me preocupa más eso, si la tipa está rapada o no, ¿viste? La verdad que sí, porque ahora... Pasa que se agarran por pelotudez. ¿Qué me importa si está rapada? Si es marimacho, me chupa 3 huevos. Si el juego está bueno, yo me lo juego, hermano. La puta madre. ¡Puta madre! Por ejemplo, a mí, ¿cómo les digo? Jack, creo que era Jack. Jake, perdón, le dije Jack, creo que era Jake. Del Mass Effect 2, que es peor todavía si la comparamos con la de Naughty Dog. Pero la concha de tu madre. Está bien que no es protagonista, pero un personaje que a mí no me gustaba. Pero yo no hice sus misiones, no dejé el juego, ¿viste? No me metí en foros a llorar de, ¿por qué me pone una mujer rapada con tatuaje y piercing y no sé qué, ¿viste? Con actitud claramente masculina. No, la verdad que no. Lo jugué y yo está, la concha de tu madre. Pero sí, viste, ahora te lloran por todo. De los dos lados, Por ejemplo, el lado, abro comillas, wow, te lloraba la que tanto he hablado, el The Last of Us, porque matabas perros. Ahí querían hacer una cosa de peta y diciendo, cambien los enemigos, saquen los perros porque fomentan el maltrato animal. Y no sé, chupate una verga. Empezás así, después censurás películas, después censurás, no sé, pinturas, viste. Porque hay pinturas que son jodidas de ver, Y así censuras todo y haces lo que les sale de los huevos. O sea, creo que en ese sentido no hay que ceder terreno a la censura, me parece. Porque es censura lo que te están haciendo ahí. ¿Viste? Me parece que no hay que ceder terreno con eso. Pero,
tema... Es que te lloran ya por pelotudeces. Ese es el tema, ¿viste? Es la puta que te parió. Como que te llore que Ellen Ripley en la peli de Alien, que he visto gente llorar por eso lo estoy diciendo. Que la peli de Alien ahí, que salieron captura de que se le veía el vello púbico a ella mientras estaba ahí, no sé si se había salido a bañar o qué cosa. Y decían, qué puto asco, que no sé qué, que por qué no se depila. Hermano, ¿vos sabés de qué fecha, de qué año es la película? Concha de tu hermano. Estaba alguien depilado en un milagro. Hijo de mil puta. Ni siquiera tienen el contexto de las cosas, ¿viste? Y aunque no fuera así, ¿en serio te tenés que meter con eso en la película? ¿Qué? Mira, la verdad me tilteo, perdón que me tilteo, pero la verdad es que se meten con pelotudeces ya para criticar películas. Y para criticar juego ya se meten con pelotudeces. La verdad. Pero bueno, ¿qué querés que te diga? Qué rico, dice Manuel. ¡No! Ay, no era por ahí. Puta madre que lo reparé. Y ahora me intriga si lo del vello público era verdad o si era así como las fake news, ¿viste? Porque me he comido unas cuantas fake news. A lo mejor estaba editado con Photoshop. Pero creo que era de verdad, ¿no? Creo que... no sé. Creo que después lo editaron y lo censuraron. No me acuerdo. Y BioWare ya tenía inclusión buenísima. Era Zebran que te ojeaba el bulto y era tremendo personajazo. Claro, ¿ven? Eso que está diciendo Makoto, Zebran, personaje de Dragon Age Origins, tremendo personajazo. No lo llevaba nunca a mi party porque no sé, lo quería matar cada vez que lo veía. Lo quería matar a besos y a cuchillas también. Pero el tipo tenía el personaje. ¿Cómo estaba escrito Zebran? La voz, o sea, la persona que le dio la voz. Los diálogos, el carisma que tenía el hijo de puta, lo seductor que era. Era tremendo. Hizo en el Dragon Age Vanguard. Dudo que esté. O sea, cuando lo jueguen directo con ustedes, porque lo van a sufrir conmigo. Vamos a ver, pero dudo que haya un personaje así de bien escrito en el Vanguard. Lamentablemente, ¿no? Ojalá. A ver, ¿qué me dice Arquevis? Es como los vellitos que tienen la prota de Horizon Zero Dawn. Claro, lo mismo, ¿viste? Que dicen, ¿cómo le van a poner vello en la cara a la prota de Horizon Zero Dawn? Yo me pregunto, ¿alguna vez tuviste una persona del sexo femenino cerca de tu cara, de tus ojos? Porque te vas a llevar una decepcionante sorpresa. Si crees que los vellitos en la cara de Aloy es algo inventado por no sé qué, que no sé qué, no sé, ¿viste? No sé qué pensar. Ideología de género, que en realidad es un tipo trans que tiene barba por unos vellitos en la cara y se van a llevar una desagradable sorpresa, chicos. Porque... adivinen. Los vellitos están, se quitan, pero los vellitos están. Aunque te acerque un poquito a la cara, te das cuenta que los vellitos están. Pero bueno, ¿qué te digo? Por eso te digo, se quejan de pelotudez. Pues, es como, hay una frase argentina que me gusta mucho, es un meme de un tipo que decía, buscaste un problema honesto, hermano. Es esa frase, ese soy yo. Buscaste un problema honesto, hermano. Puta madre. Ay. Dios mío. Pero bueno, no sé cómo salieron todos estos temas. Pero es viejo de mierda. Pero es bonito. Pero es bonito poderlo hablar. Es bonito poderlo hablar. Intercambiar opiniones, porque obviamente no todos los que estamos acá hablando pensamos igual. Algunos estarán más en contra, algunos estarán más a favor, algunos estarán más llenos de odio, otros menos de odio. Y así estamos. Juntitos pasando la banqueada. Porque yo también pasé un momento lleno de odio y de resentimiento cuando vi que empezaron a cagar sagas que a mí me gustaban mucho. Y después me pregunté ¿para qué me hacen a la sangre? O sea, no se va a arreglar porque me llené de odio, ¿viste? Entonces dije, me río. Lo paso al humor, ¿viste? La concha de tu... Lo lidio con humor. Yo ni opino, nah, Luncia, dale, cama que nada. Yo soy Enrique Ramírez, soy libertario comunista, amante del rock. Amante del rock and roll, no, del Rick Roll.
Entendió todo, papu. Soy la ensalada hecha persona. Claro que cuando ¿cómo es? Te intentan encasillar con las etiquetas, ahí se petatean y pasa eso. Soy un, ¿cómo es? Soy un libertario de ultraderecha, comunista progre sería, ¿no? Vendría a ser ahí una cosa tremenda. Si me tuvieran que meter en esa casilla sería eso. Makoto dice: mi única opinión controversial es que el remake de Resident Evil 1 tendría que haber mantenido el... La concha de tu hermana. O sea, el tema es, el resumen es, disfruten los juegos. Lo demás, recomendación, tómenselo con humor, consuman memes. Porque si no, lloramos todos. ¿Por qué otra vez nos queda? Dale, la puta que te reparió. Resumen, no acabes como... Exactamente. Mira, mejor resumen imposible. Ay, Dios mío. ¡Ay, del pánico! Del pánico me moví para el lado que... Eso, traten de no hacer un video en contra del bullying. Y 3 Doritos. Después, hacerle bullying a la gente. Traten de no hacer eso. La concha de tu madre. Papelón que cambie tan radical de opinión. Tristemente. Yo, mira, he tenido la sospecha, tal vez estén de acuerdo, tal vez no, de que en realidad la opinión ya la tenía. Cambió su contexto y el contexto creo que le permitió estar en un lugar donde tranquilamente puede expresar todo lo que realmente piensa sin consecuencias y más importante todavía, con un grupo bastante grande de personas que se lo festejan. Me parece que eso es algo muy clave en ese cambio, por decirlo así. Me parece a mí. Igual sí está sad. Ahora nos ponemos en modo chisme, ¿no? De repente, pero sí está sad. Yo creo que opinará lo que le dé más palmeros. Hay gente así, el ego y las cámaras de Inserte Goli. Esco. Que hablamos la otra vez, sí. Sí. Pasa que para los que no lo saben, fue cambiando su discurso. No tan lejano, estaba diciendo que en realidad no estaba en contra ni de gente gay, ni nada por el estilo, sino que estaba en contra del lobby LGBT y los extremismos y cosas así, ¿viste? Que obviamente la gran mayoría les puede caer mal las cosas que uno ve que hacen, ¿no? Que llevan, bueno, de distintas mierdas que ustedes ya saben que hacen. Bueno, se escudaba en eso, ¿no? Como, dale, la reconcha de tu hermano. Y... en serio. Empezó así, ¿no? Que subía memes bastante rancios. Y decía que en realidad no era homofóbico ni nada por el estilo, sino que eran memes para burlarse de los extremistas así LGBT, todo que se pican, ¿viste? Bueno. Eso venía diciendo como para escudarse de lo que venía publicando. La puta madre. Bueno, resulta que hace no sé cuánto tiempo se hizo viral un caso, no sé si era un chico o una chica trans, la verdad que no sé, que grabó un video porque el abuelo le pegó. El abuelo le pegó, la reventó a trompadas, ¿viste? No me acuerdo por qué cosa. Sé que era porque era trans, pero no me acuerdo muy bien por qué. Creo que le había pedido que le diga por el pronombre. No me acuerdo, por una cosa así, ¿viste? Que yo lo vi. Acá viene la diferencia. Yo lo vi y dije,
Qué pelotudez andar con el nombre de los pronombres y todas estas cosas, ¿viste? Yo pensaba eso, ¿no? Pero uno enseguida sabe diferenciar la situación, ¿viste? Analizar el caso separado. Vos decís, el abuelo luego lee, no sé qué mierda, le cagó golpes, ¿viste? Por decirle que era trans o algo así. Ni opino. Dale, Leoncia, huevos. Bueno, ¿cómo es? Y Dross le hizo retweet riéndose. O sea, se estaba riendo de que le hubieran pegado, ¿no? Que el abuelo le hubiera reventado a golpes y que estuviera llorando ahí. Por eso. También uno puede cuestionar de, che, ¿cómo es? ¿Da para reírse? La verdad que no. Sos medio rancio y te reís. Y no es lo mismo que se ría un boludito hablando en un chat con un amigo, que vos decís, bueno, son dos boludos, a que se ríe un tipo así, encima humillándolo ahí públicamente y toda esa mierda, vos decís, hermano, pasaste de... Porque hacía videos hablando de todo el tema ese. Y ahora está en el lado opuesto. Festejando, básicamente, que encima es violencia intrafamiliar eso. Ahí ya ni siquiera te metes en el tema de pronombres que yo les vuelvo a repetir. Para mí es una pelotudez, ¿viste? La biografía en el caso de Dave MC. Bueno. Llevarlo al extremo de reírte. Porque algo que... Sácale el tema de los pronombres. Saca eso, imagínate que hubiera sido simplemente una persona gay que le dijo al abuelo y el abuelo lo recagó a golpes. ¿Viste? El tipo está festejando eso. Y es una cagada. Pero como les digo, la marea del mismo discurso que tiene todo que ver arrastra gente de ahí y le festejan los chistes, le festejan los memes. Me parece que es una cosa bastante triste. Pero bueno. Concha su madre. Joder, se están riendo de mí. Tendré que decir que era bait. Sí. La puta madre. Ahí voy, que quiero por lo menos subir un poquito. Por favor. Quiero avanzar un poquito. Antes de ir, vamos 4 horas, no avancé nada. A ver, ¿qué me dice? El hombre dice, iba a opinar que también un boludo el trans en contarle al abuelo sabiendo que es otra cabeza hace un siglo y no lo va a aceptar. Claro, que yo puedo pensar, qué boludo, porque es como que yo fuera a hablarme a mi bisabuelo, que en paz descanse. ¿Te acordás, me acuerdo el chiste de las muñecas? Cuando jugaba, que me compré las muñecas para jugar con el Maxim. Y yo le digo a mi abuelo, tengo ganas de jugar con las muñecas. Y a lo mejor no reaccionaba muy bien el señor. Tal vez no. Pero como no llegué a conocer lo suficiente, no sé cómo hubiera reaccionado. Porque no lo sé. No lo sé, ¿viste? Yo no vi violencia y no hubo violencia, pero yo no sé cómo hubiera reaccionado el tipo. No tengo ni idea. Pero eso no le habilita al tipo a cagarlo a tropa tampoco, ¿viste? Yo te pienso las dos cosas. Pero sí, es verdad, también hay otro tema, Lumcia, que también eso no lo hablamos. Es el tema redes sociales y cómo literalmente todo es una novela que se tiene que subir a TikTok. Entonces vos has visto... O sea, yo he visto una tipa bailando con el papá muriéndose en la cama al lado del hospital, y la tipa estaba haciendo un trend bailando al lado de la camilla del hospital. O sea, estamos llegando a un nivel de bizarreada donde todo se publica, donde todo pierde seriedad y todo pierde sentido. ¡Qué demasiado! O sea, también vi uno hace poco de una tipa, también una chica bastante joven, con un tipo bastante viejo, no necesito explicarles el motivo, y el tipo estaba casi muriéndose en la cama y la tipa haciendo un trend ahí bailando. ¿Viste? Y es muy bizarro todo es muy bizarro. Pero sí.
Es bastante tristazo. Triste. Pero bueno, perdón que ya van 4 horas y me estoy... Saga dice, bueno, un streamer en Twitch se cagó en directo y lo enseñó. Exactamente. Exactamente. Después me quieren decir a mí que censure las morongas del Fear and Hunger porque me meten ban. Y una tipa se cagó y mostró el papel con mierda y lo olió, creo también. Déjame romper los huevos, hermano. Dale, no rompa las pelotas. Que las reglas sean todos igual para todos. O que se vayan a cagar las reglas. Me juego el Catagua Soujo sin censura. Se van todos a cagar. No voy a instalarme la versión sin censura ni voy a esperar la Stream Deck para apretar un botón y censurarlo con macotos. Ahí en las tetitas en la casa. No. Me lo juego sin censura, papu. No me rompa la huevo. Igualdad para todos, ¿eh? La tipa se caga y a los 2 días vuelve a hacer stream. Bueno, a mí déjenme jugar mis monitas chinas en bola. No me rompa la huevo. Perdón. Sí, dice, no diga eso, Ramiro, que petas en la gran coraje. Mira, el coraje hay un resentimiento que me quedó y que nunca se me ha ido y nunca se me va a ir, que es que a día de hoy, al menos hace 5 meses creo que fue que busqué la última vez, encuentro los capítulos de Coraje en YouTube. A veces hay que buscar un poquito porque están medio escondidos, pero otras veces no. La concha de tu madre. Y están los capítulos completos, sin editar, sin efecto espejo, hasta con el logo de, creo que era Nickelodeon, ¿no? Es como de, hijo de puta, me borraste una cuenta. Y hay gente que los tiene subido, me rompo los huevos. Y bueno, me tocó a mí, así que poco puedo hacer. Pero bueno. En resumen, Luncia. Sí, que dejen jugar a Ramiro Necopara con el DLC. Plat. Ah, bueno. ¿Subo para leer eso? ¿Para leer el Plat? ¿En serio? Corgo 288. Gracias por los bits. Buen señor Wolf. Esa alerta quedó como anillo el dedo. Gracias, buen señor Wolf. Problem, bro. Sí, después hablamos. Boludo, ya ven como 3 veces que me caigo así, me paniqueo. Me paniqueo y me muevo de un lado al otro. Dale. ¿En serio? ¿Me voy a seguir cayendo ahí? Ya basta, ¿no? Ay, por favor. Pero bueno, recapitulando el tema hablado. Empanadas. Como están en Losing Q. Todo este discurso para defender tu libertad de poder jugar juegos no por demonas chinas tetonas me conmueve todo. ¡Vamos, loco! ¡Volvimos las flores amarillas! ¡Vamos, mierda!
Bueno, les voy a consultar de un tema. Vamos a abrir debate sobre otro tema. ¿Qué opinan de la gente? ¿O qué opinan del hecho? No de la gente. ¿Qué opinan del hecho de comprarse una PC nueva y solo jugar juegos recién lanzados? O sea, que de repente tengan un mindset de no quiero jugar juegos viejos porque tengo una PC nueva. O sea, gasté dinero en una PC nueva, no voy a jugar cosas viejas. Con cosas viejas no me refiero a cosas de 2007, 2000, no, me refiero a cosas de hace 2 años, 3 años para atrás. ¿Qué opinan? Tengo curiosidad sobre eso. Porque ya no son pocos los que jueguen lo que... No, sí, el tema es la crítica constantemente a todo lo visual que no sea recién lanzado. Eso. Especifico más. Eso. Que me lo estoy topando bastante últimamente. Unos pelotudes. Unos pelotudes había leído. Dios, me quedó el inconsciente del tema anterior. La concha de su madre. A ver, depende de si son cosas que se está obligando a sí mismo a jugarlo solo por la moda. Sí, es exactamente esos casos los que he visto. Sí. O genuinamente tenían ganas de jugar con los... No, son juegos que simplemente lo ven y los espanta, ¿viste? Instalando unos simuladores. ¡Ay! Una comprate el perro, dice Manuel. Sí, totalmente. ¡No! ¿What? Bueno. Bueno. Dice, bueno, pero loco, si bien que sabemos que vas a seguir jugando joyitas indie del año del choto que nadie conoce, resacado del culo. Claro, o sea, yo pienso en la PC nueva y yo obviamente que pienso en juegos nuevos o que la PC no aguanta, ¿viste? Quiero jugar todos los Stalkers, quiero jugármelos y después jugar el 2, ¿viste? Quiero jugar, tengo ganas. Los Stalkers los primeros sí los puedo jugar, si quisiera los puedo jugar, ¿viste? Pero me refiero que quiero jugar el 2. Quiero jugar el The Witcher 3 con todo al máximo, ¿viste? Yo quiero todos los juegos nuevos, el Resident Evil 4, lo quiero vivir, ¿viste? Lo quiero vivir. Bueno, sin que la PC se me petatea, se me prende la turbina de avión. Pero acá viene el tema de por qué les traje, justamente, valga la redundancia. Valga la redundancia de por qué les traigo este tema. Porque yo cuando pienso en una PC nueva, pienso en todo lo nuevo o que la PC no me aguanta, que voy a poder jugar. Y pienso también, por ejemplo, en la capturadora del perro y todas las capacidades mejoradas que voy a poder tener con eso. Capturadora del perro de Play 2, jugando la Play 2, jugando la Play 3, o sea, pienso en eso y se me cae la baba, ¿viste? Opino que juegues Disco Elysium. Ese es uno de los que he estado recomendando bastante, Lucy. A lo mejor cae el año que viene. Como si no hubiera dicho eso con todos los juegos que me han dicho. No te quejo. ¿Viste que va a salir Shadow of the Damned en PC? Sí, qué juegazo, loco. Juego tan poco conocido y tan bueno, Buenísimo. Yo tengo la PC mejorada hace 6 meses y me la pasé rejugando juegos con gráfico al máximo. Claro, hay un meme que vi hace poco de un tipo diciendo, me compré una PC nueva, ¿viste? A ver si, ahora se los busco, después se los muestro y se los... Quería ver si me sale por ahí. De un tipo que dice como que, al fin me compré una PC nueva, ¿viste? Y el otro, algo así, no me acuerdo, después lo busco. Porque también vi memes así en imágenes de ese estilo. Y el otro decía, ¿vas a jugar al fin los juegos nuevos? Dijo, no, voy a rejugar todos a máxima potencia. Y es que sí, o sea, cada uno
es una experiencia personal, como dijo Como dijo Makoto. Como dijo Makoto, que uno juegue lo que le salga del ojete. El problema es cuando te pones a criticar juegos porque tengan 3 años en adelante. Eso, hermano, dale. Saben que curiosamente esa es la gente que termina jugando juegos de moda, justamente. Juegos que están en Unreal Engine 5, que se ven bonitos y terminan siendo una plasta de mierda. Como un montón de juegos que sé que voy a jugar con la PC nueva, así de terror o todo, que tengo ganas de jugarlo, que seguramente los juegos sean una caca. Es muy seguro que pase eso. Juegos que gráficamente se vean bonitos, pero que lo que es apartado artístico y todo lo demás sea una cagada. Es muy probable que me vaya a pasar eso. Porque hay un montón de juegos que se ven bonitos, que tienen gráficos, o sea, se ven, perdón, bonitos no, se ven realistas. Gráficos así, viste, super pum, y terminan siendo una caca. Y Steam está lleno de esos. Y yo seguramente me habré comprado varios, porque me llamaron la atención para jugarlos. Y me voy a comer la papita, es muy seguro. Pero bueno. Los juegos Dark Pictures. digo. Mi amalonero. Jugué uno de Dark Pictures, lo jugué en cooperativo. El juego estaba rotísimo. Rotísimo. Y tenía unos bugs de la gran zamputen. Tengo muy mal. Y eso, mirá que tengo comprados varios, pero qué cagada los Dark Pictures. Que creo que son ports directamente de Play 3, ¿no? Están como las mierdas. Como las mierdas en Steam. Y encima siguen sacando ahí ports y no sé. Y eso me da rabia. Tiene algo que me da rabia a mí. Los Dark Pictures. Que a mí, mira, la historia sí me enganchó. Sí me gustó, loco. O sea, muy compleja no es. No sé si encajaría en decirle slasher a la historia. No sabría porque tampoco sé mucho de cómo catalogar o ponerle género a los juegos. Pero por cómo era el juego, ¿viste? No, creo que no se consideraría slasher, ¿no? No sé si alguien sabe, empieza con O y acaba por RI. No. No. ¿Cómo se le dice a ese género donde hay un bicho que persigue a los personajes que son varios y es como un grupito? ¿Cómo se le llama? Porque yo le dije slasher porque me suena, viste, siempre Jason persiguiendo así grupo, adolescente, no sé qué, viste, o Freddy Krueger, viste, esa pesadilla, viste, en el street y así. Pero no sé cómo se le dice en el juego cuando... No sé si se le dice así también o no. No tengo ni idea, por eso les pregunto por si alguien sabe más de cómo catalogarlo. Monster Movie. Sí son slashers. Bueno. Voy a seguir Lobo Negro otra vez. Okay. Bueno, que el juego en sí me gustó. Ahí ven, ahí hay algo. A mí me gustó el juego, me gustó la historia. Pero estaba primero optimizado, no sé decirte si estaba bien o mal optimizado porque mi PC, bueno, o sea, está quedando un poquitito atrás, ¿no? Pero la conexión era una cagada y vienen unos bugs súper raros, loco. Súper raros. Y yo decía, loco. O sea, bueno, que la caga. Y es muy triste como un buen juego con un port de mierda en la mente de las personas, en las cuales me incluyo, cuando vos tenés un buen juego pero el port es una mierda, para vos es un juego de mierda, porque fue la experiencia que tuviste si lo jugaste porteado, y eso es triste. Es triste porque, mira, el principal ejemplo que les puedo poner es el The Last of Us, en la parte 1. Lo mismo, The Last of Us, juegazo. La parte 1, el port en PC, un desastre. O sea, hubo gente que se le jodió la PC, se le quemó la gráfica. O sea, jodido el tema. Hay gente que... Arkham City, claro, Arkham City, uff. La optimización en el Batimóvil, yo me acuerdo, lo tenía todo en bajo. Esos bajones a 5 FPS de repente. Y ahora no me acuerdo muy bien el nombre de la empresa que lo porteó, pero me acuerdo que lo escondieron de su página. El juego, porque les dio tanta mala fama el port. No me acuerdo ahora, habían hecho otro port, ¿no? Había habido una polémica con eso. No me acuerdo. El Night era, creo. Ah, dije City, perdón. Sí, el Night. El del Batimóvil. Sí, el Night. Cagada, hermano.
El City era brutal, sí. Es que, ¿saben qué pasa? Ahí hay un tema que justo les dije antes, ¿no? La diferencia entre los gráficos y así el apartado así visual o artístico, no sé muy bien cómo se le dice. O sea, el Arkham Asylum, el apartado artístico creo que se le dice, no era tan tremendo, loco, que después de tantos años se ve mejor que un montón de juegos que salen ahora. Es tremendo. Y sé que seguramente sea tema gráfico, debe haber, ¿no? Calidad gráfica. Y encima creo que si no recuerdo mal, lo hicieron con un motor gráfico que era como una versión intermedia, creo, ¿no? Era como algo de, no sé qué versión .5, algo así, no me acuerdo muy bien. Creo que tal vez me lo estoy confundiendo con otro juego. Pero era tremendo la calidad. O sea, el agua. ¿Cómo se veía el agua en ese juego? Eso ya no creo que no. Eso sí ya va directamente en gráfico, ¿no? No en un apartado artístico ni nada. Pero... hablo sin saber, no tengo idea. Pero empezaban a comparar el juego ese de Gotham, no me acuerdo qué, ¿viste? Ese que tiene cooperativo y todo, con el Arkham Asylum, el primer juego de Arkham, ¿viste? Y era como un... ¿qué burla es esta? ¿Viste? Gotham Knight, ese. Era como, ¿qué burla es esta? O sea, ¿cómo puede ser que se vea tan pedorro el nuevo y tan hermoso el viejo? Ahí hay algo, definitivamente, que está fallando un poquito, ¿no? Pero bueno, dale, loco, por favor. Por favor, quiero llegar a donde estaba, dale, no es tan difícil, no me hagas eso. Algún día llegaré. Yo sé que algún día llegaré. Uff. ¿Para qué me habían dicho? Como con los Tomb Raider, claro. El port que hicieron de Play 1 a PC. Qué reverenda cagada, hermano. O sea, si no venías de jugarlo en Play 1. Qué mala experiencia para que lo jugó en PC y no lo jugó en Play 1. A ver, ¿qué dice? Arcade dice Rami pagando el Play, pero no es asqueroso el 2017. Nah, el 2017 está bueno. Está bueno. Si no, el 2016, ¿dónde eras un indio? Sí, me acuerdo. Me acuerdo. Yo lo jugué el del 2006. El primer Prey lo conozco, o sea, incluso hubo toda una polémica con eso, porque el Prey ese del 2017 no iba a ser así. O sea, terminaron usando el nombre de algo que es completamente distinto al final al resultado, ¿viste? O sea, tiene el nombre de Prey solamente por tener el nombre de Prey. Y fue bastante triste todo lo que hubo detrás de eso, de usar el nombre, todo. Me acuerdo haber leído así entrevistas, gente que trabajó en el juego, ¿viste? Todo. Qué triste lo que hicieron con eso. Porque el Prey 2017 a mí me pareció un buen juego, ¿eh? Pareció buenísimo, a mí me encantó cuando lo jugué. Pero buenísimo. Pero qué cagada todo lo podrido que hay atrás de ese juego, qué triste. Qué triste todo lo que pasó con eso. Bueno. Oye, Remy, ¿te gusta el Assassin's Creed 3 o nada? Comparado con el 2 o la Hermandad, no. Como juego solo, si no lo comparo, yo la pasé bien. A mí me gustó. El remaster dicen que es una reverenda cagada. Dicen que el original se ve mejor y se juega mejor que el remaster. Yo no sé qué es lo que han estado haciendo últimamente con los remasters, que la están cagando tanto cuando en realidad no, o al menos yo desde mi lugar de que no hago juego, veo como tan fácil no cagarla y la cagan. No lo entiendo, la concha de tu vieja. No lo logro entender. O sea, por ejemplo, remaster del primer Crysis. Juego que, para el que no recuerde, 2007 creo que era la fecha que salió. Juego que ni siquiera las gráficas más
de más alta gama de su momento, ni siquiera años después, podían correrlo al máximo con buen rendimiento el primer Crysis. O sea, fue un juego adelantado a su tiempo de una manera tremenda. Bueno, sacaron un remaster que se ve peor que el original. O sea, hicieron un remaster usando la versión de consolas. Un remaster usando la versión de consolas. Entonces no tiene físicas la vegetación, tiene una cosa, está todo muy nerfeado, todo muy obviamente que es para consolas, para ahorrar recursos y demás, pero está en PC. Entonces comparaban las físicas de la vegetación de la versión original del año 2006, 2007, cuando sea que haya salido, que no me acuerdo, con el remaster. Decían, loco, mejor juego el original. Tanto así, frase macotiana, que voy a decir ahora, que, por ejemplo, creo que ahora el remaster del primer Crysis está a $1 con algo, en Argentina al menos. Y lo he visto a 90 centavos incluso. Y ahí viene la frase magotiana de, loco, ni regalado. Ni regalado. Ni regalado, hermano. Fue como... o sea, Crysis... Está bien. Mundo abierto en algunos mapas es buenísimo. El Crysis a mí me encanta. Como juego me fascina. Espectáculo visual el juego. Bueno. Me lo nerfeas. También que creo que se puede ver más de lejos. Aumentaron no sé. Pero ahí, o sea, literalmente ustedes ahora se buscan Crysis Comparison con el remaster. Vean es que no quiero spoilear, pero vean ese video. Hay una parte en específico, una estructura, por decirlo así, que en el remaster le sacaron las partículas, o sea, nerfearon texturas. O sea, es tremendo, loco. Es tremendo. ¿Cómo la cagaron? Después, bueno, ni hablar de los payasescos remaster del 2 y del 3, que sí, loco. Vos pones el 2 y el 3 uno al lado del otro, no te das cuenta de la diferencia casi. A no ser que te pongas a ver, supongo que texturas específicamente, que eso supongo que hasta un mod en 4K, un mod de la comunidad ya te lo cambia. Pero un remaster del Crysis 3, loco, no hay forma de que ese juego se vea mejor. No hay forma. Ya está, no pueden hacer que algo se vea mejor que eso, ¿viste? Y aún así le sacaron remaster. Tremendo. La verdad, tremendo. ¡Ay, casi me caigo en la mierda, loco! ¡No! Uf. A ver, ¿qué dicen? Más ahora que ya dijeron que no tendrá más servidores. ¿Qué cosa? El Suicide Squad que salió este año y estaba como a 3 euros. No quiero saber cómo ha vendido eso. ¡Ah! Suicide Squad. Ese juego lo tenemos que jugar, ¿eh? El juego lo tenemos que jugar en directete con la PC nueva, loco. Me juego toda la saga Arkham de nuevo y le damos al Suicide Squad. ¿Qué les parece? ¿Cómo verga hago esto? Me voy a caer a la mierda, ¿cierto? La concha de tu hermana. Puedo subir desde ahí. Pero primero el Bellyguard, loco. Loco, no me fue. La de no, boludo, el tiempo que me quiero ahorrar saltando así, lo estoy perdiendo en llegar a la plataforma, la concha de tu madre. La reputa que te remil parió. Ah, igual desde abajo llego también, buenísima.
Buenísima, buenísima, buenísima. Si sacaron al Joker... Mira, Joker solo tengo presente la última película y me quiero cortar un huevo. ¿Qué quieren que les diga? Me quiero cortar un huevo. ¿Cómo me hubiera gustado que solo fuera una sola película y ya está? ¿Qué hago acá, hermano? ¿Qué hago acá? No sé ni dónde posicionarme para hacer el salto, loco. Uf. Creo que era un salto largo, ¿puede ser? ¿Es que se haga un salto largo y desde acá llego? A ver, vamos a ponerlo a prueba. Ay, porque siempre termina igual, basta. No quiero. Abajo dice, la pregunta es medio random, pero ¿qué catálogo de qué consola clásica te ha gustado más descubrir este año? ¿Que te has animado con el perro? ¿Y cuál tiene más ganas de darle durete con el PC nuevo? Mira, he visto juegos de Play 2. Me he puesto a ver. Hay juegazos de Play 2. Pero realmente, bueno, lo han visto, ¿no? Por los directetes que he hecho. La Play 1, definitivamente. O sea, las joyas que hay en la Play 1 que no conocía son tremendas. Yo les diría la Play 1. O sea, hay cada joyita escondida, desconocida ahí. Definitivamente sería la Play 1. ¿Y cuál tiene más ganas de darle durete con el PC nuevo? Te diría, es que creo que en realidad lo podría hacer. No lo he testeado, pero me gustaría jugar los God of War. Mucho. Esos ya son de Play 2 o de Play 3, ¿no? Que yo, por ejemplo, no sé qué diferencias hay entre las versiones de Play 2 y de Play 3. Porque si realmente son los mismos juegos, pero que le cambian los gráficos, me juego las de Play 3, viste, remasterizado. Pero no sé qué cosas le cambian. Entonces tendría que investigar un poquito eso. Pero bueno, Play 3 necesita más potencia todavía, ¿no? En el perro, así que ahí sí necesitaría la PC nueva, la verdad. Iba a decir Red Dead Redemption, pero ya salió en PC. Salió en Steam. Ojalá termine diciendo eso de Bloodborne también. Así como todos decíamos, Red Dead Redemption 1 y Bloodborne en PC. Ojalá Bloodborne algún día. Volvemos al castillo. ¡Sí, Luncia! ¡Volvimos al castillo! Empecé casi ninguna, pero en consola era la primera vez que iban a 1080p 60 fps. Eran brutales. Bueno, o sea que convendría así jugar la de Play 3 entonces. Concha de tu hermana, la puta que te reputa mil parió. Yo sabía. Ay. Pues Sony ya compró a Kadosawa, la compañía madre de Front Software, y Sony actualizó Bloodborne hace poco. Ojalá que salga. Ojalá que eso sea que le van a sacar y no que me van a recontra cagar.
Y no la van a sacar. Ay, la cagué. Ay. Ahora me estoy quedando corto. Antes me pasaba, ahora me estoy quedando corta. Nice. Nice. Dale, la concha de tu puta madre, loco. ¿Cómo mierda calculás un salto así cuando son milésimas de segundo de diferencia? La puta que te parió. Dale, me enojo y empiezo a saltar para el ojete. Cago en la puta madre. ¡Goto! ¿Se viene caída? ¡Se viene caída! ¡Yay! Con lo bien que íbamos, loco. La puta madre. Ya había llegado al castillo. Ya habíamos llegado al castillo, chicos. Qué bonito. Dale, por favor. Sé que hoy fue día más de hablar, no tanto de jugar, así que no tengo mucha... ¿Me haces un tecito ya que estás en la cocina? ¡No! ¡No! Uf. Agua, voy.
La concha de tu hermana, la puta que te remil parió. Yo sabía, loco. Yo sabía, loco. La puta madre. Es que no sé cuántas milésimas. No sé calcular milésimas de segundo en ese salto, hermano. No sé calcular la milésima de segundo en ese salto. ¿Qué querés que te diga? ¿No puedo saltar de acá para allá? Mi objetivo, de ser posible, sería por lo menos dejarlo donde más o menos donde empecé, cerca, por ahí. Por lo menos el mercader, ¿viste? Llegar por lo menos al mercader y dejarlo por ahí. Entonces sería como un... reaprendiéndome los controles o reaprendiendo el juego. Ese sería este directete sería eso. Porque no avanzamos ni un solo paso, solo retrocedí hasta el comienzo y volví a aprender a cómo se subía. Pero bueno. ¡Ay! Di un puncho de tu hermano. Y Makoto sigo esperando. Buenísimo, te chocas con ahí arriba. Perfecto, no pasa nada, papu. Boludo, la puta madre. Fijo que acabarás soñando con este juego. No lo dudes, Saga. Probablemente sea lo que pase. Muy probablemente sea lo que pase. ¿Por qué bajé si ya había subido? Porque soy yo. Boludo, pero la reputa que te reputa a mí. ¿Por qué es ese salto de mierda? Más se me está trabando el juego de ratito, me está rompiendo un poco los huevos. Pero bueno, no le puedo echar la culpa al juego, no le puedo echar la culpa al juego. La culpa la estoy teniendo yo. Pero bueno, como decía Makoto, al final no contestaste las preguntas que preferías. Tsundere, Yandere o la Koyukidere esa, que el coso, la que era inexpresiva y no decía nada. Dale, papo. Jugátela, papo. Ay, quise evitar el salto, pero claro, una vez que haces el salto no lo puedes. La concha de tu vieja, la puta que te reparió. Ramiro, ¿qué se siente escuchar cada plat de la caída en un maravilloso audio HD 4K? Me jode bastante. Menos la Yandere. Claro, porque fue la que elegí yo, ¿no? La...
Casi paso de largo ahí. Se está acercando el final del directete ya, ¿eh? No voy a cumplir mi objetivo, lamentablemente. Estoy muy, muy verde. Muy verde. Pero bueno. Por lo menos, ahora subo más fácil que antes, ¿no? A ver, te lo respondo aunque tú no te mojaras con el Frieren o Fern, Azúcar o Rey, Carmen de Mayero, la vieja de las alertas, pero te lo perdono. A ver. La vieja de las alertas. Fern. Y Azúcar. No, pará. Azúcar o Rey. Ay, esa está difícil. ¿Las otras dos? Las otras dos ya está contestado, pero Azúcar o Rey está difícil. Ya me la habías hecho encima y siempre te contesto una cosa distinta, creo, cada vez que me preguntas. Ay. Puta madre. Esas son locas otra persona. Ah, no sé, vos no me dijiste con qué criterio. Ay, la puta. Es que me estoy tirando yo solo, hermano. Eso es lo peor de todo. Yo solo me estoy tirando. Sí, sí, no, como en todo lo demás alto. Yo solo me estoy cayendo. Nadie me está tirando. Ay, por favor. Ya, no quiero poner excusa, ¿no? Pero mi barra espaciadora está un poquito en la mierda. Este teclado tiene casi... No, tiene más tiempo que el audífono que cambié, así que... Háganse una idea, papá. La culpa, obviamente, es del teclado. ¿Te vas a...? ¡No! Lucy, si te vas a comprar un teclado terciopelado. Conste que con la PC nueva no habrá excusa. No, sí va a haber excusa. Perdón, sí va a haber un argumento claramente. El virus de Makoto. Que por más que formatee, se traspasa de... Se traspasa igualmente. Dale, por favor. Bastante con que me voy a caer en las partes de arriba como para seguirme cayendo a este lugar de mierda, por favor. Sí, me da rabia porque hubo un momento donde llegué al castillo y no me estaba cayendo de ahí. Y de repente me caí de nuevo y la cagué. Puta madre. Es que es eso lo que les digo, aprenderte el timing de los saltos, que son por milésimas de segundo algunos saltos, y memorizar, porque tenés que memorizarte en qué lugar tenés que estar parado para hacer los saltos también. Lo más jodido para mí es timear los saltos, definitivamente. No tanto donde me tengo que parar, sino esas milésimas de segundo, loco. El mantener pulsado la barra espaciadora y soltarla.
loco! ¡Qué puto asco! Dale, déjame de joder, la concha de tu madre. Uy, mirá, qué raro. Logré pasar por acá. Ay, hola, World Tree, ¿cómo anda? Buen domingo, buen señor. Justo llegó casi para el final porque estamos por dejarlo, pero bueno. Cosas de la vida. Digo, eso es, a lo mejor estoy 3 horas más, pero... ¿Cómo podría ser acá? Si hago un salto muy largo, me paso, que fue lo que me pasó antes. Si lo hago muy corto... Ahí, bien. Ya me pongo ahí y hago uno así. Perfecto, llegamos al mercader, listo. Uf, puta madre. Bueno. Vamos que se puede, vamos que se puede. No sé desde acá o desde ahí, a ver. Bien. Este salto fue el que me hizo caerme antes. Ay. Me están empezando a transpirar las manos. Otra vez. Qué asco. A ver, si voy muy alto... ¿Cómo hago un salto lo suficientemente corto? Pero no tan corto como para no llegar. Boludo, me termino chocando siempre. La puta madre que lo parió. Uf. Lo logramos, chicos. ¿Cómo mierda hacía este salto? ¿Desde acá será? A ver. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. No pasa naranja. ¡Ah! Chúpate una verga. ¿Se dieron cuenta que se me hace más fácil subir acá que en toda la parte anterior? O sea, lo que hacen los nervios, ¿no? ¿Ves? Eso tenía miedo que me pase. La puta que lo remil parió. Eso tenía miedo que me pase. Quedarme corto, hermano. La puta madre. Qué... Y ahora me caigo acá y vuelta. Otro. Concha de su madre. Ya sabía. Me pasé. Me pasé.
Autosabotaje, sí. Sí. Me sugestiono y profecías autocumplidas. La puta madre, dale. Ramiro va directo al psiquiatra ya, dice Lunzi. Ay. A ver, por lo menos llegué al mercader. Yo estoy contento, pero sí me hubiera gustado llegar al saltito ese de mierda que nunca me sale. Y la verdad que sí me gustaría, ¿viste? Siento que ese saltito... Siento que ese saltito es como el salto en la naranja del Getting Over It. Así está siendo para mí el salto. No es en el que me caí, no es en el que me caí recién, sino el otro. El que es más horizontal. Ese me da más miedo. Pero qué buen extensible. Ay. ¿Y Makoto no pensás contestarme vos? Te pregunto, a ver. ¿Frieren o Fern, papu? A ver. ¿Frieren o Fern? Respecto a que los criterios que quieras usar, Makoto. Deja de esquivar la pregunta haciendo preguntas a la pregunta. Y contesta la pregunta. ¿Cómo se ríe? ¿Cómo te gusta, Picarón. Ay, boludo, me quedo corto otra vez. Fern, dejo el criterio de tu interpretación. Bueno, perfecto. Ay, puta madre. Ojalá hubiera una forma de hacer este salto que sea no haciendo este salto. Pero no puedo. Boludo, dale, antes me caí porque me pasé y ahora me quedé corto. Eso es lo que odio, La milésima de segundo que define si te caes o no te caes. A cagar. Puto asco. Oh, controles de mierda. Uf. Ah. ¿Cómo hago esta mierda, loco? La true waifu de ese anime es la vieja esa de la flor. Ay, ¿qué hago, loco? Y mira arriba la lluvia. ¡Dale, boludo! ¿En serio? Bueno. Me parece que ya le vamos a ir dejando por...
El viejete. Se va a quedar con las ganas de hablarme el viejete. No le voy a ir a hablar al viejete. No voy a caerme al viejete. No de nuevo. No otra vez. No voy a volver ahí. ¿Es el análisis socioeconómico del Imperio de Falconia? ¿El Imperio de qué? ¡No! Pero... me suena a Falconia. ¿Dónde mierda Falconia? ¿Qué acabas de traer, Makoto? ¿Qué carajo es Falconia? ¿Por qué me suena? ¿De dónde es Falconia? Falconia. Falconia. Lo he leído, lo he escrito Falconia, pero no me acuerdo que... Dale, me cago. Bueno, por lo menos no me caí hasta el principio. Griffith, es más... No me iba a acordar ni... no me acordaba ni... Ah, la ciudad del coso, ¿no? Ay, casi se me escapa un spoiler, creo. No voy a decir. No estoy seguro si eso no es, pero... No, la cagué. Ah, bueno, se arregla fácil. Cagada, hermano, en serio, qué salto de mierda. Este salto es mi némesis. Sumado al otro de arriba, este salto es mi némesis. O sea, según yo hice un salto súper corto. Pensé que me iba a quedar corto y me pasé. Wow. En tema de calcular tiempo, a lo que veo, estoy para atrás, Y papu, ¿en qué invierto? ¿En Nihacoin o en Pambi? En Pambi 8. En Nihacoin, papu. Pambi 8, hijo. Ya no sé por cuál irá, pero... Ay, casi me cae. ¿Ves? Ahora me quedé corto. Dale, boludo, la milésima de mierda que tenés que saber leer a la perfección para ese salto. Anda a cagar.
Agua de té. No hay té. No hay té. O sea, yo, ese salto, por ejemplo, si ya como estoy tilteado, me estoy distrayendo y no estoy calculando bien el tiempo, eso sí te la concedo, pero el otro... La pregunta es, ¿podré superar? ¿Podré volver al lugar donde había llegado? ¿Y si me posiciono en otro lado, tal vez? No sé, un poco más para acá a lo mejor. Prota favorito los yoyos, como me he quedado sin preguntas. La pregunta del anime tengo que sacarme random de lo que te... Prota, mira, hasta ahora, hasta donde he llegado... Creo que te diría Giorno, O sea, me gusta mucho, me gustó mucho el hijo de puta como es. Me gustó mucho, la verdad. Creo que te diría Giorno, me parece, sin decirte spoiler ni nada. Creo que sí. Creo que sí, bueno, a ver cómo sale esto. ¡Uepa! Bueno, lo hice para arriba. ¡Uepa! ¡Ojito! Joseph, papu. Nah, cagada, Joseph. ¡No! ¿Ves lo que hacemos, Joto? Una vez solí su esencia. Tenía que ser ella. Huele a coño. Ay, qué puto asco, loco. En serio, basta, ya está. Bueno, creo que lo vamos a dejar acá. Es un buen momento para despedirse. Lamentablemente no pude llegar hasta donde me hubiera gustado. No pude pasar la parte que me hubiera gustado pasar. Tristemente. Pero bueno. La próxima. Esperemos. Puede avanzar un poquitito más. Pueda llegar a un poquitito más lejos. Y si hay suerte pueda llegar más lejos de lo que llegué en todo el Let's Play. Cosa que ya sería pedir mucho. Pero con poder hacer esos saltos de mierda yo ya estaría contento. Hay que ver si se logra o no se logra. Bien, me encanta porque esos saltos son una cagada. Porque tenés el techo súper ahí. Y el salto te hace rebotar. Pero bueno... Parte menos uno. Ah.
La de no caerme no me la sé. La de no pasarme con el salto tampoco me la sé. Bueno, lo bueno es que por lo menos llegué al mercader. Que era algo que me mencionó que me hubiera gustado llegar. Lástima que después de eso me caí. Pero bueno. Los voy a ir saludando, quienes estén acá y quieran un saludo. Voy a ir saludando. Gracias por estar, señor Manuelero. Gracias por estar, señorita Loncia. Gracias por estar, señor Wolf. Gracias por los bits que ha dado, señor Makoto también. Gracias por estar. Y además se pasó Sakumin a trolearme con el plat. Gracias. Jaritos, que no sé si anda por ahí todavía. Si puso algo, si pusiste algo de que te fuiste, perdón, estaba ocupado haciendo papeado. La caída más tenebrosa. Ah, y gracias señor Carcasus también por los regalos también que ha dado el señor Carcasus. Lástima el juego, ¿no? Pero muchas gracias también. ¿Quién más? ¿Quién más? Manuel Nero, Arquevils. Ay, Arquevils. Cero. Alex, Saga. ¿Quién más se ha pasado? Directo el día de hoy. Quiero estar en las flores. Quiero llegar a las flores y dejarlo ahí, por favor. Déjame llegar a las flores, por favor. Déjame llegar a las flores. Déjame llegar a las flores, por favor. Por favor. Por favor. Quería ver si podía hacer trampita. Veo que no. Pero lo intenté. Llegué a las flores. Qué mierda, bro. Dios mío. ¿A qué huelen las flores? A ver. Mira, a ver. Ay, no puedo más, chicos. Voy a intentar subir una última vez, pero creo que hasta acá se va a quedar. No voy a poder. En el estado en el que estoy, al menos. Sé que no voy a poder. Ya estoy sugestionado de que me voy a caer a la mierda, ¿ves? Y Makoto, ¿qué estás opinando hasta ahora del juego? Digo, para el futuro análisis que se viene, ¿no? Hermano, no te escaques del altamente solicitado análisis de Freren con esas difamaciones. Con esas difamadas, papu.
Lo pide todo el mundo. Vamos, una vez más. Gracias por haberme acompañado en el directo del día de hoy. Ha sido una linda refrescada de memoria de lo que es este hermoso juego. Estaremos continuando la próxima un poco más, espero un poco más habituado viendo los controles y demás, y que los saltos que no he podido hacer salgan mejor, esperemos. Maldita gravedad de ese momento, sí. Gracias por haber estado, gracias por su compañía. Por si no nos vemos, que yo creo que sí nos vamos a ver, pero por si no nos vemos, que tengan una hermosa Navidad y un hermoso año nuevo. Chao, chao. Yo siempre dije que no hay nada mejor que el comunismo para la República Argentina. ¿Quién me lo va a desmentir? Yo siempre dije que no hay nada mejor que el comunismo. Escadidle, escadudle, teu pau agora é o macarrão.